Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
pasucci di fresco non ha sé. Tristi, la dore canta, la dova misti grizia, la dova misti grizia.
Muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición del torneo Maestros del Norte, que se inicia en el día de hoy y que se prolongará durante todo el fin de semana aquí en la Plaza de Abastos de Lugo, y que por supuesto podrán seguir en riguroso directo a través del canal de YouTube de Asociación Abelas Bir, gracias a la realización del streaming llevado a cabo por FromStream, la plataforma de streaming referente del deporte gallego. Pero antes de profundizar un poco más en las características propias de este torneo, de los más importantes dentro del futbolín nacional, quisiera detenerme un poco para hablar del porqué de la importancia de este deporte, ¿no? Porque hablar del futbolín, al fin y al cabo, es hablar de una de las formas de entretenimiento más importantes de nuestra cultura y que nos hace remontarnos hasta los albores del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer los primeros modelos muy relacionados con la difusión del fútbol. Concretamente aquí en España es importantísimo hacer referencia, como no, a la figura de Alejandro Fisterra, militante antifranquista, que fue uno de los primeros en idear aquí en España el formato del futbolín tal y como lo entendemos en el día de hoy, pensando sobre todo en toda esa tragedia, en esos niños de la guerra que no podían practicar el fútbol. En España el desarrollo comienza en los años 50, 60, con las primeras asociaciones, y el pico quizás de práctica de este deporte en los años 70, 80, 90, cuando el futbolín era una de las formas de socialización, de juntarse, de formar piña que había en este estado. Con la llegada de las nuevas formas de ocio, con las nuevas tecnologías, se ha transformado un poco esa práctica del futbolín, y ahora mismo estamos en un contexto que es el actual, ¿no? Que es el de las federaciones, asociaciones, torneos, y ese es precisamente el contexto en el que se inscribe este torneo, que tendrá su tercera edición aquí. Torneo que, por supuesto, no sería posible sin el gran trabajo y la gran labor de la Asociación Lucense de Futbolín, que son los grandes promotores, quienes hacen posible que tengamos aquí en Lugo una de las cunas, por así decirlo, de este deporte a nivel estatal. Por supuesto, también fundamental la labor del excelentísimo Concello de Lugo, que nos ha facilitado, que ha permitido esta disposición, poder hacerlo en un sitio emblemático y clave para la ciudad como es la Plaza de Abastos, y especialmente agradecidos, ¿no?, a la concejala Cristina López Fernández, responsable del área de participación y servicios para la vecinanza, que es quien ha hecho más esfuerzo para que este evento fantástico, espectacular, tenga lugar hoy aquí durante todo el fin de semana. También fundamental agradecerle tanto a Tsunami Futbolín Profesional, patrocinador principal del evento, y quien ha posibilitado la disposición de los futbolines para que tenga lugar aquí el torneo. Por supuesto, también a la Federación Española de Fútbol Mesa por formar parte de la organización, así como la Asociación de Tsunami Futbolín, que después tendremos ahí al presidente de la zona norte. También muy importante, por supuesto, la labor de la marca Galicia Calidade de la Xunta Galicia, así como Prelo XL, que nos han dotado de diferentes materiales para que la realización de este torneo pueda tener lugar. Está todo dispuesto para que comience ya en muy poco a retransmitir los partidos. Veremos ya partidos que formarán parte de ese torneo, de esa fase posterior de las distintas categorías de Pro y de Máster. Y por supuesto, antes de empezar a visionar todos estos partidos, que seguro que serán trepidantes y llenos de ritmo, porque recordemos, esta es la tercera edición después del parón del coronavirus, hay muchas ganas, el ambiente es fantástico, y antes de que todo esto comience tendremos aquí a dos personas fundamentales: Alberto López López, presidente de la zona norte de la Asociación Tsunami Futbolín, y a la concelleira Cristina López Fernández. Hablaremos con ellos, nos especificarán un poco cómo se ha gestado esto, cómo ha sido posible, y ya directamente después de eso tendrá lugar el espectáculo que todos estamos deseando que comience. Nos vamos a publicidad y en breves momentos estaremos aquí con la concejera Cristina López y con el presidente de la ATF, Alberto López López.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Pues ya estamos aquí de vuelta con la concejera Cristina López. ¿Qué tal, Cristina? Moi bo día a todos e a todas. Y con el presidente de la zona norte de la Asociación Tsunami Futbolín, Alberto López López. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Bueno, contadle al público que está ahí a través de YouTube cómo se gesta esta tercera edición y sobre todo cómo se gesta después de las complicaciones del COVID. Pues bueno, si inicio yo, Alberto, pues bueno, quiero deciros que esto se inició en el año 2020. Bueno, finales del 2019 empezamos a trabajar en para poder hacer este certamen, esta competición. Aquí Alberto, el presidente, pues bueno, tuvo muy bien a acercarse al concello, en este caso en el concello de Lugo, para poder traer lo que es el futbolín que tanta afición tiene aquí en nuestra ciudad y cómo no celebrar una competición de esta envergadura y de esta identidad. Y fue en el mes de marzo cuando lo teníamos proyectado para el marzo del año 2020, ¿verdad, Alberto? Así es, así es. Y bueno, esta pandemia pues bueno, nos frenó en seco, estuvimos hablando durante esa semana previa, hablábamos casi a diario y compartíamos de qué era lo que teníamos que hacer o qué podíamos hacer dadas las circunstancias. Hasta el último día esperamos. Y hasta nada, el último día. por fin, pues bueno, tuvimos que tomar la decisión de anular todo el evento, todo ese trabajo que había hecho Alberto de contactar con todas esas múltiples parejas que teníamos que íbamos a recibir aquí en nuestra ciudad. Pero bueno, por fin, después de 2 años, estamos todos aquí celebrando. Afortunadamente. Porque, Así claro, es. este torneo, que es la tercera edición, el torneo Maestros del Norte, que se ha convertido, a pesar de llevar poco tiempo, bastante referencial en lo que es el mundo, la comunidad del futbolín en el Estado español. ¿Por qué, Alberto, esta necesidad de Lugo? Porque claro, es lo que decía antes la concejera Cristina. En esta zona, en Lugo, al igual que en otras muchas partes de España, el futbolín ha sido fundamental en nuestra cultura. Había ganas de traerlo ya aquí, ¿no? Yo tenía muchas ganas, la verdad. Está aquí la concejera y la verdad yo tenía muchísimas ganas. Yo soy jugador, llevo muchos años jugando a esto. Conoces mucha gente, tienes infinidad de amistades que creas con el futbolín de todas partes de España, Cataluña, Andalucía, bueno, en general, de toda España. Y claro, no tener un campeonato como este en Lugo, para mí, que soy de Lugo, pues ya, bueno, no sé. Entonces yo tenía que traerlo sí o sí, como fuera. O sea, con la ayuda de ella no cabe duda que nos ayudaron en todo, pero yo, si no fuera, ella tendría que ser como fuera, pero tenía que hacer un campeonato en Lugo. No queda claro. Claro, porque esto al final es, como se dice ahora, un win-win, porque el futbolín como deporte tiene mucho que ver con Lugo, Rábade, cuna de grandes campeones, muchísima afición, y luego a la ciudad también le conviene que haya este tipo de eventos, y más en un espacio como es este, que es fantástico, que es la Praza de Abastos, un edificio histórico, y que ahora se está habilitando, el concello lo está habilitando de manera muy buena, la verdad, para que sea mucho más vivo, para que haya mucho más dinamismo y que se generen esa confluencia de espacios. ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación? ¿Ha habido muchas complicaciones? La verdad es que no, es decir, desde el concello estamos siempre abiertos a poder celebrar cualquier tipo de evento, tener la posibilidad tras el profundo arreglo que se hizo en todo el torno de la Plaza de Abastos. Queremos recordar que hace muy poco aquí a 4 o 5 metros pasaban los coches y ahora tenemos toda esta zona peatonal.
Esto le dio un impulso tremendo a lo que era el entorno. Estamos en el pleno centro del casco histórico, entonces es muy importante para nosotros meter actividad, dar a conocer no solamente la arquitectura que tenemos dentro de ese edificio, sino los múltiples negocios y comercios que tenemos en la parte de arriba, donde se venden productos de primerísima calidad, son productos de proximidad y que queremos que la gente conozca. Y nada, muy agradecidos desde el Concello que esta gente, pues bueno, tenga en cuenta, que quiera traer esa afición y que quiera traer para su ciudad, que es nuestra ciudad, pues bueno, todo este tipo de eventos y de actividades que sin lugar a dudas colocan a Lugo en el mapa del Estado español y en este caso con los medios tecnológicos que estamos en todo el mundo, en todo el universo. Otro aspecto importante, ¿no?, que comentabas antes, Alberto, lo importante que es para esta comunidad de futbolín, que es muy vieja, muy antigua en el tiempo y que está presente en diferentes puntos de España, en diferentes autonomías, en diferentes culturas, esa cuestión de unir lazos, de generar esa comunidad, ese compromiso. ¿Cuántas personas, de cuántos sitios vienen hoy gente? ¿Cuál es la estimación que hacéis un poco desde la organización? A ver, gente viene de toda España. Viene gente de Cataluña, viene gente de Andalucía, viene gente de Valencia, viene gente de Valladolid, viene gente de Cantabria, viene gente de Asturias. O sea, todo, como puedes ver, prácticamente todas las comunidades de toda España. La fecha es un poquito lo que hablábamos en un principio, un poquito nos trastocó ahí por culpa de la pandemia que tuvimos y todo lo que tal, pero estoy muy contento de hacer este campeonato, fuera con la gente que fuera. Yo quería hacerlo por encima de todo. La verdad que se portaron muy bien porque el día de hoy tenemos 70 y pico, casi 80 parejas, mañana tenemos más de 100 parejas, pasé en las fechas que con el festivo que tenemos, gente de vacaciones, muchas fiestas en toda España, pues yo creo que le dimos un toque bastante tal para lo que es el futbolín. Y la idea de todo esto aquí con la concejala pues es buscaremos fechas más acordes al campeonato y poder tener esto con muchísima más gente. O sea, esto tiene que ir para arriba sí o sí, o sea, así de claro. No cabe duda de que seguro que va a ser así porque es lo que comentáis, a pesar de las fechas, de las complicaciones, el ambiente es fantástico, se relaciona genial con todo el medio, toda esta zona fantástica que es Lugo, el Lugo monumental. Entonces, no sé, si queréis decirle algo más, comentarle algo más a los espectadores que están pendientes del otro lado, algún tipo de llamamiento, lo que queráis. Que se pierden un poco las tapas de Lugo, los vinos, lo que es la ciudad, la catedral, todo y por supuesto el campeonato. O sea que el próximo que vengan. Pues nada, nosotros lo que diríamos es eso, invitamos a todo el mundo a que venga a conocer nuestra ciudad. Queremos que esto sea el primer certamen de otros muchos, queremos contar con vosotros y que desde el Concello vamos a apostar y a promover y a apoyar en todas aquellas cuestiones que vosotros queréis realizar. Creemos que el futbolín tiene muchísimo peso dentro de nuestra ciudad, tiene una trayectoria en ella y cómo no tenemos que proyectarla para el resto del Estado español. Entonces invitamos a todo el mundo a participar en este campeonato de futbolín y en los futuros y cómo no a invitarlos a que vengan a conocer nuestra ciudad, nuestra plaza de abastos, nuestro mercado municipal y nuestro casco histórico y nuestros alrededores, que la verdad son dignos de ver y creo que comparto con Alberto como vecina de Lugo y vecino de Lugo que somos, invitar a todo el mundo a que vengan a conocernos, vengan a comer a Lugo y para comer, sin lugar a dudas, para comer Lugo. Lugo, no cabe duda. Pues Cristina, Alberto, muchísimas gracias por el esfuerzo y por hacer esto posible, por poner a Lugo en el mapa, que es donde se merece estar, tanto en lo relativo al futbolín, por méritos propios, como pues por esas cuestiones que están un poco más allá del deporte, que sirven pues para conocer una ciudad fantástica que a lo mejor a veces está un poco olvidada y que es fundamental que se ponga en el mapa. Muchas gracias por todo. Gracias. Y nada, nos vemos aquí a lo largo del torneo. Muchas gracias a ti. Gracias, buenas tardes. Perfecto, nosotros nos vemos ahora a la vuelta de publicidad. Estaremos con Diego Legazpi para que nos explique un poco más cómo es la organización del torneo, para entender mejor la gente que está al otro lado de las pantallas, cómo va a ser el funcionamiento, los diferentes emparejamientos. Nos vemos en unos minutos.
Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
che panca, patucci rinfrescono a sé, tristi, la dore canta, la dova mistigrizia, la dova mistigrizia. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Hola, muy buenas de nuevo. Aquí estamos con Diego Legaspi de la Asociación Lucense de Futbolín y uno de los organizadores. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, mucho trabajo hoy. Está siendo un gran día, muy intenso. Pues bueno, vamos a hablar aquí ahora un poco para que los espectadores que están siguiendo a través del canal de YouTube entiendan un poco mejor cómo es la organización o el sistema organizativo del torneo, ¿no? Porque primero ha habido ya una fase de grupos general que ha tenido lugar, que ahora dentro de poco va a aparecer ahí en pantalla, en el que aparecen, bueno, hasta 12 grupos. En cada grupo hay un total de 6 parejas, los que aparecen ahí señalizados en color rojo, diferenciados, son de la categoría Pro y el resto son de la categoría Master. Han tenido ya lugar todos los enfrentamientos que, bueno, en cada grupo, cada pareja se enfrentaba al resto de rivales a una única partida, 10 goles. Cada partida ganada era un punto y una vez finalizada esa primera ronda clasificatoria, la disposición sería un poco la siguiente. Los 4 parejas primeras pasaban a la categoría Pro y el resto, la quinta y la sexta pareja, pasaban a la categoría Máster, siempre y cuando no fuesen de estos que están señalados en rojo. Es decir, si uno de los que aparecen señalados en rojo, que son de categoría Pro, por lo que fuese, quedaban quintos o sextos clasificados, estaban directamente eliminados. Exacto. Son jugadores que por el historial que tienen en cuanto a títulos, experiencia jugando y todo eso, pues tienen un nivel mucho más alto que el resto. Entonces esos jugadores solo se les permite jugar en la categoría más alta. Perfecto. Bueno, esta fase de grupos clasificatoria general es la que ya tuvo lugar al principio y que, bueno, obviamente eran muchísimas partidas, era imposible estar ahí pendiente de todas ellas. Entonces, ahora, por así decirlo, ya estamos situados en la fase siguiente, que es donde están los 2 cuadrantes, cuadrantes Pro y cuadrante Master. Ahí está el cuadrante Pro. Cuéntanos un poco cómo sería la disposición, cómo sería a partir de ahora, que es lo que vamos a emitir en directo. Bien, a partir de ahora, en el cuadrante de Pro nos quedamos con 48 equipos. Han sido los 4 mejores clasificados de cada grupo. Los primeros de cada grupo han avanzado una ronda, entonces estarían ya, digamos, en 16avos de final. Y anteriormente en 32avos hay una ronda previa. A partir de aquí empiezan a jugar 2 partidas a 10 goles. Los jugadores que estén en azul ahora mismo, en caso de perder, todavía podrían bajar al cuadrante de Máster, y los jugadores que estén marcados en rojo, en caso de perder, ya quedarían eliminados. Recordemos que a partir de ahora en este cuadrante ya no es una partida única 10 goles, sino que son al mejor de 3, es decir, a 10 goles también. En el caso de que hubiese un empate en estas rondas eliminatorias, en caso de que hubiese empate a una partida, la última partida, la de desempate, sí que sería a diferencia de 2 goles, ¿correcto? Exactamente, en caso de llegar 1-1 a partidas sin 9 goles, habría que ganar de 2.
Y recordamos también un poco la modalidad, es decir, se parte primero de los 32avos de final, que el primer partido que vamos a emitir a continuación sería de este nivel clasificatorio, 32avos, el siguiente sería 16avos, posteriormente octavos, cuartos de final, semifinal y después la gran final finalísima. Pero hay algo a tener en cuenta porque en el otro cuadrante, que sería el cuadrante máster, alguno de los jugadores o de las parejas, mejor dicho, que pudiesen caer en el cuadrante pro, podrían aparecer aquí. Cuéntanos un poco más sobre Exactamente, tendrían una segunda vida, por llamarle así, o un doble KO, que es lo que llamamos nosotros. Los jugadores que están catalogados individualmente ellos como jugadores máster, aunque estén en el cuadrante de pro, una vez que pierdan, tienen su segunda vida en el cuadrante de máster. Ahora mismo los jugadores que vemos colocados ya en el cuadrante de máster son los que han quedado quintos o sextos de cada uno de sus grupos, pero a continuación en las siguientes rondas ya vemos unos numeritos que es a dónde va a caer un jugador máster desde el cuadrante de pro, dónde iría a parar en caso de perder, dónde iría a parar al cuadrante de máster. Perfecto. Eso sí, también un poco es la misma estructura. 32avos primero, 16avos después, octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Exactamente, lo mismo. Bueno, pues esperemos que haya quedado más o menos claro para todos los espectadores que están siguiendo este fantástico torneo a través de YouTube. Y acto seguido, en breves instantes ya empezaríamos a retransmitir el primer partido, que sería de 32avos de la categoría Pro. Diego, muchísimas gracias por aclararnos esta cuestión clasificatoria que para las personas que no están tan dentro del mundo del futbolín de competición, de torneo, quizás sea un poco más complejo, pero yo creo que lo has explicado fantásticamente bien. Ánimo con lo que queda de torneo y nos vemos por aquí. Muchísimas gracias, Diego. A vosotros. Y nosotros en breves instantes ya estaremos aquí dispuestos para narrar, para ofrecer el primer partido. Volvemos después de la publicidad en muy poco tiempo.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está. Pues ya está todo preparado para que tenga lugar este primer partido de 32avos de la que no lo hemos comentado antes, por supuesto, pero es la modalidad de parado en este primer día. Y hay un derbi ya bastante importante y curioso, sí. Van a enfrentarse Iván Ares y Javier Rodríguez, que son de la categoría Pro, que son a su vez los que van a estar justo con los jugadores de color azul. Correcto. Y se van a enfrentar a Javito Fernández y a José Fernández Reinín, que son de la categoría Máster, pero que están aquí también ubicados en este cuadrante Pro, 32avos. ¿Cómo veis el partido? ¿Cómo que vosotros los conocéis más? Son dos equipos que se conocen bastante bien y va a estar bastante reñido, yo creo. Puede determinarse la partida para cualquier lado y veremos. El Fobrín luego también manda y veremos qué sucede en la partida. Y aquí están, por supuesto, que no lo he comentado antes, a mi derecha Carlos, también está más a mi derecha Antía, que forman parte del staff de organización y también son participantes. Y bueno, jugadora contrastado que van a estar aquí dándonos sus nociones. Su veredicto. Eso es. Y bueno, por supuesto, el encargado de dirigir, por decirlo de algún modo, de arbitrar este partido va a ser José de Ponferrada, que aparecerá también por ahí en pantalla con polo negro. También jugador. También. Vosotros mismo decís, ¿cómo lo veis? ¿Quiénes pensáis que son los favoritos? Quizás Iván y Javi por ser de categoría Pro. Me costaría decidir porque ambos equipos los conozco y me llevo bien con ellos, pero por galones y por lo que es su trayectoria, para mí Iván y Javi deben ser los que tomen iniciativa en esta eliminatoria. Bueno, ya veremos, recordemos, 32avos, categoría Pro, aquí ya es al mejor de 3 partidos, es decir, como mínimo vamos a ver 2 partidas, quizás haya un cambio, dependerá de los jugadores, si así lo deciden, y todo listo, están ahí ya peloteando, calentando. Y en breves arrancaremos motores. Ahí ven ya en sus pantallas cómo están vestidos con camiseta negra Javito Fernández y José Fernández Reinín. Todo listo. Esto comienza ya. Primer peloteo. Se saludan ahí. Un saludito. Y ahora cordial. empieza la competición. Primer saca al medio. Pues ya está la pelota en juego. Ahora comienza la buena, amigos. Bien sacado al medio, eso sí que es medio, ¿eh? El saque fue bueno. No quieren regalar nada. Primera opción ofensiva de Javito Fernández. Buen saque de Están Iván. ahí probándose un poco, supongo que se conocerán muy bien. Las partidas son complicadas de jugarlas por lo que te conoce el rival. Ahí Buen primer gol, buena Muy buen gol de jugada. Javi, Rodríguez. que como bien dije antes, Eficaz. eran los que iban a tomar la iniciativa. los que tienen que tomar el control Claro. de la partida. Está claro que Pro siempre tiene mucha más facilidad que Master a la hora de poder ganar. Correcto. Buen bloqueo ahí defensivo ahora de Iván Ares. Portero clásico, ¿no? Sobrio. Sin grandes dispendios, pero seguro que, al fin y al cabo, en esta modalidad de parado, muy complejo ser portero. Vemos ahí ahora Muy buen gol. el gol, ese amago. Engañando el cambio. Muy buen amago, muy bonito, muy Viendo el estético. hueco y penalizando. Lo que decíamos, es muy difícil ser portero, bueno, en general en futbolín, ¿no? Es Pero muy complicado. en la modalidad parado, Es más complicado. Es complicado todavía. intentaba ahí ahora un cambio, no les salió. Lo bonito de conocerse entre ellos que el delantero tiene que cambiar su forma de jugar, el portero va a intentar parar lo que ya sabe lo que va a hacer el rival y es todo un juego psicológico, de engaño. Buscaba ahí otra vez ese cambio simple. Golazo. Muy Golazo, buena banda. apoyándose en la pared. Muy buen gol, bien Qué trabajado.
Vio claro ese hueco, ¿eh? Muy buena. La respuesta inmediata. Los porteros están decidiendo la partida. Ese jugador 2 de la línea defensiva ha visto también muy claro ahí el hueco. Pues bueno, de momento bastante igualdad ahí en categoría. Se ve bastante suelto Javi, sin dudas. Buen toque ahí en ese Sabe bien último lo que tiene gol. que hacer. De momento mucha igualdad, ¿eh? O sea, Sí. La partida a partir de los primeros minutos son qué complicados de jugar. qué bonito. Ahora ese toque de calidad, ese 1-2 que acaba de hacer. Muy bonito, muy bonito. El cambio simple. Ahí se nota la categoría, ¿no? De Correcto, los jugadores pro. correcto. Muñeca privilegiada. Es uno de los mejores jugadores que tenemos aquí en Lugo de Parao, es Javier. Es Javi, Y sí. es increíble. Recordemos, Cómo juega. Javier, campeón máster de Sarria, jugador contrastado, como vosotros ya habéis dicho, y muy elegante, muy Elegante, estético. Muy bonito, Muy pero bonito, jugar sí. y prácticamente lo ha ganado todo, es increíble. Unos cambios que son fáciles de ver también, muy elegantes. Estaba ahí ahora un cambio 1-3 simple. Me gusta, seguro que también les gusta a los espectadores. De momento esta partida de calidad, alta tiza. Falta tiza, sí. También bastante respeto de momento, ¿no? Mucho respeto. Bueno, el conocerse Para es lo que hacer lo que tiene. es la modalidad de parada, que se supone que hay más facilidad para conseguir los goles. Pero bueno, eso es lo que tiene de conocerse también, que claro. Elegante ahora, mira el cielo. Estaba mira el aguantando bien cielo. Javi. José Fernández Reinín, porque ha sido lenta y dolorosa. Son los que duelen. Estaba aguantando bien el portero, pero al final. Sí, sí, con ese ahora toquecito 2-6. Han abierto aquí una brecha importante. importante, complicado de solventar, pero bueno. Veremos cómo lo gestionan mentalmente. Otra vez la Qué misma. lástima, está bien. Vamos a ver si Frunce el ceño Javito Fernández porque vamos a ver si no se van de la partida los contrincantes. Ahí Golazo. está. muy buena ahora respuesta, bien, bien. Poco importante, ¿no? Ese aspecto mental. Es Cuando muy estás importante. ahí El no venirse trabajando, abajo, cuando sí. ves que hacen un poco de brecha, pero es dificilísimo, Correcto. es dificilísimo. Qué velocidad. Parece fácil. Parece fácil. Parece fácil. Correcto, correcto. Pero llevarlo a cabo mentalmente y Muchos años de futbolísticamente es práctica. complicado. Claro, estamos hablando de jugadores que llevan a lo mejor 15, 20 años Por ejemplo. practicando este deporte. Y algunos muchos más. Esto Sí. son años de trabajo y de jugar y Tonea, juega, practicar. ataca. Paradón. Muy bien, Buena aguantado por parada Javi. ahora, Qué buena parada. Pues de ahí salir. Golazo. El golazo, que cambio 3-1. Qué buena. Está jugando muy cómodo, está Sí, teniendo mucha sí, bola, sí. Está suelto. Esta partida no se le debería escapar. Qué golazo. Ahí Muy bien acaba de hacer otra engañado. vez el Guerreiro, sí, señor. Oh. amaguito. Y eso que Reinín está, cada vez que la tiene está Sonríe, respondiendo. sonríe ahora Iván Ares porque ya es. Oh, Golazo qué buena, para terminar pero la bueno. partida. se ha Impresionante. redimido un poco de ese segundo amago que se comió. Correcto. Lo Le vio muy devolvió claro, otro ¿eh? amago con el 1 de la defensa, qué buena. Fue Lo muy vio buena muy jugada. claro, sí señor. Es uno de los tiros que mejor se les da a Iván. Y sobre todo cuando queda muerta la pelota, la arranca rápido y es el mejor tiro de él. Bueno, Y la primera efectivo. partida ya se suma en el casillero del equipo, de la dupla de Iván Ares y Javier Rodríguez. Veremos ahora con esta nueva partida si son capaces de levantarlo Javito y Reinín. Bueno, es cuando más tienen que echarse para adelante, Sí. Javito y Reinín. Ahora para tienen que ir a intentar- muerte. Correcto, para intentar a ver si igualar. Pero y a siempre una con buena. cabeza, ¿eh? Es muy importante. Siempre, siempre. Es que ahí Ay, que qué bien bien intentado. protegió, no se comió ahora de nuevo ese amago. No lo dio engañado. Sí, sí, muy bien. Bien, Iván ahí en esa acción defensiva. Buen Bien, de tiro, nuevo Ya Iván. leyó bien también. Qué Bien, bueno bueno. ahora ese cambio. Muy importante el primer gol Suspira para un el poco casillero. aliviado José Fernández Reinín. Importante comenzar, Sí. después de perder una partida, es importante empezar Con el marcando. marcador arriba, sí. Y encima luchando, no le está dejando Sí. sacar la bola. Y está trabajando Está poco a tenso, poco. está tenso ahí Reinín, No quiere. No quiere arriesgar la bola, no la quiere perder fácilmente. Claro. Y está buscando asegurar un gol. Pero qué bien defiende, cómo ha bloqueado, No hay manera con Iván Ares. Golazo de Javi. Ha empatado ahí con ese remache desde la portería. Javi tiene una muñeca muy rápida, muy limpio, es muy complicado
ir a la velocidad de su cambio es complicado. O estás allí ya o no vas a llegar. Buscaba ahí de nuevo ese cambio doble, ese 1-2-1. Protegió bien ahora el portero, Javito. Intenta de nuevo ahí Reinín llevar un poco la iniciativa. No le sale ahora ese cambio doble. No está logrando golpear el balón a portería. Ya le ha parado Iván 3 seguidas. Muy bien. Entra ahora ahí de ese rebote. Muy bien Todo aguantado. suma, todo suma. Todo La suerte vale. es importante en Sí, todo. sí. Hay que trabajar y bien aguantado por parte de Javito, el portero. Por supuesto. Sí, Increíble. está aguantando bien Javito, la verdad. Parece que los másters no se arrugan. No. Ahora, Increíble. qué buen cambio ahí. Pero bueno, es también. que Qué la velocidad de efectividad- cambio. Mucha velocidad. Qué velocidad de cambio. Muy rápido. Tiene mucha velocidad y mucha efectividad, que son dos cosas muy importantes Sí. también. Hay muchos jugadores, por ejemplo, yo me involucro, que por el movimiento del cuerpo y todo pueden saber más o menos lo que va a hacer, pero es que Javi solo te mueve la muñeca y no sabes Es cuándo, sorpresivo. no sabes cuándo va a despegar. Ahí busca de nuevo Reini. Qué Hola, bueno, ahora muy qué bien. bueno ese cambio. Cómo le dio con el 1 ahí al final. A veces lo más simple es lo mejor y van Pero qué responde. respuesta está. de Iván, madre mía, cómo está Iván. Parece que cada vez que mete gol Sí. Reinín responden rápido los otros y duele. Cada gol que recibe Iván responde con otro gol desde la defensa. No duda ahí, no duda ahí. No les están dejando marcharse en la partida. El Sí. primer jugador, Iván, tiene mucho peligro de portero, es increíble. Tiene el tiro recto, tiene la L y te puede hacer un daño tremendo. Y eso que a pesar de, me refiero, no es tan habitual en parado, que buen gol ahora, pero no es tan habitual en parado que a lo mejor se juegue tanto desde el portero en línea defensiva, porque claro, al final si la pilla el delantero, la línea delantera, hay muchas posibilidades de que se haga gol, pero Correcto. se nota la maestría, ¿no? La calidad, la experiencia de un jugador como Iván Ares. Correcto, totalmente Ahí de va acuerdo. a volver a buscar. Buen bloqueo ahí ahora de Javito Fernández. Se le logra dar a su compañero. Buscando ahí ahora Buen intento poca de Reining. participación de momento, eso sí, en las barras del medio. Estoy viendo un poco pase del medio delantero. ¿Verdad? Sí, está Está un poquito jugando, juego revuelto. se está jugando todo en defensa y en ataque. Y eso Sí. no nos gusta, hay espectáculo. Que la bola se mueva, que vaya loca. Qué buen intento otra vez de Reini. 4-3 de momento está ahí aguantando el equipo de Javito y de Reinín, ¿eh? No quieren dar el brazo a torcer. Buscaba ahí otra vez la elegancia, hacerlo despacito. La pillería. Qué bueno, muy bueno. qué bueno. Celebra Reinín porque ponen 2 de distancia. Es un gol muy importante. Ahora, además, con la barra del medio, sorprendiendo ahí, nos estaba jugando mucho. Para los, Ay, qué listo. Muy buena. Muy listo Para los ahí. jugadores de parado, meter un gol en la media es adrenalina. Y lo que llevó ese gol, Es fue que metiera llevarlos otro arriba. acto seguido. Eso es, han roto ahí un poco los esquemas, 6-3. Ojo que nos podemos ir al partido de desempate. Era muy buena. Qué buena, sí, Estaba sí. muy Buena bien tirada. intención, intensidad ahora moviendo la barra. Buen Oh, pase. Pero Javi no perdona, no perdona. no perdona, La no le avispa. puedes dar ni media. La mejor muñeca que tenemos en Galicia, Jugó. en Parao. Está costando pasar las bolas. Sí. A Reinín le está costando pasar un poquito bolas. Qué elegante, qué bonito de nuevo. Esos goles que gusta ver, pero que no gusta que te marquen. Y ahora le cambia el sentido para Esos otro lado. goles se ve al portero, se ve ahí a Javito que esos goles lentos tienen que ser muy duros a nivel anímico, porque ya están 6-6. No. Javi Qué está golazo aprovechando de casi Iván. todos los goles que tiene delante, los está aprovechando bien. Se acaban de venir muy arriba. Y luego tiene a Iván que... O al punto de break, porque tenían una diferencia de 3 goles hace muy poco tiempo y en cosa de nada, de un minuto le han dado la vuelta al marcador. A ver cómo gestiona mentalmente esto el equipo de Javito y Reinín, ¿eh? Esto puede cambiar en... Buena Buena otro respuesta medio. otra vez con Muy el bien, medio, muy buena, buena. valiente. Qué competición, ¿eh? Muy valiente y esto Dando puede la cara cambiar, ahí. puede cambiar en segundos la partida. Está claro que si ves que el pase no te sale, hay que probar al tiro y Hay que probar oye, al nunca tiro, se sabe. correcto. Mira, pues qué Quiere golazo acaba de meter. ralentizar ahí ahora un poco Iván Ares después de esa respuesta. Pues se suele decir perros viejos, ya muchas partidas. Muchos partidos. Vamos a ver si puede aquí aguantar Javito.
Estaba ahí Pues de un factor. nuevo. Uy, bien, buena respuesta ahí. Parar aquí ahora mismo puede ser un buen factor, pero bueno, Javi Le quedó ahí esa solventa bien. segunda opción. Una la puede fallar, dos ya. Dios, ya muy está difícil. complicado. Y como quede la bola muerta, eso para un delantero, para cualquier jugador. Arrancar el cambio con la Está ahí bola otra muerta vez en la es zona del increíble. medio, ya ha conseguido hasta 2 goles con ese mismo jugador. Bien defendido Pero por ahora Javi. está muy bien atento Javi ahí también, bregando, implicándose en esa defensa. Muy Buen pase de Reinin, sí, Pase, señor. buen pase ahí. Ahí no se le apuró salió un por poquito. poco. Buena respuesta también ahora de Javito, pero Qué golazo. ese segundo esfuerzo los está penalizando porque claro, hay mucho nivel enfrente. Uy, Buena, Javi responde. buena Javi hora de responde. Javito. Sacando la rabia de Ahí, esos ahí. goles que duelen. Duro. Cuidado que Iván es peligroso. Vamos a Estaba ver ahí ese Reinin. pase Bola apoyándose importante. en la... Sí, gol Bola crucial, importante. porque la puede tener para el empate. Muy ¡Golazo bien. otra vez! ¡Qué golazo! Se es lo un pensó golazo muy increíble. bien y es ¡Qué un golazo! sí, señor. Estaba hasta bien colocado Iván, pero pasó justo por donde tenía que pasar. Bola de muerte, quien meta gana. Correcto. Para hacer partido, forzar el siguiente set. Ojo ahí. Uy, muy bien defendido por Reinin, ¿eh? Cuidado. Esta vez le fue a la tabla. No tiene Javi, se apura un Ay, poco, hay que pero Se se nota la va. tensión. Demasiado Se apurado. puede cortar. Qué golazo de Iván Increíble. para terminar la partida. Qué golazo Impresionante. para Increíble. finalizar de Iván desde la defensa. Extraordinaria partida de portero Iván. Muy buena partida, pues empezamos fuerte la Empieza retransmisión, fuerte, sí, fuerte los Auténtico eliminatorios. partidazo. Muy bien Javi Iván, que son jugadores de categoría pro y se ha notado, pero es que Aún así los de han máster. prestado, o sea, Correcto. sí, fantástico Mucha partido. elegancia, no hizo Increíble, falta increíble. el árbitro para nada. Bueno, pues primer partido, máxima tensión, mucha calidad. Esto solo acaba de De empezar. Y es una pequeñita muestra de lo que nos espera durante todo lo que queda. durante todo el fin de semana. Y se supone que cuanto más avancemos las partidas serán mucho mejores Más y increíbles. mucho más entretenidas. Ahora vamos a hacer una pequeña breve pausa. Vamos a entrar después con uno de los componentes de la pareja ganadora para comentar un poco y volvemos de vuelta en muy breves con el siguiente partido. Correcto.
ya estamos aquí de vuelta con Javier Rodríguez, delantero del equipo que acaba de ganar el partido anterior. ¿Qué tal? Cuéntanos tus impresiones. Bueno, pues una partida reñida al final. La primera partida ha sido un poquito más holgada, pero al final la segunda, ahí vimos que se ponían duretes, sí. Son muy buenos jugadores, tanto el delantero como el portero. Y bueno, pero al final cayó de nuestro lado. Aguantaron bien la presión. Sí, la primera partida sí, resultó quizás un poco más sencillo. Hubo un momento que hicisteis ahí un break de 3-4 goles y les costó mucho levantar, pero en la siguiente partida lo dieron todo y llegaron a ponerse 3 goles arriba. 6-3. Pero bueno, ahí es donde se ven los jugadores de categoría pro, ¿no? Bueno, sí. Rápidamente, menos de un minuto. Sí, tuvimos ese puntín de suerte, esos goles que a veces, bueno, entran, otras veces no quieren entrar. En esta vez, pues sí, acabaron entrando y nos pusimos ahí al lado. Y al final, pues bueno, cayó ahí. Partida trepidante la última. Muy bueno mi portero también, con unos goles muy importantes. Y va muy bien, la verdad. Un portero muy sobrio, ya lo sabíamos, pero encontró perfectamente esos huecos desde la defensa para en ciertos momentos claves donde a lo mejor ellos estaban más arriba, estaban mentalmente mucho más, ese punto más importante. Fuerte. Eso sí, hay que hablar un poco de ese toque maestro, esa muñeca, eso hacerlo así de despacito. Bueno. Se veían las caras de Javito que había. Bueno, le dolían especialmente. Bueno, claro, hay que a veces engañar un poquito, ¿no? Porque si no, muchas veces, si hacemos siempre lo mismo, nos cuesta meter goles, la gente para mucho, nos conocemos mucho y bueno, intentar engañar un poquito, más que nada, ¿no? Bueno, ¿cómo ves en general el campeonato? ¿Cómo lo estás viendo a nivel de participación, de ambiente? Pues bueno, yo creo que hoy está muy bien, ¿no? Sí, muchísima fantástico. gente, todos muy animados, la verdad. Muy contentos, va todo muy rodadito y bueno, esperemos que siga así durante todo el día. Que no me cabe duda. Bueno, nos vemos en las siguientes rondas. Esperemos. Seguro que sí, vuestros partidos de momento, bueno, el primero y un auténtico partidazo. Seguro que los espectadores que están a través de YouTube, seguro que quieren. Muchas gracias, pues un Javi. placer. Nos muy vemos. bien, venga, Chao. gracias. Y nosotros volvemos dentro de muy poco tiempo con un partido también de 32avos que enfrentará a Tori Rayo de categoría Pro contra Solsona y Golbano de categoría Master. Seguro que es un partido trepidante. Nos vemos en muy poco tiempo.
prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
Pues ya estamos aquí de vuelta para presenciar otro apasionante partido de 32avos de final, que en esta ocasión enfrentará a Tori de Lugo y Javi Rayo de Cataluña de la categoría Pro contra Jorge Solsona y Óscar Golbano de Zaragoza, ambos ellos de la categoría Máster. Y para estar aquí, para comentar, para ayudar en los comentarios, tengo a José de Cataluña. ¿Qué tal, José? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo crees que va? Va a estar muy interesante. Ya sabemos aquí que al final la categoría Pro o Máster es más o menos indicativa, pero al final todo se dirime sobre el terreno de juego. Exactamente. Así que ya está todo preparado, estará de nuevo como colegiado José de Ponferrada y todo listo para empezar. Vamos allá. Estarán con los jugadores azules Tori y Javi Raico, por su parte con los jugadores amarillos Jorge Solsona y Óscar Golbano, los jugadores de Zaragoza. Todo listo ya comienza ahí. No hay tiempo que perder. Intentaba ahí conectar, no fue capaz ahí ahora Golbano. Pase por la banda. Pase ahí, qué buena hoy ahora de Javi Rayo. Muy buena. Qué buen cambio ahí ese 1-3. Un poquito de calma ahí de momento en estos primeros momentos, ¿no? Supongo que es habitual. Golazo de Javi. Qué buena ahora reacción. Asiente Jorge Solsona, el portero, porque ha sido una acción fantástica. Estaba ahí. Buena parada. Ese cambio le salió. De momento respondiendo bien a Tori en la defensa. Está forzando ahí un poco a Óscar Golbano encontrar esa fluidez en los primeros ataques. Qué buena ahora, qué buena acción de Javi Rayo, que de momento no está casi dándole opciones a Jorge Solsona, ¿eh? Está Rayo muy efectivo. Estaba ahí otra vez ese cambio 4-2. Le salió por muy poquito. Veremos si entran un poco en la dinámica. De momento les está costando 0-4. a los jugadores de amarillo, a la dupla Maña. Se están imponiendo ahí los jugadores de categoría Pro. Golazo. Buena ahora desde el medio, qué buena de Óscar Golbano. Buen gancho al segundo, Sí, la enganchó perfecta, sorprendiendo ahí la defensa de Tori. Veremos a ver si este gol le sirve para remontar un poquito. Para animarse un poco más, eso es. De momento la batuta la lleva el equipo de azul. Qué bueno ahora el cambio, ese 2-1. No está dando opción, no está dando opción. No da tregua. 1-5 en el marcador. 1-5 ya. Muy rápido de momento esta primera partida. Se están imponiendo. Recordemos ahí. Saltó la pelota, salió fuera. Efectivamente. Otra vez, vaya, 2 acciones seguidas. Muy bien también ahí la defensa Javi Rayo, la verdad, no está dando muchas opciones a que se filtren balones a la zona del medio y de la delantera. Pues ahí otra vez, qué buena, qué bonita, madre mía. 1-3, precioso ese cambio. Manejando muy bien de momento los cambios simples. Ahora buena respuesta, buen amago. Hecho buen amago ahí Jorge Golbano. 2-6. Está ahí, aún. Hay posibilidades, a ver si son capaces de acercarse un poco en el. Se pueden meter. Marcador. Porque si le da muchas bolas a Javi. Sí, de Rayo... momento está. Qué bonito, por favor, qué bonito. Lento y doloroso. Las que más les duelen a los porteros. Qué bonito ahora. Rayo no da tregua. Sí, está a modo MVP, Quiere solucionar la partida ya. Claro, los 32avos al final pueden ser engañosos, sobre todo para los jugadores de categoría Pro, porque ahora vemos ahí ese gol, ya ponen ese 2-9. Porque es eso. Si pinchas, te vas a casa ya directamente. Entonces los de Máster al final tampoco
tienen tanto que perder porque tienen la posibilidad de reincorporarse después, de reengancharse, pero bueno, ahora, qué bueno, qué bonito. Qué bien hecho Óscar Golbano. Parece difícil, pero a ver si son capaces de acercarse un poco, de generarles dudas al menos, pero qué va. Y 10. Buenísima la de Tori, buenísima. Pues la primera partida finiquitada, borrón y cuenta nueva. A ver si ahora el equipo, la dupla maña. Vamos. Qué buena ahí, de nuevo ese amaguito, la enseñó, la tiró recta, sorprendió a Tori. 1-0, importante que se adelanten en esta segunda partida. Muy importante que intenten que Rayo no tenga la pelota. Sí, de momento les ha costado horrores evitar que la pelota llegue a esa zona de influencia de Rayo. Rayo suele ser muy efectivo siempre adelante. Y de momento es eso, está defendiendo muy bien los intentos de Solsona para conectar con su compañero. Está controlando los tiempos del partido Rayo. Allá va Rayo. Buen pase ahí filtrado a través de la banda, no la controló por muy poquito, qué pena. Pero está muy fuerte, tanto en la delantera como en la medular ahí. No deja filtrar las pelotas Rayo. Sigue el 1-0. Rayo defendiendo. Muy difícil, Rayo está durísimo, la verdad, está durísimo. Allá porque va le Rayo. llega la pelota, zona de influencia, qué bonito. 1-1. Pues bueno, esto es lo que le dura a un jugador de la categoría de Rayo. Un par de acciones fallidas y ya la siguiente gol. Momento killer. Buena defensa parada. Y ahora de Tori, buena segunda parada, buena reacción ahí. Estaba ahí esa L, no le salió. Allá va Rayo. Ojo que... Buena parada. Ojo a la segunda ocasión, ojo a la tercera. Bien ahora la defensa. Bien la defensa. Está ganando en entereza Solsona ahora en la portería. Le costó un poco más en la primera partida, pero ahora ya le ha pillado un poco... Está más disputada, mucho más disputada esta. Sí, mucho más agradecida para que lo sigan todos los espectadores a través de YouTube. De este fantástico streaming de Proma Stream, la plataforma de referencia de stream del deporte gallego. Buena jugada, buen gol ahora de nuevo de Javi Rayo, ¿eh? Está siendo superlativo. Tiene Tori, ojo ese rebote muy atento Solsona. Bien ahí ahora Golbano en ese bloqueo. Intentaba conectar ahí de primeras ese remate, es muy difícil eso, porque le queda muerta ya Golbona. Ahí buscando ese cambio, ese 1-2, ese 1-3, pero no le termina de salir, ¿eh? Buen pase, no acabo de definir, Javi. Qué bueno de nuevo Javi que busca ahí. Buscaba ese 4, qué bonito está aguantando. Vuelve a la carga. Casi le sale trucada. Uf. Muy bien ahora Solsona, aguantando. Golazo. ¡Qué golazo, madre mía! Cómo engañáis con el jugador 4 de la delantera y cómo buscó el palo largo. Ahora tiene a Aitor intentando calmar ahí un poco el juego. 1-3, gana el equipo de los jugadores azules, el equipo de categoría Pro. ¡Qué buena! Y de nuevo Javi Rayo. No, está imparable. Sí. Les está haciendo la vida imposible. Pero porque mucho, cuando parece que el equipo zaragozano se engancha ahí un poco y tiene ahí la intención de llevar la batuta, conecta un par de jugadas rápidas y así es muy difícil. No, y que está defendiendo muy bien, ¿eh? Sí. 2-4, por eso. 2-4. Qué buena, qué buena. Ha entrado ahí en un poco de fase de calma el partido. Si entrara ahora un 3-4... Sí, sería lo suyo. Están ahí en la partida, ¿eh? Sería lo suyo. Ojo que le queda ahí muerta a Rayo y eso... Ha estado a punto, pero le queda segunda oportunidad. Gol. ¡Qué buena! Qué cambio más elegante acaba de hacer ahí, cómo engañó completamente a la defensa y al portero que dirige Solsona. 2-5.
intenta jugar ahí en el medio. Poca participación de momento también de los jugadores del medio. No está habiendo mucho lugar. Se está jugando todo en el territorio de Rayo. Sí, sí. Allá va. Ahí va la busca. Qué bueno. Buscaba ella la filigrana. Sí, sí. Rizando el rizo. Está cómodo. Está Es cómodo. bueno y lo sabe. Es bueno y lo sabe. Qué elegante ahí ahora, ¿eh? Está dando Sí, un sí, está auténtico recital de juego ofensivo, Rayo. Y defensivo, y defensivo. Sí, sí. Está siendo muy fuerte, está haciendo esa primera línea defensiva. No, es que no permite pasar los balones de Solsona a Golbona. Les está costando horrores al equipo maño. Pero bueno, aún queda partido. Aún queda esperanza. Gol en propia portería. Ay, la presión. Qué buena ahora. 7-3. 3-7. 3-7. Está buscando ahí con el portero también. Tenemos que bueno, es una... Vamos. Una de las 4-7. cosas que caracterizan también a Solsona es un portero bastante goleador, pero claro, con la defensa de Rayo no está pudiendo lucir una de sus virtudes, ¿no? Que a veces es bastante sorpresivo, sobre todo en categoría parada, porteros goleadores, pues eso, por el peligro que entraña para delanteros contrastados como es Rayo en este momento. Sí, Rayo sabe perfectamente que va a buscar mucho el chute de media y lo está tapando todo. Le deja, si se quiere hacer el pase. Estaba ahí, qué buena reacción ahora de Solsona. Oh. Bonito, bonito. 4-8. Como un pincel, ¿eh? Veremos si resiste aquí un poco. Es momento crítico, momento clave. Pero no hay tutía. Estaba ahí Tori, que de momento, partido bastante plácido. Sí, sí. Está resolviendo bien aquellas jugadas problemáticas. No está encajando el ratio de gol-disparo, no está siendo bastante bajo. Pero claro, es que si luego tienes arriba a Rayo todo es mucho más fácil. Y aparte del ofensivo, defender es muy importante. Sí, sí, sí. Y lo está haciendo muy bien. ¿Ves? No da tregua. No da tregua, no da tregua. Porque queda esa pelota, acaba de engañar también perfectamente Golbona a Tori. 5-8. Veremos si se aprieta esto un poco. A ver, Rayo. Nuevo. Asiente con la cabeza a Solsona porque no le queda otra opción. Está siendo, la verdad, Sí, que... sí. Está dando una masterclass. Buena parada ahora, ¿eh? La buscaba la del 10. Despacito y de caño. Están ahí en el alambre, parece que le queda poco a esto. Últimos instantes ahí. Veremos si son capaces de... Bueno, De remontar la partida. sí, ahora sobre todo Difícil, ¿eh? cuestión psicológica, ¿no? Porque sabes que estás a un gol de irte Y con Rayo defendiendo cada bola. y Rayo defendiendo como un perro de presa ahí en esa primera línea, en la segunda línea. Allá va. Está adelantándose ahí un poco. Estaba ahí de nuevo el detallito, el toque de clase. Aguanta, Solsona, aguanta. Quiere llevarse la oreja y el rabo. Qué bien ahora, qué elegante también, cómo vio ese huequito y la metió perfectamente Golbano, 6-9. Veremos que todavía queda cosa, todavía queda asunto. ¡Qué buena! ¡Ojo a la 7-9, reacción! ¿eh? 7-9. Ojo, cuidado, ahora sí, ¿eh? Porque esto se aprieta. La tensión ahora... Ahora cambia, ya sabes cómo es la tensión, cambia de bandos. Ahí viene Rayo, que se está atragantando ahora un poco. Ha tenido ahí la opción de ponerse a uno. Buscaba ahí ese amago, ese tiro recto, a punto de sorprender a Tori. Ha reaccionado muy bien.
momento no son capaces de encontrar ahí. Ahora sí que le llega la pelota a Rayo. ¡Ojo, cuidado! Y final. Gol definitivo de Rayo. Le han puesto entereza, le han puesto valor los jugadores maños. Les ha costado ahí ahora en los últimos instantes tanto a Tori como a Javi Rayo, pero al final se llevan la partida merecida. Auténtica lección de Javi Rayo en ataque y en defensa, como bien señalas. Sí, una partida muy completa de Javi. ¿Algo que señalar, José? La verdad es que no, ha sido muy devastador. Rayo. Ha sido bastante, sí, la verdad. Al final se apretó un poco más el partido. La segunda partida un poco, pero... Sobre todo ha sido lo que tú muy bien has comentado, muy fuerte en la primera defensa Rayo y después arriba es que superlativo. Se nota la diferencia de parado, sí. Una pareja de parado a movimiento también. Claro. Pero igualmente muy igualada, la segunda. Sí, ha estado precioso este duelo de 32 avos. Muy buena. Y dentro de poco, pues bueno, ya tendremos aquí en directo a Javi Rayo para hablar con él. Nos vamos un segundito a publicidad. Muchas gracias, José, por tus de nada. Afortunados y muy concretos comentarios. Nos vemos por aquí. Muchas gracias. Nos vemos en muy pocos momentos entrevistando aquí a Javi Rayo. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Pues ya estamos de nuevo aquí de vuelta con Javi Rayo, MVP de este duelo de 32 avos. ¿Qué tal, Javi? Bien, la verdad que la primera eliminatoria pues siempre es un poco complicada porque vienes de estar un rato parado, pero bueno, hemos empezado bien, luego se nos ha complicado un poquito y al final la hemos podido resolver. Contentos. Claro, es lo que tú comentabas, los dos jugadores maños, tanto Solsona como Golbano, son más especialistas, por así decirlo, en la categoría de movimiento. Sí. Y eso ha sido importante a la hora de vuestra planificación del partido, ¿no? Me decías que para vosotros era muy importante empezar arriba y la verdad es que empezasteis muy fuerte en la primera partida, no les disteis opción, una defensa muy fuerte. Sí. Y luego arriba, bueno, super clase. Sí, tenemos que aprovechar la delantera los que somos del parado para sacar esa ventaja contra los que son de movimiento, porque luego si en la media eres capaz de contener sus chutes, pues por ahí debería ir bien la cosa. ¿Cómo estás viendo en general el torneo? La verdad que muy bien, el espacio es muy adecuado, ni muy grande ni muy pequeño, buena organización, con todo esto que habéis montado se está estupendo, la verdad. Porque claro, tú, cabe recordar, vienes de Cataluña. Sí. Primera vez que estás aquí por Lugo. Es que mi madre es de aquí de Galicia, entonces había estado en Lugo por turismo, pero jugando a futbolín no, así que también tenía ganas ya. Bueno, pues seguro, seguro que también los espectadores
verte en siguientes rondas porque has dado un clinic ahí ofensivo. Se nota ahí super clase como Roger, patrocinado por Lacoste. Entonces nada, nos vemos por aquí. Enhorabuena y suerte en lo que queda. Muchas gracias, por aquí nos vemos. Venga, chao, Gaby. Y nosotros dentro de poco volvemos de nuevo con otro partido de 32avos. Veremos qué enfrentamiento nos ofrecen en esta ocasión. Y nada, en un par de minutos estamos ya de nuevo de vuelta. No se vayan muy lejos.
estamos aquí otra vez de vuelta, en esta ocasión para presenciar el primer partido de 16avos que enfrentará a Fran y David Magallón de Cataluña, de categoría Pro, contra los locales Diego Trincho y Fer, de categoría Pro. Repetimos, primer partido de 16avos, pues se trata de parejas que quedaron de las primeras clasificadas en la fase de grupos. Y para comentar este partido tengo de nuevo a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo. Y a Blanquito, ¿qué tal? Un saludo. ¿Cómo veis el partido? Bueno, primer choque ya de categoría, de ¿no? titanes. Ya 16avos, jugadores de mucho nivel, jugadores los dos pros. Vamos a ver qué pasa, a ver si se queda aquí en Lugo o pasan de ronda los jugadores catalanes. Yo a priori, porque los tengo cerca y entreno y juego y los veo, y es una pareja legendaria que han ganado prácticamente todo, optaría, como dije antes también, que la iniciativa la debe llevar tanto Fernando como Trincho y deberían solventar la partida. Ahora veremos lo que proponen los de catalanes, que también vienen siempre fuertes, y veremos qué sucede. La verdad es que totalmente de acuerdo con Litos. Yo veo más favoritos en este caso a la zona de aquí de Lugo. Ellos además son muy competitivos las dos parejas, y es verdad que los catalanes y Lugo y Cataluña tienen un nivel muy parejo a la hora de jugar en esta modalidad, pero daría un poquito más favoritos a Fer y a Trincho en este caso, en esta partida. Pero bueno, veremos luego que en el futbolín a veces pasan cosas. Al final el que decide es el juego. Sí, en este caso. Así que ya está todo preparado para comenzar. Estamos ahí preparándose, que de nuevo ejercerá como colegiado José de Ponferrada. Está todo listo y esto ya comienza. Se saludan ahí y a partir de ahora se acaba el amiguismo. Las amistades. Se ven los dos, en las dos parejas que tienen ganas de concentración. Las primeras partidas siempre suelen costar arrancar, igual son las que más inseguro, nervioso te sientes porque es la primera eliminatoria, no te quieres ir, de momento y ambos van a darán todo. Se empezarán tanteando, Ahí tenemos a Fer y el clásico cambio de Fernando. Tomando la iniciativa, un cambio que suele hacer él siempre. Bien, Fer ahí. Y adelante con todo. Muy fuerte en esa primera defensa, ese primer gol. Gran defensa de Trincho. Trincho ahora. Un portero que se puede decir parador, ¿no? Es un portero que para bastante e intenta jugar mucho para su delantero. No suele tirar mucho gol, como podemos ver, ya iba a ser la primera a la banda para sacar bola. Va a buscar gol lógicamente, pero va a intentar darle bolas a su delantero adelante, que se conocen muy bien, se conocen. Veremos cómo reacciona ahora el equipo catalán, si es capaz de, sobreponerse a ese primer gol. Recordemos, muy importante estos primeros goles, qué buena la acción. 4-3, muy buen cambio gol, típico catalán, que les gusta mucho la zona de allí, el 4-3. El 4-3 lo suelen manejar bastante bien toda la gente de allá y son muy buenos con ese cambio, la verdad. Mucha muñeca en ese cambio. Se nota ya que estamos en 16avos porque se nota que ha cambiado un poco el tiempo de juego. Se nota que ya son dos parejas de categoría Pro. Se nota. Las decisiones, los tiempos de cada uno. Fernando va a hacer mucho esto, tantear. Buscaba el cambio doble ahí, ese 1-2-1. Buscaba el pase, si no me engaño buscaba el pase el portero a la media del delantero. Más Fernando es una persona que como empieza a coger bolas adelante. Muy bien de momento Fran, en la portería. Está aguantando, importante. Qué buena, y ahora... Estaba bien puesto. Fernando es un martillo de pilón con ese cambio y con ese cambio va a todo lo que pueda llegar con él. Tiene una gran ventaja y es que le pega tan fuerte muchas veces que incluso a veces el portero, aun estando bien colocado, le pega y le entra. Reacción rápida en esa jugada, buena defensa ahora de David Magallón. Máxima tensión, Están siendo bastante cautos de momento en la estrategia. Gran gol, mucha templanza, muy bien visto. Sí, señor. Se le ve bastante suelto y fino, fue un gol bastante bonito de ver. Pero esto duele mucho también, y tú quieres entrar en la casa de alguien pero te cierran la puerta de inmediato, que es lo que vimos en la partida anterior. Además, Lito ya diría que ahora al principio de la partida los nervios no tirarán, pero una vez que vaya avanzando y se va apretada la partida, empezarán a notarse un poquito más. Recordemos que aquí ya, que buena ahora ahí, un poco de fortuna, pero lo que comentabas del martillo pilón, ¿no?
Lo importante es que casi todos los cambios que se tiran, hay mucha gente que le va a las tablas, me involucro, que muchas veces no va a la tabla, pero Fernando suele tirar todo a portería y o la paras o va a entrar para adentro. O pones duro ahí el portero, buscaba ahí de nuevo Muy bueno, otra vez. ese tiro flojito, buscando la sorpresa, muy atento Trincho ahora. Bien 4 en el Fernando. marcador. Muy bien Fernando. Paradón. Le da con todo Fer ahí, Buenísima Bien ahora. buscado. El portero estaba esperando probablemente otra vez el mismo El 1-3. cambio, el 1-2. Eso es. Y le hizo el tacatá y... Parece que coge una pequeña ventaja el equipo de Fer y Trincho, pero 3-5, pero bueno, de esto momento cambia está- rápidamente. Está todo muy apretado. Está es eso, apretado. lo que iba a comentar antes, están siendo bastante cautos. A diferencia de los otros partidos, que había más dinámicas, ¿no? Que lo veías, de más velocidad, de menos control. Aquí lo tienen todo bastante calculado, saben que el mínimo detalle puede ser diferencial. Puede ser determinante. Hay partidos que son más locos, pero están de Fernando en un terreno de juego y los catalanes, que son también muy tácticos, son Buscan la partidos posesión. bastante Intentan tener el con mayor número posesión, de no son bolas partidas posible. locas. Partidos largos. Y puede pasar de todo. El que esté más fino probablemente, tanto la barra delante como atrás parando, se lo va a acabar llevando. Buenísima ahí ahora, ese disparo potente también, ese cambio. Muy bien Veremos. en el momento también David Magallón, Bastante bien. Contra un correcto. portero de mucho nivel, Un como portero el- que ha como ganado es Trincho. prácticamente todo, correcto. Está encontrando bien los huecos, está sabiendo alternar diferentes tiros, diferentes técnicas. ¡Qué golazo! Muy bien. Ahora va a romper el futbolín Fernando. Menudo hachazo. Tremendo. Martillo pilón. Eso dicen. Ahora veremos según vaya pasando la partida, los porteros irán corrigiendo lo que vayan haciendo los delanteros y será más complicado meter gol. Fernando con ese martillo pilón y con esa Ahora otra vez. y con Está ese otro empezando a coger recurso que carrerilla, tiene es muy complicado poder tenerlo. Ahí ahora. Está empezando a con la coger mirada un ventaja y poco bolas. perdida, Fran. Ahora el portero lo que quiere es darle bolas a su delantero para ver si lo remonta. Correcto. Veremos si lo consigue. El No creo que equipo- tire mucha puerta. El equipo catalán, de momento 3 arriba. Un momento crucial, a ver qué pasa ahora. Juega ahí Fran, pero muy bien en esa primera defensa Fer, que le queda. Se le ha escapado un poquito. Se le escapó Es un raro. poquito, pero recupera ahí en el medio, buscaba ese pase, apoyándose en la pared. Bueno, Que llega Muy la buen pelota pase y David buena Magallón, que no está perdonando muchas aquí. Y era gol, era gol. Iba para adentro, al iba. palo. Sonó a madera. Es lo que te digo, Fernando, aparte de pasar bastantes bolas, coge muchas que quedan ahí muertas del tiro de su portero. Y tiene mucha y las coge. paciencia, lo cual también puede Ayuda a desesperar un desesperar poco a los rivales. al- Exactamente, Qué bueno, ahora eso otra es. vez de Fernando. Mira de nuevo al cielo, Fran, porque no está encontrando forma de parar los ahí a cambios. Fer. Se nota ahí. Al final la solución suele ser Buena siempre... parada ahora de Fran, Al final la solución de Fer suele ser siempre el mismo remazo, ese cañón que tiene ahí. Y es muy difícil de parar, porque te lo varía con el 1-2-1 y a todo no puedes estar, lógicamente. Encima tiene una ventaja, que según empieza la partida así acaba. O sea, da igual que la partida se la Acaba y alarga ahora que el no. toque Un toque un más poco arriba. más suave. Buena reacción ahora de Fran. Muy buen pase. Buen pase. Lástima que no terminó de ejecutar esa jugada. Buen pase ahí Fernando- apoyándose en la pared. ojo que Fernando le en su llega línea. ahí. ¡Qué bonita, qué Muy bien bonita! Y ahora termina con un cambio lentito. Le ha tirado tantos cambios rápidos que al final 4-9, ojo que es momento clave. Veremos cómo lo lleva en el ámbito anímico el equipo catalán, porque de momento se están imponiendo. Veremos si intentan competir aquí un poco en esta partida o ya se centran un poco en la siguiente. Es muy complicado que ahora mismo a Le remonten Fernando y a sin goles. Trincho se les escape esto. Puede pasar porque se ha visto de todo, pero es muy complicado que a estos dos jugadores se les pueda escapar algo así. Buena reacción ahora de la defensa y de Fran. Buen pase que se le escapó por poco a David Magallón. Qué pena. Ojo, le vuelve la pelota a él. Ahora estás encontrando Trincho. ¡Qué golazo, bueno, madre bueno. mía! Qué buen cambio ahí, es 1-3. El gesto de muñeca. Sí, sí, sí. Mal golpe de Trincho, dejó la bola y aprovechó bastante bien la oportunidad el delantero catalán y recorta en el marcador. 9.
Le han pitado tiempo. Pelota que tiene ahí, Fran. Intenta contactar con el delantero, con David Magallón. Si no me equivoco. Primera partida para Fer y Trincho. Lo iba a decir, pero no me dio tiempo, que iba a buscar gol Trincho ahora para manera terminar. de finalizar Al haberle la pitado partida, tiempo, dijo, esta pues primera partida intento de meterla yo. Trincho. Qué buena, cómo sorprendió. Ahí no estaba utilizando mucho ese disparo Para de la nada. defensa, pero lo vio Y claro. de hecho le gusta mucho Es ese el disparo. primero que hace, me parece, y justo Lo vio claro. cuando te prohíben algo, te pitan algo, siempre suele pasar que al final Sacas un poquito de acaba, rabia y... si la rabia o algo acaba entrando. Vemos ahí cómo dialogan Fran y David Magallón. No se vienen abajo para nada. Ahora es muy, A ver cómo empieza. es muy importante según cómo empieza la partida, El porque ahora la comienzo es inyección de importante. moral la tienen Fer y Trincho, y si los catalanes Pues son ya está capaces de ahí, empezar ya por está delante, lista la pueden meter un poco de segunda presión a la partida. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya está lista la partida. Va a ser muy, muy importante. Qué buen Qué gol, bonito. madre mía. Sí, señor. Buena reacción, ahí empiezan fuertes. Y estaba bien Trincho, pero lo mandó cruzado. Sí, lo mandó cruzado rapidito. Justo donde tenía que entrar. Sí. Pero certeza, empieza bien para los intereses de la dupla catalana. Buen saque. Muy listo para sacar Vale, bola y darle buscando bola a ese su hueco, delantero. Ese pasillo le llega ahí a David Magallón a ver qué busca. ¡Qué bien, Para Trincho! no. Parada. No se comió el amago, No ¿eh? se la comió para nada. Qué Y bueno. saca Menuda la raya reacción una del vez portero. más. Increíble tiro. Increíble Trincho. No perdona aún ahí, Fer. BL del medio para afuera. Y son muy difíciles parar los tiros de atrás con el jugador del medio. Son muy difíciles. La pilló ahí de primera, si no dudó, ¿eh? Encima, las jugadas que pillas con la bola justo que te queda muerta, perfecta para hacer algo, Buenísima es muy parada difícil. ahora de No me Trincho. encima esos tiros pueden salirte cruzadas al otro lado, el portero se la espera recta o al medio y te la cruza de palo y Es estás increíble. vendido. Perdió ahí un poco que le llega a Fer. O que prepara ese martillo pilón. Ahí estamos Buscaba hablando ahora de lo que, engañar la un templanza. poquito. Como sabe que están así, a parar la Muy bien bola. el portero aguantado. Pero es lo que ¡Ey! digo. Si no entra uno, entra otro, y si no el siguiente. Tremendo, sí, sí. De hecho, Carritos y yo lo hemos vivido en nuestras Hay que propias carnes vivirlo, también. hay que aguantarlo y es complicado. Es complicado. El sufrimiento no se cuenta, se vive. Correcto. El portero lo está intentando, está haciéndolo bien también. Sí, sí, a pero ver. es muy complicado. La partida está siendo de largo, de las que llevamos la más disputada. Qué y la golazo, más qué rápido. táctica. No Qué le ha dado buena tiempo ni a reacción dejarle ahora. pensar a Trincho nada. Qué buena reacción ahora de David Magallón. El delantero catalán está bastante fino. Sí. Las pocas que está teniendo los está metiendo. Lo que pasa es que Trincho, el portero, también está metiendo y está la partida ahí. El que es adelante, 1 o 2 goles seguidos, va a tener problemas. Veremos a ver si Fernando sigue teniendo tanta bola como hasta ahora o se le da la vuelta a la tortilla. Qué buena de nuevo, Qué bueno. Fer. Muy buena defensa, encima con la defensa le sube arriba y no perdona. No perdona. No perdona. La defensa es muy importante, aunque crean que no. Defender un pase de la media al rival y que encima de la defensa te suba tu delantera es un privilegio y que no se puede perdonar. Y Vuelve Fernando de no nuevo perdona. David Magallón. Qué golazo, bien buscado. Qué buena. Qué muñeca tiene este chico. Qué 2-3-2 ha hecho ahí. Muy bonito, ¿eh? sí, señor. Qué bonito. Marcando perfectamente los tempos. Sí, señor. 3-3 partidazo de momento. Qué ¡Oh, golazo, por favor! Gustándose Cómo le Trincho buscó ya, la pared está al gustando. segundo palo. Parece pitbull esto. Tremendo. Parece pádel. Qué gol más Tremendo. bonito, qué gol más bonito. Lo Tremendo. llevo por aquí, por allá y a la pared. De nuevo de Trincho, que es eso, de momento no se deja mucho ver ahí en esa faceta de buscar el disparo, pero las que invoca están encontrando puertas de momento. Qué buena parada, qué parado. Muy bien cogido, es muy importante coger las bolas que tira el rival a la tabla, es importante cogerlo, porque si no, vuelven a caer el delantero. Buen tiro, buena bola para el delantero. Magallón. Veremos a ver si los catalanes son capaces de remontar esto. Un par de goles les vendría muy bien y Vendría meter un muy poco de bien. presión a la partida. Muy buena parada, Vaya muy buen parada. cambio también. Sí, 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 Por no. parte de los dos, espectacular ahí. El duelo Trincho-David Magallón está siendo Espectacular. espectacular, ¿eh? Espectacular. Mucha calidad. Y los catalanes están jugando bastante bien, porque Sí. yo a Fernando lo conozco y suele tener mucha bola, Y de momento y no no está está teniendo teniendo el protagonista que él quisiera tener. En esta segunda partida, la verdad Si que no. tuviera la bola que debería tener,
probablemente esto estaría finiquitado. Sí, seguramente. Pero ya sabes cómo es como Sin todo quitar en- méritos, el ya rival sa- también juega. Ya sabes cómo es todo en esta vida. No es lo que quieres, sino lo que puedes. Correcto, o lo que te propones. O lo que te deja. De Eso momento es. no están dejando demasiado. La pareja catalana 4-4, No se dan por dialogan ahí vencidos. entre ellos. Correcto. No se dan por vencidos y van a ir seguramente a por esta partida los catalanes. Veremos si Fer y Trincho solventan este problemilla que tienen. Claro, ahora van bien. 4-4, ahora se supone que ahora tienen que darlo todo los catalanes. En estos siguientes 2-3 goles Sería muy importante, sí. está el devenir de la partida, pero qué buena defensa de Fer, ¿eh? También no deja pasar una. No deja. Le está costando horrores conectar ahí a David Magallón con la zona del medio, no están encontrando ahí posibilidades, está cerrando perfectamente Fer. Fernando es un tío que Qué le da golazo. igual todo. Ahora Eso, dialogan ahí, hay un problema. eso se vale. Se quejan, están dialogando ahí con el árbitro. Que ha habido una especie La de pareja arrastre, catalana ¿no? creo que ha debido haber Es un algo. gol un poquito feo porque entró como De entró, rebote, pero- vale, sin ninguna duda para mi gusto. Ahora veremos que A ver hablan qué- entre ellos. Claro, a ver qué acuerdan ahí. El árbitro también Se lo está están ahí. comentando el él árbitro le opinará, parece que es correcto. gol. Hay cosas que nos valen porque si tú haces el cambio que hizo Fernando, por ejemplo, ahora que es en 1-2, y tú sueltas el mango antes de hacer el cambio, no vale. Pero para mí Fernando lleva toda la vida haciendo ese cambio, es imposible que ahora mismo suelte el mango para hacer eso. Pero bueno, Vale, bueno, da igual, lo importante es lo que dicta el juez, que es correcto, soberano que es el que y el manda, gol vale. es el que manda. Veremos cómo afecta esto también mentalmente al equipo catalán, ¿eh? Porque se nota la tensión, ahora se va a competir hasta lo último. Y, Queda ya Fer. y os recordamos que el que pierde de Buenísima aquí ahora la está fuera de la eliminatoria, el que pierde de aquí. Está O fuera que del quiere torneo. quiere hacer brecha a Fer en ese segundo esfuerzo. Perdonó la primera, la segunda ya no. Qué buena, qué Intentó bonita el era pase, la el portero, intención, lo ¿eh? intentó. Pero Trincho castigó. La quiso pasar muy bien, no la cogió Trincho. Creo que la brecha en esta Y segunda hizo partida daño, está siendo ya. hizo daño. Está siendo un poco insalvable. El delantero protesta por cosas que no vio bien. Están ahí, bueno, se nota esa competición, se nota la tensión. Nadie se quiere ir fuera, David. Nadie Nadie se se quiere quiere ir. ir fuera. Alguna de Pero esas- todos no cabemos aquí. No puede ganar todo el mundo. Siguen ahí dialogando. alguna desavenencia están diciendo al árbitro. Parece que va a seguir todo normal. Dialogan Fran. No sé David exactamente, no Magallón. sé ahora en este último gol de qué se En este quejaba último gol no sé qué exactamente. se queja yo tampoco. No, sé No he qué visto pasó nada ahí. raro, la verdad. Ha sido todo muy rápido, la verdad, no sabemos. Fue un gol que entró un poco de rebote, pero aparte de eso no vi ninguna cosa que. Un poco, que a lo mejor se quedó un poco trillada en la defensa, me da la sensación Puede ser de que que igual- se le quedó un poco ahí Puede y luego ser. en ese rebote acabó entrando gol. Aquí no lo puedo valorar tanto porque va a una velocidad esto de Sí, vértigo, pero... Pero bueno, de todas formas, aunque en la Igualmente está ahí el defensa, árbitro tirando y el portero, aunque no. se le quede trillada la pelota en movimiento, vale. Mientras la pelota no esté parada, tanto el delantero en la media como el portero desde atrás, si la bola la arrastra en movimiento, vale el gol. O sea que tampoco tendría por qué. Bueno, esto sigue, esto ya se reanuda, el gol finalmente vale, sube en el marcador, parecía válido. Sí. Momento de tensión. Veremos cómo Bolas responde, importantes sí. ya. Vaya golazo. Tremendo 1-3 del portero, tremendo. ¿Tú qué crees, Carlitos? ¿Remontarán un poquito o no? Yo creo que lo van a tener complicado y estando Trincho respondiendo de esa manera. No bajan el ritmo. ¿eh? Golazo ahí desde apoyándose en la banda. Los catalanes quieren entrar en casa, pero Trincho, el portero, dice: te cierro la puerta. No en mi casa. Y no lo dejan. No nos dejan Carlos, no entrar. en mi casa, eso No está en mi diciendo casa, Trincho. Eso es. No entró, parecía que sí por el Parecía que sonido, sí, pero pero parece que sonó madera. Veremos Fernando, muy buena defensa. Recuperación de Trincho. Momentos de tensión ahí, ¿eh? Hay ese pique sano de la competición. Pique Esta sano bola- siempre sano. Paradón. Intentó un cambio diferente a lo que estaba haciendo en la partida, pero va a volver a lo suyo, que va a ser aquí con el 1 y el 2. Al palo, muy buen cambio. Tiene muy trabajado. Igualmente creo que lo tenía parado el portero aunque tiene en el palo, Estaba en su sitio. porque no le salió el primero ese cambio justamente. Si va el primero probablemente entre. Veremos si esta bola es para decir el final de casi la partida o veremos si le da una pequeña esperanza a la pareja catalana. El portero parece que ya está esperándole lo que es el 1-2, que le está haciendo bastante daño con eso Fer, y prefiere negarle eso que dejarle El hueco. hacer eso tranquilamente.
Vamos al delantero, que está bastante fino. Buena hora. Pequeña esperanza para la pareja catalana. Golpe de autoridad. Veremos a ver. El delantero sigue bastante cómodo con esa muñeca privilegiada que tiene, que arranca los cambios súper rápido y escondidos. Mucha elegancia en esos movimientos, en esos cambios. Se le escapa ahí ahora Fran. Bolas que no lo puedes hacer contra Fer. Bolas que no se suelen perdonar, pero a veces se perdonan. Ojo que le queda ahí otra vez ahí, buscaba ahí ese 1-3. Bien atento el portero. Ha estado a punto de meterse en su propio portero. También al tiro apoyándose en la banda. Qué buena de David Magallón, 7-8. Parece que esto coge un poquito de color, ¿eh? Ahí eso faltaba, un poco de juego, de miedo desde la barra del medio. Y le ha entrado justamente por el medio del portero de Trinchi y la defensa. Fue un gol bastante muy rápido, ahí hábil. estaba. La verdad es que la partida se merece este poquito de este final así. Aguantando muy bien, Fran. Qué Vaya paradón parada. de Fran. Es lo que os digo, está intentando anular lo que es el 1-2 y os mete otra cosa ahora mismo. Se están viniendo arriba. Veremos qué pasa. Bolas va a tener, se le ha escapado esa, desafortunadamente. También tiene un poquito de presión ahora, normal, le ha metido 2 goles de seguido, ve que tenían una ventaja, han perdido casi toda la ventaja y oye, veremos a ver. Y esto hace que apriete otra vez Fernando, si no, se le puede ir esto. Acaba de entrar ahí. Y aparece otra vez Trincho. Eso es imposible defender casi. Los goles de un portero cuando un delantero está atascado son descomunales para el delantero. Moralmente son increíbles. A ver ahí, se fue ahí un poquito a David. Le pegó un poquito mordida. Ojo ahí, que se puede acabar esto. Buscaba ahí de nuevo sorprender, no fue capaz de conectar. De nuevo, cuidado con Trincho. Va a jugar bastante agresivo Trincho esta bola. Sí. Le van a jugar atacando todo lo que tiene. Muy bien, ahí ese pase contra la pared, qué pena no lo pudo controlar David Magallón. Otra vez la posesión para Trincho que buscaba ahí por la banda conectar. La banda de nuevo. Veremos Fer. Probablemente la pase por la banda, la pasó. Muy bien, ese pase apoyándose en la banda, le queda ahí, va a buscar la suya. Vaya paradón. Sigue insistiendo en el 1-2, pero me parece que el portero está enorme. Le ha pillado, sí. Se la ha pillado ahí, le está costando ahora mucho hacer. Buen tiro. Sube bola. Tremenda la tensión posesión para los catalanes. Esta segunda partida está siendo tremenda. Es importante que meta esta bola si quiere seguir en ello. Va a buscar buena respuesta desde la defensa. Madre mía. Sí, señor. Que atenta en esa cobertura la línea de defensa de Trincho. Muy buena defensa. ¡Qué buena! Madre mía. Defensa y gol. Importante para él. Nada para apretar como el hambre. Importante para el delantero y para él mismo. Estos goles y estas defensas son importantes. Verdad, Carritos. Momento de relax de Fernando, parar un momentín la partida, ve que está ahí, correcto, a ver si tiene posesión e intentar acabarla. Totalmente, además. 8-9. La pasa y yo tal creo cual. que esto se aprieta y no le sale. Madre mía, está enorme, enorme. Está Fran, cómo se ha repuesto. Está aguantando increíble, está corrigiendo la posición. Hubo un momento que parecía que Fer le estaba ganando esa batalla psicológica con los goles, muy difícil de defender ese martillo pilón. Correcto. Pero de momento está secándolo y se acabó. Es lo que decía yo hace un par de minutos, que iban a acabar corrigiendo las posiciones los porteros y va a ser complicado. Gran partida, la verdad. Pero Fernando tiene muchos recursos en el mismo muñeco encima que se puede cambiar para cualquier lado. Y así fue. Ha sido una partida trepidante esta segunda. Se notaba la tensión, se notaba la competición, lo dieron todo la pareja catalana, pero al final se queda en Lugo. El gato al agua se queda aquí. Trincho y Fer son jugadores súper contrastados, tienen mamadísimos todos los registros y al final ha sido muy difícil. Ha habido un poco de polémica ahí y es normal porque esto es competición y estamos en 16avos de categoría pro, me refiero. Aquí hay mucho nivel. Muy común. Bueno, ¿algún comentario último sobre el partido? Nada, yo destacar Fernando, que nunca, siempre va a insistir en su juego y de ahí no lo va a quitar nadie y o le quitas de ese juego o vas a perder. Porque como él y Pesao no hay nadie más que él. Totalmente de acuerdo, además está claro que son una de las parejas candidatas hoy a llevarse el trono aquí y de momento van por buen camino. De momento se han llevado rival duro y se han sobrepuesto, mejor dicho, a esa tensión que se les generó ahí. Y bueno, gracias por estar aquí, nos vemos en los comentarios y nosotros volvemos en 1 minuto, 2 minutos
con uno de los jugadores del equipo ganador, probablemente Fer, para ver que nos comente un poco sus impresiones y ver un poquito esa polémica, qué pasó ahí. Nos vemos en un minuto. Pues ya estamos aquí de vuelta con Fer, uno de los jugadores de la pareja de la pareja ganadora, y con José, el árbitro, que, bueno, en el fútbol no es habitual que los árbitros den explicaciones, pero afortunadamente esto es fútbol. Cuéntanos, José, ¿qué ha pasado ahí? Porque hubo cierta polémica en ese segundo partido, muy igualado, y hubo un par de acciones polémicas que, bueno, el conjunto catalán pedía ciertas explicaciones. Más que nada nos pedían en un cambio de Fer, en un 1-2, que claro, dicen que levanta el futbolín y bueno, el golpeo es seco y le han metido varios goles así, no puede, o sea, protesta algo que no puede protestar. Pero sin embargo, en ese segundo se suponía que ellos reclamaban que había habido un pequeño arrastre, ¿no? Se había pillado un poco trillada la pelota. No, ellos lo que decían es que era que levantaba el futbolín para golpear la bola. Y claro, Fer hace un golpe seco, como le ha metido varios así, y no levanta, para mí no levanta el futbolín, es un gol válido. Bueno, ya sabemos, al final aquí estamos en competición, lo claro, que comentábamos antes, 16avos, si pierdes te vas a casa y nadie se quiere bajar tan temprano de la competición, pero bueno, no pueden pasar los dos. Más allá de las polémicas que siempre forman parte de cualquier deporte de competición y es algo que le da encanto, por supuesto, ese pique sano, el partido ha sido muy disputado, ha sido muy bonito, se ha notado que ya no estamos en 32avos y que no es categoría pro contra categoría máster, erais los dos pro. Cuéntame, Fer, ¿cómo ha sido el partido? Bueno, no conocía demasiado a mis rivales, es lo primero que tengo que decir. Sé que son dos chicos catalanes que están evolucionando muy bien en el mundo del futbolín, cada vez están más arriba, cada vez son más difíciles. Me habían comentado que iba a ser una partida difícil, me lo imaginaba por la ronda ya en la que estamos, pero bueno, tenía alguna duda de cómo iba a salir. Jugué poco,
estoy pendiente de cosas también. Bien, muy cansado, no creo que desplegase mi mejor juego, pero me llegó sobre todo gracias a mi compañero, hizo una partidaza, aguantó, paró, metió goles. No es muy habitual ver a un portero de parado, sí es habitual verlo parar, no tanto, pero encima cuando acompaña con goles, la verdad es que me fue sencillísimo jugar esta partida por él. Sí que es cierto que en la primera partida quizás tuvisteis menos dificultades, tú sacaste más a relucir ese martillo pilón que decía Carlos y Blanquito, que es muy difícil de contener, muy experimentado ese 1-2-1, pero en la segunda, Fran, el portero, pilló muy bien el rollo, supo un poco cómo bloquearlo y ahí en ese momento es cuando apareció tu compañero Trincho, que la verdad conectó 2 o 3 goles apoyándose ahí en pared que son prácticamente imposibles de parar y al final fue diferencial, pero bueno, partido de mucha tensión, de mucha competición, ya pasáis directamente a los octavos y ahora la cosa se empieza a complicar. Sí, se complica cada vez más, la verdad es que el portero catalán al principio me bastaba prácticamente con hacer mi juego un poquito más básico, pero a medida que se fue desarrollando la partida fue bloqueando un poquito de ese juego y yo a lo mejor no supe o no tenía la mano como para cambiar muchas cosas. Ahí es donde me apretó un poquito más y ahí es donde realmente mi compañero sacó las castañas del fuego. Bueno, eso es lo bueno de los deportes en equipo, que siempre hay otro sujeto, otro compañero dispuestos a tapar las carencias que uno pueda tener. Que echa una mano. Bueno, Fer, te dejamos descansar, que ahora queda mucho por delante. Y por supuesto también, cuando haya cualquier jugada polémica, vendrá aquí José a explicarnos un poco el porqué de esa discusión. Y nosotros nada, un segundo de nuevo de pausa y volvemos dentro de muy poco tiempo con otro partido. No se vayan muy lejos.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo.
Muy buenas, ya estamos aquí de nuevo, de vuelta, todo preparado para que comience un duelo más de 16avos de final, duelo que enfrentará a Blanquito de Ponferrada y a Kevin de Lugo, que está la pareja que llevará a los jugadores de amarillo, contra la pareja cántabra, Cueto y López Cartes, que serán los que van de azul. Y a mi derecha está aquí comentando Javi de Cantabria. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, aquí preparado para ver una partidaza, David. 16avos de final, ya lo vimos antes, el nivel y la competitividad era muy grande ya, aquí la cosa ya se empieza a poner seria y veremos qué nos depara esta partida. Tú, bueno, suponemos que vas con la gente de Cantabria, pero ¿cómo ves así el partido a priori? Es un partido interesante, están una parte de Cantabria, luego una combinación de Lugo-Ponferrada, que es una combinación muy buena. Yo creo que puede salir un buen partido. El noroeste representando sí. Aquí. Y nada, todo listo para empezar. Estará de nuevo como colegiado José de Ponferrada. Y todo listo, están ahí ya peloteando los jugadores, ambas parejas, todo listo. Y esto comienza ya. Se saludan ahí. Buen rollo ante todos, sí. pero Fair play, bueno, muy importante. ya vimos antes en la partida anterior la pareja catalana que obviamente hubo cierta discusión sobre algunas jugadas, entonces la polémica, el pique crece. Y ya está la pelota en juego, Javi. Primera bola para López. Sí, primero están ahí jugando la combinación del Bierzo, Ponferrada-Lugo. Primeros momentos, toma de contacto, a ver cómo se inicia, a ver quién se impone, porque de nuevo ya estamos hablando de dos parejas que son de categoría pro. Veremos a ver cómo se desarrolla. Máxima rivalidad. A partir de ahora, recordemos, la pareja que pierda, al ser los dos de categoría pro y estar en el cuadrante pro,
dejarían de estar directamente ya en la competición. Primera bola ahí para Kevin. Gol. Qué bonito ahí ese Muy bonito. cambio. Yo creo que David, que el partido va a estar en la posesión. El jugador que consiga hacerse un poco con la posesión va a marcar la partida. Hemos visto ya en otros partidos como por ejemplo ya, qué buena de nuevo ahí, qué Muy lentita, buena. qué bonita marcada. Nos la enseñó perfectamente como el jugador 2, esa especie de L, qué bonita. Se le cae la bola, juega López de la media. Veremos también qué papel juega en esta partida. Oh, qué Oh, que buena, muy qué buena, bonita. tirando al palo, muy buena. Cómo muy- buscó ese hueco López Gartes, Sorprendió ahí a Blanquito que no había casi hueco a priori. Entraba ni media bola. De momento está bien, 2-1. Muy buena parada de Blanquito. Ha empezado bien, los dos equipos sueltos en ataque. Muy Se están ofensivo. imponiendo de momento en los ataques, eso nos gusta. Esperemos que a los Muy espectadores bueno, también, muy qué bueno. Jugando desde la media, que es una de las virtudes de Pablo, que es un jugador que aparte de tirar con la delantera, juega muy bien con la media. Nos estaba viendo de momento, bueno, claro, en esta en el modo que buena hora Muy de buena. Blanquito. Golazo, golazo. Respuesta inmediata y tanteo muy rápido en este primer enfrentamiento. Un bloqueo ahora defensivo ahí de Kevin, que le queda la pelota franca. Muy buena parada. Genial, ahora Cueto en la portería. Muy buena defensa. Sí, muy está- buena, muy de buena momento defensa. está Kevin muy bien, tanto en la media como en la delantera, muy fuerte en esa primera defensa. Están los dos. Jugaba ahí ese 1-2-1, no le salió por muy poco. Están los dos jugando muy bien combinados. Kevin y Blanquito defendiendo toda la portería. Y Javi, si tú antes comentabas que era importante la cuestión de la posesión, de momento 3-2 y la posesión está absolutamente dividida. Sí. Muchas opciones de gol de momento de los dos, poca incidencia en la zona del medio. Qué Muy bonito, bueno, muy acaba buen de gol. hacerlo. Muy buen gol. Qué bien, Kevin, Está ahí haciendo, le ha dejado un par de detalles de superclase. Yo creo que es un momento en el que Kevin está muy arriba y sería interesante por el equipo cántabro bajarle un poco la intensidad, relajar el juego, porque ahora mismo está muy bien, está metiendo gol muy bien. Sí, sí, nos están encontrando muchísima facilidad para conectar esos goles. Buena Muy bien. respuesta ahora de Blanquito, qué buena parada ahí del portero, no cayó en ese engaño, se la enseñó hacia el palo largo, la metió por el corto, muy bien Blanquito. De nuevo Kevin, infranqueable ahí en esa primera defensa. Muy buena defensa y muy buena posesión. Y ahí es Qué donde bonito de nuevo, qué bonito. ahí se está buscando los detalles, un poco de posesión de Kevin contra Pablo López, que no está apenas tocando bola y en eso está jugando el partido. Está jugando ahí con calmita, pisándola. Muy buena parada, mantenemos qué bonito, increíble. por favor. Jugando al amago, al cambio, muy bien Kevin. Masterclass, ese amago se lo comió entero, con patatas. Con patatas. Muy bien Kevin, de momento diferencial sin duda. Está siendo clave en la partida, Sí, sí. metiéndose con la posesión. La primera defensa de la línea delantera y luego mucha calidad en esos golpeos ahí. De momento no le está dando mucha opción a la pareja cántabra, pero queda mucho por delante. Veremos si son capaces de sobreponerse a esta primera distancia ya de 4 goles. Buena defensa de nuevo, no Muy está buena. dando opción ninguna a Cueto, Porque la busca, que la templa, que la La cambia. bola, muy bien. Buscaba ese 2-3-2. Se la vio muy bien ahora a Cueto. Leyendo Que Kevin muy bien. Que necesita este tipo de paradas. Madre para mía, Blanquito, qué a paradón. punto, Qué buena parada, Bola qué importante. agilidad de Blanquito. Bola importante para coger un poco de confianza, yo creo, del equipo cántabro. Lo necesita como el comer, un gol ahora. Demostrarle que aquí también hay oposición. Un poquito de fortuna. La fortuna es importante en la vida, Javi. No lo olvides. Yo creo que noto, David, a Pablo un poco inquieto, que le está costando entrar en Sí, partida. sí, no está está- nervioso. López Gartes, Pablo, no está siendo capaz de conectar ahí. Bola- Qué muy bien, golazo. qué Jugándole muy bien con las dos variantes, 2-3-2, 3-2-3. Está jugando muy bien ese cambio esa secuencia de cambios dobles. Los está alternando muy bien y le está poniendo muy difícil la resistencia a Cueto porque, claro, no sabe por dónde le va a salir. Oh, madre mía, qué doble palo. Tremendo, era lo que necesitaba un poco el equipo cántabro. López Gartes ahí desde la media a punto de conseguir ese gol. 7-3 en el marcador.
Una vez muy buena defensa de Kevin, que buscaba... Muy bien. Lo busca despacito, con clase, con elegancia. Un partido muy limpio, David, de Sí. momento, sin ninguna polémica. Sí. Muy rápido de momento. No se están ahí enfarrando en posesiones muy largas. De momento, bueno, claro, Kevin es quien está llevando más el ritmo del partido, le están saliendo las cosas. Y bueno, de momento la pareja cántabra achicando agua como puede. Vemos ahora Muy qué buena, bonita. muy buena, muy Mirada buena. al cielo de Blanquito, porque esas duelen mucho. Sí, sí. Madre mía. Buena no le- respuesta ahora de Blanquito, ¿eh? 8-4 en el marcador. Bolas muy importantes. Momento crítico, como bien dice Javi. Madre mía, buena increíble. ahora, qué bien Cueto. Golazo de Cueto. Ahí desde el jugador 3 de la defensa, cruzadita, encontró el pasillo. Golazo. Porque le queda la Muy pelota, bien, que viene la apuntando, remontada. dirigiendo y apuntando muy bien esa bola al palo. Esto nos gusta, 8-6. Está Ha roto ahí. un poco ese break. O sea, La se diferencia- pone tensa la cosa, Javi. Está muy interesante, de un 8-4 que a priori es un partido fácil, da un 8-6 con opciones. La vida cambia mucho, Javi. Muy buena parada. Qué inteligente, buena. qué inteligente Kevin jugando Qué esa bola. bien, la enseñó, amagó con ese 1-2-1, al final se le fue para el 2 otra vez, qué buena. Mucha clase de momento de Kevin, ¿eh? Nota Cueto que está como muy insistente buscando gol y ahí es donde quizás está dando un poco más la posesión a Kevin, permitiéndole defender mejor. Efectivamente. Oh, Qué bien, increíble. ahí, otra vez ese 1-2-1. 10º gol, primera partida para el equipo de Blanquito y Kevin, esa combinación Ponferrada Lugo. No sé cómo lo ves, David, pero de momento yo creo que un partido claro y merecido para... Sí, de momento están Kevin y imponiendo Blanquito. su juego, sin duda. De momento están imponiendo su juego y ahora un poco lo que veníamos comentando en las partidas anteriores. Es fundamental a ver cómo es la reacción de Cueto y de López Cárter. Hay que tener mucho cuidado que las partidas pueden dar mucha vuelta. Hay un cambio táctico de posesión y de gol. Qué bien ahí Empezando ahora, muy eso bien. es lo que necesita la pareja cántabra, imponerse, adelantarse en el marcador y dar un golpe de autoridad. Pero Ser cuidado que momento- le cae a Kevin. Muy buena parada. Si es momento de remar es este. Qué bien de Wow, nuevo, cómo se muy comió bien. el amago, ¿eh? Muy bueno. Comienza Amago con el 2, tapó el palo corto, se lo tiró por el largo. Muy bien López Cartes ahora, entonándose. Que era un poco lo que comentabas, ¿no? Lo que le hacía falta un poco a López Cartes y luego también a Cueto. No darle tanta chance a la defensa, porque eso le da muchas opciones a Kevin. Está muy fino en el día de hoy. Qué bien ahora Cueto esa respuesta. Estas bolas son muy interesantes. Un palo crucial que te quita de una diferencia de un 2-0 a un 2-1. Muy crucial esas bolas. Poco juego en el medio, eso sí, de momento en esta partida. Ahí le queda a López Cartes de nuevo que la buscaba, Oh. como segunda oportunidad. Buena reacción ahora de Muy Blanquito, buena. qué bien Blanquito. Muy buena defensa. Ojo que de nuevo muy bien lo escapó ahí. Veo a López muy alterado, como jugando la bola demasiado rápido, sin tiempo. Quizás con un poco de tensión. Ya estamos en 16avos, Javi, ya sabes. Nadie se quiere ir aquí. Es una ronda complicada, empezando 1-0 con una ventaja notable. Pero se está reponiendo bien de momento el equipo cántabro, ¿eh? Está manteniendo bien. Está siendo también paciente el equipo de Blanquito. Kevin, Muy qué bien, buena muy hora buena desde bola el de media. medio. Increíble López. Se quedó ahí ese espacio libre, la ajustó perfectamente, 0-3. Esto es lo que quería el equipo cántabro, dar un Hacerse golpe de poquitín, autoridad. Un poquito hacerse con la posesión, que a Kevin le cueste conseguir la bola, que Eso dude es. cuando la tenga. Eso es. De momento muy bien también Blanquito, ya para ser de Muy los buena 3 defensa. goles. Muy buena defensa. Le está costando ahora más a... Qué bien, ahora la parada de Cueto, qué atento. Muy bueno Cueto, defendiendo muy bien, muy estable. Ya se dio cuenta de ese 1-2-1 que ya intentó en varias ocasiones, pero está cerrando bien ahora, a ver cómo reacciona Kevin a esa oposición de... Muy Qué buena. Jugando por la banda, muy listo. Esa es muy difícil de contrarrestar. 1-3 en el marcador. Al final esto consiste esto, ir cerrando huecos, David. Poco a poco Adrián parará más, Cueto parará más, Blanquito parará más. Y los delanteros tendrán que sacar las castañas del fuego. Increíble parada. Increíble parada, eso sí, es lo que decías tú, la partida está siendo muy limpia, no se están excediendo en parar la bola y Madre qué mía. buena ahora. Qué golazo diagonal. Qué buenísima de Kevin. Ese 3-2 importante ahí. Madre mía, Qué increíble. paradón de Blanquito, ¿eh?
Madre mía, la par y mete. reacción viene aquí. 3-3. En muy poco tiempo han igualado el marcador. Les estaba costando a ver cómo gestionan esto el equipo cántabro. Momento importante. Intenta jugar la Cueto, pero muy bien de nuevo la defensa de Kevin. Muy buena defensa de Kevin. Muy buen Super detalle de clase. calidad. ¡Jugón! Muy buen detalle de calidad. Hacía tiempo que no hacía ese amago despacito, doloroso. Wow. Se le escapó ahí eso, qué pena. Tiene que tener cuidado el equipo cántabro porque si se empieza a sentir de nuevo cómodo Kevin... Puede ser un peligro. Sí. Está ahí, se está Muy enfarrando buena de defensa. nuevo Cueto en intentar pasar esa pelota. Momento clave. Está buscando gol y al final la defensa es más... No tiene que ser fácil verse 0-3 y de repente en menos de un minuto 4-3. Otra vez para Kevin, que falla ahora en ese cambio. Buena defensa ahora de Kevin, buena defensa de Kevin insistiendo, no dando opción, no les da chance. Mueve la bola, juega un reto. Llega para Kevin, ojo que la puede remachar aquí. ¡Golazo! Muy bueno, jugando el amago, el cambio muy inteligente Kevin está jugando. Está jugando muy inteligente. Hubo ahí una fase al principio que Cueto le ganó un poco la partida mental, pero de nuevo ha cambiado el chip y está jugando muy cómodo, muy tranquilo. 5-3 en el marcador, pero todavía queda un montón. Ahí la juega de nuevo López Cartes. Muy buena parada, muy paradón complicada. de Blanquito, Aguantando. Está haciendo un recital ahí de paradas con el portero sobre todo. No es fácil confiarlo todo ahí al portero, sobre todo en la modalidad de parado. ¡Qué paradón Increíble, de nuevo! Blanquito. A ese tiro complicadísimo apoyándose en la pared. Un poco de fortuna porque fue al extremo, pero estaba muy bien intentada esa bola. Había un hueco claro. Una vez es fortuna, Javi. Dos Claro, o tres sí. ya. A lo mejor no es cosa de la suerte. Qué Muy bien, buen de gol, muy nuevo el bueno. amago. Cómo intercala perfectamente esos cambios simples, ese cambio 1-2-1, 2-3-2, con nuevo ese amaguito, lo está haciendo muy, Muy bien. bien. Lectura muy inteligente del partido. Qué paradón de nuevo de Blanquito, por favor. Está siendo muy clave Blanquito. En el momento en el Sí. que Kevin no estaba, se ha puesto a defender, a llevarse el No le equipo está al dando hombro. opción, porque además es que López Cartes lo está haciendo bien, está jugando de manera inteligente, buscando espacios. Lo que pasa es que está siendo muy intuitivo con el portero y es que ahí poco puedes hacer. Moviendo la bola, Qué muy clase. bien, de nuevo. Mucha clase. Mucha clase, mucha clase. 8-3, momento complicado, Javi. A ver cómo se repone o cómo resiste el equipo cántabro, porque esto ya sí que tiene que ser difícil de lidiar. Si hay que apretar en algún momento, tiene que ser. Sí, ahora tienen que ir a muerte, ahora o nunca. Pero que le llega la pelota a Kevin, que está de dulce. Le llega de nuevo ahí, no está siendo capaz de franquear de pasar esa barrera. Es que Wow. cuando lo hace está inconmensurable Blanquito. Muy bien, muy buena defensa, muy buena defensa. Está siendo clave Blanquito en la Sí, defensa. sí, sí. Blanquito y Kevin en la primera línea de defensa que no deja pasar casi ninguna y las que pasan es que las está parando Blanquito, así es muy difícil. Así es, está consiguiendo sacar del partido a los dos jugadores. Está haciendo un poco la diferencia en el marcador como que hace pensar que a lo mejor la diferencia de jugadores y tal es más grande de la que es, pero no están jugando mal la pareja cántabra para nada, pero es que están optimizando muy bien sus recursos y tácticamente es que están siendo impecables, tanto Blanquito como Kevin. Así es, muy inteligentes, muy tranquilos, apenas perdiendo bolas, muy buena posesión, muy buen pase. Estaba ahí otra vez. Esa combinación 1-2-1 primero, después no le salió 1-3. Está gestionando muy bien esa variación. ¡Qué golazo ahora! Jugando al palo, muy Ese inteligente. 1-3, ese cambio simple al 1-3 ha sido muy bonito. 8-4, aunque hay esperanza. Duró Esa- poco la esperanza, 9-4 y ahora sí. Un gol muy clave, Un gol un golpe moral. del equipo de Blanquito y Kevin. ¡Qué golazo ahora! Respuesta inmediata de Cueto. El partido está, yo creo, David, que decidido, pero no lo sabemos. Esto puede dar una vuelta rápidamente. Está que- Puede ser. Tenemos estas dos bolas ahora son claves. Tiene que meter un par de goles rápidos para meterles aunque sea un poco de De presión presión. al equipo de Blanquito y Kevin. Veremos qué tal lleva Kevin. Ojo que le llega ahí a López Cartes, a ver si es capaz de generar peligro.
con tranquilidad. Se le fue ahí. Pelota que recupera la medular Kevin. Ojo que le queda arriba a Franca, que está teniendo mucha eficiencia. Muy buen gol. Qué golazo, 1-3-1. Qué golazo. Qué auténtico golazo. Final con finalmente ese 10-4, 10-5. Partido muy bonito, muy disputado. Ha llevado casi siempre el peso del equipo, sobre todo en el marcador, el equipo de Blanquito y de Kevin, esa combinación con Ferrada Lugo. Pero es que la pareja cántabra tampoco podemos decir que ha jugado mal. No, lo que pasa es que Blanquito les anuló defensivamente y Kevin ofensivamente muy complicado. Ha sido fantástico, un partido muy rápido, muy limpio y muy gustoso de ver. Sí. Son partidos que da gusto de ver en estas rondas. Sí, partidos limpios, competidos, rápidos, muy buen rollo entre las dos parejas. Y nada, Javi, ¿algún comentario más que hacer sobre el partido? ¿Cómo lo ves de cara al futuro? De momento buena sensación esta pareja Blanquito-Kevin, muy solvente, han manejado muy bien los tiempos del partido y eso no se ha visto tanto en otros duelos. ¿Algún comentario más que hacer al respecto? Yo creo que prácticamente el partido ha estado en la posesión. Kevin ha estado muy bien defensivamente, robando mucha bola, muy bien con el pase, y en los momentos en los que está un poco mal, Blanquito ha estado para apoyar, aguantar la parte y llegar a que Kevin esté en su mejor momento. Perfecto, pues nada, dejamos aquí este partido. En unos instantes tendremos aquí a uno de los componentes de la pareja ganadora. Y nada, un minutito y estamos de vuelta.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con uno de los protagonistas de la partida anterior, con Blanquito, que además es el presidente de la Asociación Tsunami de Futbolín del Bierzo. Correcto. ¿Qué tal, Blanquito? ¿Qué tal el partido? ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido una partida, por ejemplo, yo conocía más al portero, a Cueto y demás, y la verdad es que bueno, es una partida, tiene una ronda que empieza a subir el nivel, que tienes que tener concentración, y bueno, en este caso aparentemente nos ha sido un poco más sencillo de lo esperado, pero bueno, bien. Bueno, era una cosa que comentaba antes con Javi, que claro, a lo mejor la diferencia en el marcador final es un poco engañosa, porque realmente no es que haya sido tanta la superioridad, sino que habéis jugado a nivel táctico, habéis sido muy inteligentes gestionando, pues eso, muy bien tú en esos momentos a los que a lo mejor Kevin estaba un poco menos lúcido adelante, has respondido perfectamente, y luego claro, es que realmente es que no es tanto de mérito de ellos, sino más bien mérito vuestro, porque habéis controlado muy bien el tiempo del partido. Sí, ha habido, lo que tú dices, ha habido varios momentos que sí que fueron un poco claves, también un poquito bajón yo y luego Kevin metió 3 goles, luego Kevin a lo mejor y luego tiré yo un poquito el carro, pero nos salió, bueno, coincidió en este caso, ha coincidido bien, que cuando no tiraba uno tiraba al otro, pero bueno. Afortunadamente para vuestros intereses, y eso ha sido un partido muy rápido, muy limpio, sí. No se ha enfarragado. Por ejemplo, veníamos del partido anterior que tú habías comentado, de la pareja catalana contra Fer y Trincho, entonces eso fue un partido mucho más competido, mucha más tensión, había mucho más momentos de posesión en las diferentes líneas. Aquí fue todo muy fluido al final, entonces bueno, muy agradable también de ver. No era esa cuestión de competición que estás ahí en tensión, pero ha sido muy dinámico, y eso también está muy bien. Supongo que también para los espectadores será importante. Y nada, ahora ya entramos en una zona complicada, porque a partir de aquí ya estamos en octavos, y si aquí ya el nivel era bastante elevado, a partir de ahora... Ahora empiezan los cocos. Ahora... No hay más. Como suele decir, ahora empiezan los cocos. Ahora solo y... hay partidazos. A partir de ahora ya lo que toque. Pues bueno, los veremos por aquí, Blanquito. Suerte en lo que queda, y nada, a seguir jugando. Gracias. Y nosotros nada, volvemos en breves instantes también con un partido de de la misma ronda en la que estamos actualmente, y parece ser que es uno de los partidos más esperados, 2 parejas de muchísimo nivel, y seguro que el partido va a ser trepidante. En nada, en unos instantes estamos aquí de vuelta.
Pues ya estamos aquí de nuevo de vuelta, todo preparado para presenciar uno de los grandes partidos de estos 16avos de final. Partidazo que va a enfrentar a Diego y Alberto López, de Lugo, Rábade, jugadores que estarán, bueno, que serán los que van con los jugadores de amarillo, contra la pareja de Pontevedra, Tomás y Barciela, que llevarán los jugadores de azul. Partido muy esperado, ¿verdad? Conmigo comentando otra vez de nuevo Blanquito y Javi. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, aquí con expectativa de ver cómo va. Buena partida. Un partido muy esperado, ¿verdad? Sí, Estamos hablando de jugadores que han ganado prácticamente todo a nivel nacional, campeonatos de España, y la verdad es que hay mucha expectativa. Es uno de los primeros grandes duelos y ya está todo preparado para comenzar. De nuevo de árbitro, como no, estará José de Ponferrada. Vemos cómo se saludan. Recordemos, de amarillo Diego y Alberto López, de azul Tomás y Barciela, y la cosa ya está preparada. Primera jugada de ataque. Empieza haciendo la bola Tomás, que es muy raro en él. Primero tanteo, a ver cómo evoluciona. Claro, son parejas. Son parejas impresionantes, o sea, de lo jugadores mejorcito que a nivel además se nacional. conocen ya mucho. Sí, están muy acostumbrados a jugar unos contra otros y además es que es una partida muy interesante para cualquiera que le guste el futbolín. Golazo ahí de Barciela, vaya cambio. Empieza dominando el equipo de Pontevedra. Tomás además es un portero que tira muy bien desde atrás, o sea, le da igual en qué modalidad o cuándo, no tiene nervios. Paradón ahora de Diego, Justo estabas comentando el peligro de su tiro y porque estuvo atentísimo ahí Diego, que hizo un auténtico paradón para evitar que se pusiesen 0-2 en el marcador. Más luego ahí que tiene la pelota es Alberto, además tiene mucha experiencia, lleva muchos años jugando, muchos futbolines, muchos campeonatos, ha ganado mucho, y además tiene una templanza. De entrar de nuevo ese disparo de Tomás, madre mía, qué peligro. Tiene el cañón cargado Tomás. Veremos a ver cómo va evolucionando la partida, pero aun quien vaya adelante por delante, no espero que ninguno de los cuatro se ponga nervioso. Ojo, hay ese error no forzado un poco de Tomás, bueno, hasta los mejores fallan. No es posible la excelencia. Ser perfecto. Buen cambio de Alberto, bien esperado por Tomás. Muy bien ahí Tomás. De momento, ¿por dónde creéis, Javi, que va a ir un poco las claves de este partido? Qué buena ahí ahora jugada de Barciela. Parece que Tomás y Barci lo que quieren es un ritmo de partida rápido, que les parece más al movimiento quizá. En cambio yo creo que Diego y Alberto van a intentar llevar un ritmo más lento, más controlado en la partida. Y ahí veremos quién se lleva la partida a su terreno, exacto. Están opuestos, el yin y el yang. Momento 2-2 en el marcador. La verdad es que, como dice Javi, esperamos una partida larga. Sí. Si todo va con la igualdad que tienen entre todos. Pues de momento el tanteo está siendo bastante rápido, ¿no? Ya 2-2 en el marcador. Sí que es cierto que se nota que es como que están todavía en una fase de a ver qué hace el otro. Qué buena parada, qué buena respuesta de Diego. Bien colocado, Diego. Un poquito de picallo de suerte. Sí, bueno, esos picallos son difíciles de parar, la verdad. Estamos viendo ya hemos visto varias jugadas así desde la defensa. Es difícil gestionar esas pelotas cuando rebotan en la pared y se envenenan. Ahora, si os habéis fijado, Barciela ha intentado chutar de la media un empalme. Esa será la clave también de si va a seguir chutando o si se la va a pasar adelante. Yo creo que si se la pasa adelante tendrá más opciones. De momento sí que es cierto, Alberto, jugador súper experimentado, cada vez que llega ahí la pelota a la zona de influencia de la barra delantera, se para el tiempo, aunque de momento Tomás está gestionando muy bien esa pausa, que no es fácil. Barci lo que pasa es que sabe, como bien dice Javi, que como Alberto no es de movimiento y tal, intentar aprovechar un poquito, pero igual, si se pasa, igual irá combinando, no tiene tanta bola. Chute, mira, golazo. Golazo ahí ahora, respuesta rápida. Está haciendo un combate de intercambio de ganchos, No pierden mucho tiempo en protegerse. A ver quién cae el primer KO. Bien. Es una jugada que le gusta mucho a Alberto. Alberto juega mucho con el 1-2-1, el 1-2, el amago desde el 2, con esos jugadores y sobre todo con los que más le gusta jugar. Vemos ahí ese 1-2-1, qué bonito al palo largo. Justo lo estaba comentando Blanquito, qué buena.
¿Cuántas horas de partidas de futbolín habrá invertidas en este partido? La verdad es que cuánto dinero, ¿verdad, Javi? Y tanto. También lo han recuperado, han ganado mucho. Buscaba ahí ese 1-2, tranquilito, suave, pero muy bien Tomás. Portero de gran categoría. ¡Qué golazo ahí ahora! Sí. Con ese 4-3. El mejor cambio. Barciela. Es el que más le gusta a Barciela. El 4-2-3 es el cambio que más le gusta hacer. Ahora puede probar el amago quizá en esta, por el medio. Vemos ahí cómo busca esa. No, lo vuelvo a probar. Buscaba ahí ese 4-2-4 otra vez, mucha habilidad. No se andan ya con tonterías, no hay chiquilladas. Están jugando cada uno a lo que sabe. Veremos a ver Barci si sigue probándolo o cambia. Buscaba ahí de nuevo, sigue intentándolo por ese perfil izquierdo. Es el que más por le gusta. Ese 4-3, 4-3-2. Más es que los dos tienen la ventaja de que es lo que contamos antes. Da igual que vayan perdiendo, que no, van a seguir al mismo juego todo el rato. Les da lo mismo. Eso es lo que te da la experiencia. Ganar tanto y jugar tanto. La bola importante no es esta, es la siguiente. Caras, hay rostros, vemos de máxima concentración. 5-4 para el equipo de Lugo. Pero está siendo un intercambio de golpes literal. Se adelanta uno, iguala el otro. Qué paradón ahí ahora de la línea defensiva, que atenta. Veremos a ver si cogen un poquito de ventaja o no. A ver cómo... Qué buena, qué bonita. Primera vez que sacan ventaja. Cómo engañó, pero Alberto. La picardía, la experiencia. Eso no se puede hacer. Está feo. Vamos ahí. Ese gol ahí con de nuevo un poco de fortuna y se abre este primer break 3 de diferencia, pero nada. No bajan la guardia. Es increíble. Está siendo disfrutona esta partida. Mucha técnica entre los 4 jugadores, la verdad. Vamos ahí de nuevo como busca, cambia un poco la orientación, pero se va hacia la suya. Muy bien buscado por el medio, se ha abierto un poquito Tomás. Qué bonito. 1-3. Manejando muy bien los registros, lo que tú comentabas antes, Alberto. Sabe cuándo hacer, cómo. Tiene es eso, tanta experiencia, ha estado por debajo y por delante tantas veces en el marcador que no le tiembla el pulso. El timing de la partida. Sí. No le tiembla el pulso para nada. Buscaba ahí ahora sorprender desde la media. Poca incidencia de momento, ¿no? De ambos jugadores de la media. Se está jugando todo bastante en las barras delanteras. Sí. El único que golazo ahora de Tomás sacando ese cañón, demostrando que es un portero goleador. Bueno, ahí ahora respuesta. Bien buscado con el portero. Es lo que más le gusta a Diego. A Diego tirar con el portero, a banda y recto. Además Javi lo sabe bien también. Lo hemos sufrido. Qué buena parada ahora de Diego ante esa respuesta rápida de Tomás. Llega ahí el gol. Partida. Deben de haber una pequeña, de que le haya quedado la bola mordida o parada al tirar, creo que un poquito. Pero parece ser que hay poca duda. Primera partida para Diego y Alberto López, que representan a Lugo. Pero vaya partidazo, ¿eh? Sí. Al sacar la ventaja de 2 goles han ido un poco más tranquilos y ahí han sabido mantenerla hasta el final. Veremos a ver ahora cómo inician Tomás y Barciela, la pareja pontevedresa. Porque es ahora cuando tienen que demostrarlo y así lo hacen. Qué golazo de Barciela otra vez, ese 4-3-4. Es que encima ese cambio tiene un problema. Cuando le sale como en este caso al cruzado, al palo contrario, aunque estés en tu sitio, te lo mete igual, claro. Es imparable. ¡Qué golazo de Tomás, por favor! Importante empezar bien esta partida para al menos... ¡Tremendo! Meterles presión, ¿verdad? Exacto. Con presión todo es diferente luego. Mira. Buscaba ahí otra vez hacerlo lento, ese paso doble lento. Vamos a ver si son capaces de reaccionar o cogen un poquito más de ventaja, porque parece que han empezado mucho mejor en esta segunda partida, sí. Tomás y Barça. Lo tenían claro ahí, bueno, lo que hablabais antes de esa experiencia acumulada de estos jugadores, sabían que tenían que empezar muy fuerte en este segundo partido. Y de momento están llevando el peso del partido. Y ahora que le cae a Alberto, que siempre es peligroso en esta zona, que paradón de Tomás. Muy bien. Brilló perfectamente, qué golazo apoyándose ahí en la pared. 0-3,
Tanto Diego como Tomás son de los mejores porteros a nivel de España en cualquier modalidad, la verdad. Lo que tiene este torneo de Maestros del Norte, está lo mejor del Estado español. Veremos a ver. Quiero hacer qué paradón de nuevo de Tomás. Tomás ahora está intentando... Ha subido el nivel, ¿eh? Está intentando abrirle el hueco para enseñar el recto, para que no le meta el cambio y luego intentar cerrar a tiempo para que no se la tire despacito. Si lo consigue podrá bloquearlo un poco más que antes. Acaba ese 1-2-1, a punto de salirle. Diego también cambia. Sí. Están adaptándose uno a los otros según les van metiendo los goles. Que cada partida es diferente también. De momento dirigen la batuta del partido con mano de hierro, la pareja pontevedresa. Está inconmensurable Tomás en la defensa y Barciela está respondiendo muy bien en ataque. Ahí se nota un poco la presión ya, sí, en la bala delantera, esa soltura, ¿ves? Ya no es igual con un 3-0. No le está saliendo ahí esa jugadita, ese 1-2-1 a Alberto. Se ven por debajo del marcador, van 3-0, no es muy normal, a veces que a estas alturas todavía empieza un poco la presión, pero bueno. ¡Qué golazo ahí ahora! Están abriendo brecha. Barciela, sí. Han metido la sexta. Sí. Ha metido la sexta, como bien dice. Vaya, ojo, la presión. Pequeño fallo. Sí. Cuando vas por debajo, yo como portero lo sé, que pasa mucho. Todo se hace un mundo cuando... Y vuelve a sacar. Como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas. Bueno, quizá vamos a la tercera partida. De momento tiene pinta, ¿verdad? Pero a ver cómo gestiona esto el equipo lucense, ¿eh? A ver si se centran ya en esa siguiente partida o consideran que hay cositas. A veces con un resultado así en contra un poco abultado ya empiezas a pensar en la siguiente, te guardas algún cambio incluso para no gastarlo en esta. Psicológicamente hay que ver qué hacen. Al final es gestionar. Lo que tú dices, tal cual. Si ves que la tienes por perdida, intentar ir a la tercera partida y jugártela todo por el todo, ahorrar un poco de esfuerzo y que tiren los otros del carro. Exacto. Tiene que ver ahí a ver cómo gestiona este momento complejo la pareja de Lugo, pero de momento Qué bien, que tanto Tomás como Barciela es que no les están dando chance. Parece que no quieren darles puntos. Tremendo ese cambio. Quieren llevarse esta partida a toda costa y lo más rápido posible. Golpe de autoridad de momento, ¿eh? Sí. Veremos a ver si Alberto se recupera. Ahí un poco bajón. Han perdido ahí un poco esa ventaja. Sí, y sobre todo esa figura que antes tenían, tanto en faceta defensiva como en ataque, les está costando ahí. Eso es claramente algo mental. Eso es algo ahí que también es cierto. No es lo mismo ponerte a jugar la segunda partida con la barriga llena de la primera que sabiendo que te lo juegas todo aquí. Esto es como siempre. No hay nada que motive más que el hambre. Lo importante cuando vas por debajo, sobre todo Alberto en este caso, lo que tiene que hacer, aunque falla delante de más, es seguir pasándose las bolas, teniendo mucha bola, para tener sensaciones o demás, porque si pierdes la sensación de delantero, en parado, después te va a ser muy complicado. Qué buena ahí, vemos la reacción. Buen cambio de 3. Buscando el milagro. 1-3 muy bueno. Está difícil la cosa, para qué negarlo, pero bueno. Cosas más raras han visto, la verdad. Las camisetas de Galicia Calidade que resumen un poco también la eliminatoria, ¿eh? Vemos a Alberto buscando el hueco. Como para ahí, lo está haciendo muy bien, tiene que parar, tiene que tener paciencia. Sabe que no está encontrando el punto, intenta buscarle la manera de meter. Bien ahora el paradón de Diego, respondiendo ahí a Barciela, que estaba intratable ahí arriba. ¿Qué hace con la pelota Tomás? Que va a buscar seguro conectar ahí, asustar. Romper la reacción, el intento de reacción. Estaba ahí Diego como el portero, esa temeridad, pasarla por delante de toda la... Más infiltrado, qué bonito. Que la puede buscar. Más lo bueno de Diego es pocos jugadores siguen tirando con el portero, porque ya que ahora se puede hacer contra el portero, que es decir, con la delantera al contrario, darle a la bola según tira con el portero y vale gol. Qué golazo ahí ahora de Alberto. Intentándose subir al carro, todo es posible, 2-6 en el marcador. Máxima tensión ahora.
Ahora sí que se está enfangando un poco más la duración, el ritmo del partido. ¡Qué paradón de Diego! ¡Qué bien ahí Diego! ¡Qué bien Diego! Paradón de Tomás también, ¿eh? Lo está intentando ahora Barci, que parece que Diego le ha pillado un poco. Sí, se ha superado esa pequeña racha, ¿no? Al final... Sí. Son baches. Son rachas, baches, metes un par de ellas, te vienes arriba y lo mismo al revés. Correcto. Lo que pasa es que hay una ventaja que Barci si se atasca un poquito de adelante tiene a Tomás detrás de la media, que intentará también soltarle algún latigazo. Yo tengo la sensación de que está gestionando la partida, van con 4 goles de ventaja y no quiere sacar pues todo lo que tiene. Sabe que va a venir la tercera. Sí que es cierto que no se están poniendo nerviosos la pareja pontevedresa, a pesar de llevar tiempo sin conseguir meter gol y de que los rivales están ahí un poco acercándose. Siguen calmados, con su juego. Sí. Eso es importante también. Cuando la otra pareja va muy por detrás. ¡Qué golazo ahí ahora! ¡Qué golazo, bonito! sí. Otra vez. Ese 4-3-4. Comentaba que cuando la otra pareja va por detrás, así de más de 4 goles de ventaja, está nerviosa, no tiene sensaciones buenas, entonces si la partida se alarga, pues mejor para ellos también. ¡Qué buena! 3-7 en el marcador. ¡Qué paradón de Diego! Qué bien Barciela, qué bien Barciela. Sí que tiene pinta que la tercera partida se la van a jugar al todo por el todo. Que ya empieza también a entonarse Diego. Y yo creo que la tercera partida ya se está empezando a jugar aquí en esta, ¿eh? Independientemente de cómo termine esta partida, que lo lógico a priori, ¿no? Ya sabemos que la lógica en este deporte a veces brilla por su ausencia, pero sería que se impusiese la pareja pontevedresa, pero no se le ven agobiados a la pareja de Lugo. Tanto Diego como Alberto están tranquilos. Al final, cuando ves que igual pierdes la partida, sabes que tienes la tercera para resarcirte, y bueno, ya te sueltas un poquito más o esperas a que llegue. Es algo que hemos escuchado mucho este verano, ese tranquilo, tranquilo. Muy bien movida. Pues nos vamos a la primera partida a muerte. Y esto es lo que nos gusta. Y tanto. La tensión, la competición. Más el resto de competidores estará esperando a ver cuál de las dos partidas pierde, porque, porque no quieren enfrentarse nadie con ninguno de ellos. Desgraciadamente todo, ¿verdad? Pase lo que pase, es una mala noticia para sus rivales. Eso es verdad. Ahora es importante a ver cómo empiezan. Veremos a ver quién tira del carro, quién empieza con 2 goles de ventaja igual. Eso y te da una pequeña chute de moral, aunque tengas luego un amplio marcador, pero bueno. Están ahí dialogando tranquilamente. Y ahora sí, todo por el todo. Momento de pausa antes de la gran tempestad. Más se conocen entre los 4, no comentan nada. Normalmente hay parejas que aprovechan este descansito para dar unas indicaciones entre portero y delantero, por dónde puede metérsela, ¿Cómo dónde esperáis pasarla? que se inicie un poco esta partida definitiva? Recordemos que ahora sí que es no el primero de 10, sino que tiene que haber siempre esa diferencia de 2 goles. Empieza fuerte Alberto. Pues muy importante empezar así. Golpea primero Alberto. Respuesta ahí ahora desde la defensa, desde la portería. Ojo, Barciela, que le queda ahora. Muy listo. La reventó. Ha sonado pluf. Bueno, otra vez ahí a Barciela, que busca otra vez ese 4. Cómo le gusta jugar con ese perfil izquierdo, ¿eh? Es que las cruza de tal manera que es muy complicado para los porteros. Más que es un poco... Bueno, vemos las dos diferencias, ¿no? Alberto, que juega mucho con ese 1-2-1, por su parte Barciela el 4-3. Tienen tan mecanizado su manera y saben que aunque sea un portero otro le puede parar 1-2, pero al final va a acabar metiéndose la tarde o temprano. Vaya. ¡Qué golazo de Tomás! Aceite. Madre mía. Cañonazo desde atrás, tremendo. La jugada que una de las jugadas que más le gusta a Tomás es el 2-1-2 o el portero jugador, que
Muy temerosa también, lo que tú decías. Pega una fuerza que es increíble. Puede ser que los porteros marquen la diferencia también en esta, ¿eh? Puede ser que los porteros marquen la diferencia. Pues igual. Si meten 1 o 2 goles. Y la hizo bonita, casi la para Diego. 1-3. ¡Qué buena! Bueno, qué remache ahí. De una por primera. otra. Exacto, la toca peinado. Estuvo rápido ahí Alberto. Sacó la izquierda a relucir. Ahí está el 2-1-2. No solo vive de su muñeca derecha, también está a la izquierda y no para apoyar. Le queda ahí. La quiere buscar Barciela. Se la está buscando. Un poco de calma. Que para dónde, Diego, por favor. Muy rápido. No pierde ahí la comba Barciela, que le puede caer otra vez. No, la recupera. Alberto va a pausar y va a buscar el pase. Despacito. Sin Vísteme prisa despacio, que tengo prisa. Ahí. Que le llega ahí con calmita, con toda la calma, la va a buscar, va hacia su zona de confort. Uy, ¿Qué para dónde va a Tomás? sorprender ahí Bien ahora esperado. con el 3, el 4-3, cambiando un poco el tercio. Se mueve muy bien Tomás y muy rápido. Al final todo acaba. Uy. De tanto ponerse, girar, volver, enseñarle y tal, al final ha conseguido que Alberto falle, un poquito de presión la ha metido. Muy bien Tomás ahí, efectivamente, en ese repliegue, en esa cobertura. No dudar, Alberto, que no es fácil. Dudar a un jugador de la experiencia. Qué golazo ahí de primeras, ese amaguito. Es que al hacer eso te la juegas a eso, que sea más rápido en el amago y más rápido que tú en ese caso. Tomás se la comió. ¡Qué golazo de Tomás! Ya van 2. Madre mía. ¡Qué 2-1! ¡Madre mía! Tremendo. Parece que Tomás ha empezado, vamos, como un avión. Ahí Alberto de nuevo. Media, ¿eh? Combate de boxeo a puntos, ¿eh? Sí. Estoy sudando hasta yo desde la mesa de retransmisión, ¿eh? Máxima tensión, precioso el partido, o sea, las expectativas de que esto era uno de los partidos a seguir se está cumpliendo. O sea, el guión está siendo clavado. Ahí le llega Barciela, que va a buscar, qué bonito. Qué bonito lo hizo. 4-5, momento clave, ojo ahí. Lo ha metido, vaya golazo. Con el portero al picayo. Muy bien, Diego. Muy bien todo, muy bien todo. La verdad es que da gusto verlos jugar. Sí. Y lo mejor de todo, y lo más sorprendente, que parece fácil. Sí, desde aquí. Sí, la verdad que sí. Parece que la bola la controlas como nada, que no hay problema, que es un juego más sencillo, pero... Madre mía de Barciela, y ahora sorprendiendo desde la medular. Con esa L que puede tirar la es suya. la suya. Es que la tira a cualquier lado, al medio, al segundo, la cruza, al primero, da lo mismo. No te puedes ir antes porque te la mete de recta, es difícil. Es capaz de, vamos... Uy, ventaja, de 2. Ojo, momento crítico. Cuidado. Momento de break de dos Sí, dos goles de distancia. A ver cómo reacciona el equipo de Lugo, ¿eh? Muy listo Tomás, Ahora viendo que había 2 goles de ventaja, sacar bola a ver si la cogía. Muy bien. Eso es, con calmita, despacio. Jugada clave. Le bloqueó y ahora perfectamente Alberto. Bien defendido por Alberto ahora. Ven ahí que se le queda ese remache, qué golazo, ojo, cuidado. Se está poniendo... Momento de tensión, ¿eh? Al rojo vivo. Necesitan un gol ya. Sí. Ahora también depende un poquito la suerte. Sí, al siempre. Palo. Ahí está. Necesitas un poquito de suerte también para defender y aguantar el resultado. Sabes, la suerte sonríe a los valientes. Veremos si tienen esa valentía ahora. El equipo de Lugo la va a necesitar. Mucha experiencia. A ver si le llega esa pelota a Alberto. Hola, y ahora Barciela, que quiere calmarlo, que quiere ponerlos nerviosos. ¡Qué golazo, por favor! Otra vez esa L, ¿eh? Madre mía. Qué manera de hacer L. Tiene una L desde cualquier... Es que es increíble. Ha roto la portería. Indefendible. Pues ahí parece que este momento ya sí que es un poco definitivo. Bueno. A ver cómo Veremos enfrentan este momento crítico. Le está costando ahí sí, ahora le está costando a Diego. sacar la bola. Le está costando a Diego. Le han roto literalmente esos 2 goles desde el medio campo, esas 2 L's. Veremos a ver si tienen la suerte de meter 2 goles seguidos del equipo de Lugo y ponerse un poquito ahí. Pero está complicado.
No es fácil con Tomás delante. Van a tener que ponerlo todo. Ojo, buen bloqueo ahí, Alberto. La pausa. Quiere calma. Palo. Era esa. Ese pero puntito. sí, que no le pierde la cara. Acabando desde atrás. Manera de acabar de Tomás. ¡Qué manera de terminar este partido! Tremendo. Impresionante. Pues bueno, el primer partido de desembate, este tercer partido, en esta partida a muerte, se lo lleva la pareja de Pontevedra, Tomás y Barciela. Pero qué auténtico partidazo de cualquiera de las dos parejas. Qué recital de lo que son cuatro grandes jugadores de fútbol. 4 campeones. La verdad es que ha sido una partida como se esperaba, igualada. Al final han tomado la ventaja ellos en la última partida. No han querido que los otros también no han tenido ese pelín de suerte que a lo mejor a veces te ayuda a intentar acercarte al marcador y bueno, se lo han llevado. Esto es problema de las competiciones. Siempre se queda uno. Pero bueno, lo importante es que ha sido un partido espectacular. Seguro que los espectadores han podido disfrutar de él porque ha sido una maravilla. No sé si queréis hacer alguna apreciación más. Sobre todo, no sé, cómo veis a Tomás y Barciela de cara a las siguientes fases, porque es eso. En los 16avos se enfrentaban a un hueso duro y ahora golpe de autoridad tanto para el resto como para ellos mismos hemos vencido aquí a dos jugadores muy buenos que además jugaban en casa. No sé si hay algo más que añadir aquí. La verdad es que te da confianza y además cuando la partida es muy dura y la acabas ganando, entras en la siguiente eliminatoria ya que sabes que tienes que empezar bien, ¿no? Y a lo mejor el otro le viene una partida más fácil y entra más... Claro, también es lo que dices, Javi, es muy importante el subidón que te da, depende cómo ganes o cómo venga incluso tu siguiente contrincante. Si la partida ha sido más dura, vas con dudas. Si ellos acabar con tanta autoridad y encima con esas sensaciones, parece que no, pero es importante. Empiezas de otra manera. Pues bueno, Javi, Blanquito, muchísimas gracias, nos vemos por aquí y nada, nosotros volvemos también otra vez en unos pocos minutos, un par de minutos con alguno de los protagonistas del partido, de la partida actual. Y nos vemos nada, no se vayan muy lejos, tardamos nada en venir. Venga.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, preparados para hablar con Tomás, portero del equipo ganador. ¿Qué tal, Tomás? Muy bien, contento. Partidazo, ¿eh? Sí. Muy reñido. De momento no sé lo que opinarán los espectadores, lo pueden poner ahí en los comentarios de los partidos que hemos presenciado. El de más nivel, el de más competitividad, y bueno, lo hemos visto perfectamente llegando a esa partida de desempate, y sobre todo la dificultad de empezar perdiendo la primera partida contra jugadores de aquí de Lugo. Cómo disteis un golpe de autoridad en la segunda, y en la tercera también lo tuvisteis bastante controlado. Sí, no, sabes que las partidas hay que ir ajustando en defensa y ir buscándote la vida en ataque, porque empezaron muy bien, la verdad, y bueno, poco a poco, por suerte, fuimos dándole vuelta. Fuisteis remontando, además que no es fácil. Tú concretamente como portero tenías delante a Alberto, uno de los jugadores más experimentados, con un mogollón de campeonatos nacionales a sus espaldas, muchísimos años, y que jugaba muy lento, con mucha paciencia, intentando hacer dudar también un poco al portero, y no se lo pusiste especialmente fácil. Bueno, a ver, Alberto es un jugador con un juego bastante peculiar, porque te juega muy despacito, buscándote mucho reto, cambio corto, y es complicado defenderlo. La verdad que al principio empezó haciendo gol muy fácil, luego, bueno, bajó un poco, fue fallando un poquito a medida que le fui parando y cambiando la manera de defender, y por ahí nos dio algo de vida eso, pero bueno, la verdad que es un tío muy complicado de defender. Y luego aún así, por supuesto, como no comentar, hacer referencia a esa capacidad goleadora, que realmente es bueno lo que comentaba antes con Blanquito y con Javi. No es habitual que desde la zona de defensa de porteros, en parado, con lo que penaliza perder una bola y en esa liga delantera, y aún así arriesgando, consiguiendo varios goles, ha sido eso al final determinante también, esa capacidad para generar tus goles desde atrás. Sí, juego un poco así a tumba abierta, digamos. A pecho descubierto, así nos gusta, hay que ser valiente. A veces sale mal y tu compañero te corta el cuello, otras va entrando alguno y bueno. Pero ya sabes, la vida es para los valientes al final. Bueno, ¿alguna impresión así general de cara a las siguientes rondas? Porque es lo que comentaba también con Blanquito y con Javi. Empezasteis perdiendo, ganasteis la segunda y la tercera disteis un golpe de autoridad. Ganasteis con solvencia un partido muy difícil, y eso sirve de aviso a navegantes que están por ahí, que dicen tú, uy, que vienen estos, y para vosotros mismos decir, hemos superado en 16avos un escollo difícil. Eso es un subidón anímico, ¿no? Sí, es cierto que pasar una partida así te da más confianza, pero bueno, cada partida al final es un mundo. Y la verdad no sé contra quién nos toca ahora en la siguiente ronda, porque no suelo ver el cuadro, voy ahí un poco ronda a ronda. No hay que verlo, eso con quien sea. Y ahora miraré contra quién es, pero bueno, ya a medida que avanza el campeonato, siempre ya no va a haber una partida fácil, seguro. Bueno, pues nada, muchísima suerte en todo lo que queda. Seguro que nos veremos por aquí de nuevo. Espero que sí. Y nada, seguir disfrutando de este torneo, que de momento bien, ¿no? No, la verdad el campeonato muy bien organizado, el sitio, mucho nivel, la verdad, y nada, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues nada, nosotros también nos vamos ahora un pequeño momento también a reponer fuerzas y a preparar las cosas para el siguiente partido, y estamos nada, de vuelta también en unos instantes, no se vayan muy lejos.
ya estamos aquí otra vez de vuelta, todo listo para presenciar otro enfrentamiento de 16avos. En esta ocasión enfrentará a Bubi de Coruña y Raúl de Lugo, que serán los jugadores de azul, contra Meizosa de Lugo y Gatel de Cataluña, que tendrán los jugadores verdes. Partido que, ¿cómo lo veis a priori? Conmigo, Javi, Alberto, ¿qué tal? Bueno, partidazo, ¿verdad? Sí, hombre. Sí, Meizoso Gatell, pues una pareja híbrida entre Galicia y Cataluña muy buena. Y Bubi y Raúl, pues no son menos, la verdad. Le ¿Qué van a vas dar a mucha decir guerra. tú de esa hibridación Galicia-Cataluña? Claro, ¿verdad? sí, eso es esto que se lleva. Bien, buena partida en principio. Muy buena. A Pues ver, todo listo ya aquí y vemos ya cómo aparece en imagen y todo dispuesto. Comienza este nuevo duelo apasionante, como todos los anteriores, y como no, en directo aquí a través del canal de YouTube de la asociación Abelas Bir, en directo gracias a Froma Stream, la plataforma de referencia del deporte gallego. golazo de ¿Cómo Gatell. empieza ahí Gatell, Las cartas sobre la mesa en la primera. Empieza fuerte Cataluña. Es importante a veces empezar así. Sí. Bueno, hemos visto en la tónica habitual de los diferentes partidos, ¿no? Como siempre es muy importante en todas las partidas comenzar golpeando primero. Hombre, te da tranquilidad. Claro. Qué buena ahí de nuevo Gatell, ese cambio doble. A Gatell si le empiezan a salir, si no lo paran, cuidado. Cuando el futbolín le va bien, la verdad es que es muy peligroso. Puede ser peligroso. Ojo ahí, qué rapidez en ese 3-0 en el marcador. De momento le está saliendo rodado, a ver cómo se reponen Bubi y Raúl. Bueno, Pues, golazo de ahí Bubi, está la respuesta, ahí está. Ya sabéis, el mal del comentarista, siempre que abres esa boca, Sí. alguien te la cierra. Ahí se escuchan gritos de otras de las mesas. Ya saben, en este torneo hay múltiples mesas. No podemos Uy, qué estar golazo de pendientes de Gatell. todas, desgraciadamente. Vemos ahí de nuevo cómo Gatell va a lo suyo. Sí, Doble sí. de la esquina. No para. La verdad es que hace cambios con todos los jugadores a mucha velocidad y con mucha fuerza, entonces complicado, ¿eh? Ha puesto ahí el modo piloto automático. Y después en estas partidas, si no son igualadas, como se escape uno, le empieza a entrar la racha, le empiezan a entrar todo, aunque sea de rebote. Se suelta, que O sea, que se decimos, suelta, ¿no? que es lo que decimos. Las rachas, las dinámicas, qué importantes son Exactamente. en este deporte. Exacto, mira. Bueno, Bonito, por favor. ahora ya se divierte. Jugó. Como no le den un poquito de presión, Acaba ahí de bailar samba, Gatell. Qué buena ahí qué la buena, respuesta. buen gol. De Raúl ahí respondiendo Importante para fuerte, mantenerse vivos. Con el 1, ese amaguito. Bueno, 4-2. Aún están ahí, ¿eh? Sí. Parece que están muy lejos, pero tampoco. Si Raúl marca alguno ya, pero bueno. Sí, a 10 goles además hay A margen. 10 goles hay mucho camino por andar. Parece que no Hay mucho pescado que vender hay todavía. mucho que Alberto. vender. Además estamos en el sitio adecuado, en la Plaza de Abastos de Lugo. Exacto. Producto de calidad, siempre. Producto. Sí, señor. Se ha pausado ahí un poco. Tampoco era tan habitual, ¿no? Que en 16avos, Claro. entre dos parejas de categoría pro, Sí. que hubiese tanta velocidad Tanta con los velocidad. goles, ¿no? Es lo que me parece a mí, mucha velocidad. Más calma, más tranquilidad. Bueno, Meizoso si hace falta pondrá tranquilidad, seguro. Acaba ahí Alberto ese cambio, jugando mucho en principio con ese 1, 2, 3, esos 3 jugadores de su barra delantera. Ahora están los porteros más... Sí. Un poquito más seguros se les ve. Le ha bajado ahí un poco el ímpetu Bubi a Gatell. Pero de nuevo volvió a hablar el comentarista y... Ha entrado justa, estaba bien colocado el portero, pero se ha cruzado la bola y... No, está dando un recital de momento Gatell, ¿eh? Se le queda ahí con un poquito de suerte, a ver si la aprovecha. Estaba ahí ahora despacito. ¡Qué paradón! Ahora de Meizosa, ¿eh? ¡Qué paradón! ¡Qué atento! Tiene la pelota ahí todavía Raúl.
La regala. Qué paradón ahora. Tremendo Bubi, ¿eh? Sí, Bubi es muy bueno. Está muy difícil esa. Estuvo hábil con su mano izquierda. Bueno. Señores. Muy importante en estas partidas ir por delante, es lo que solemos decir, te da mucha alegría. Sí. Lo que acaba de hacer Gatell, cómo sonaba. Eso con el 9-9 no sé si lo haríamos. Música para nuestros oídos. Claro. Yo siempre digo, con la partida más igualada eso puede hacerlo, pero no sale igual. Claro. No es lo mismo. Nada como un buen colchón que golazo, vale. por favor. Se está gustando Gatell, ¿eh? Creo que no vale esta, ¿eh? ¿No vale? Creo que no. Se ha quedado un poco pisada. Pero no lo sé. Aceptan que no vale. Aceptan que no vale. Bueno, un poco lo que comentaba también Alberto antes. Es más fácil de aceptar que te anulen un gol con una distancia de 4 goles. Hombre. ¿Qué pasa? Que ahí aunque pierdas alguna bola no pasa nada. De la otra forma estás igualado, dices tú tengo que amarrar, tengo que tal, y entonces ya te empieza a entrar la presión. Es más complicado. Cuando va de cara... Las tendencias. Cuando va de cara todo es fácil. Todos tenemos... Qué buena hora de Meizosa apoyándose en la pared, qué golazo. Sí. Ese Picayo lo hace muy bien porque amaga la L, te abres y te lo mete. Golazo de Raúl. Ahora, muy bueno. Con la media. Raúl usa mucho la media, bastante, tiene buena media. Sí, la tiene, sí. El esquinado, muy bueno. El portero le espera al segundo y le mete el doble al primero. Momento killer, momento Gatell. Comandando ahí con una barra de hierro, nunca mejor dicho. ¿Ves? Ahora influye todo, ¿no ves? Sí. Hasta la suerte. La racha. Las rachas, esto son rachas. 9-4, a ver cómo gestiona ahora Bubi y Raúl esta diferencia. Bueno, bien, golazo otra de vez ahí esa Pero... media de Raúl. Buena izquierda, buena zurda. A ver si no es tarde, Nunca es tarde, Alberto, si la dicha es buena. Eso. Lo hace con mucha facilidad. Es que además el sonido ya, el tintineo, ese ti es... Música para los oídos. Sí, música. ¡Oh, qué bonito Golazo ahí de ahora, Raúl. Bueno. No había sitio para colarla, pero la había, la encontró. 9-6, que esto se aprieta, ojo, cuidado, ¿eh? Uy, sí. Marca esta, aún hay partida, ¿eh? Uy. Como se diría que no estamos tan mal. Ahora lo ha leído bien el portero y se ha parado. Muy bien, sí. Pero muy es bien también Gatell en esa primera defensa ahí. Qué bien. Muy importante quitar la bola. Sí. Pues primera victoria, primera partida para la dupla Meizosa-Gatell. La conexión, ese híbrido Lugo-Cataluña. Bueno, partido muy disputado, muy disputón, como se suele decir, la verdad. Sí, señor. Nos ha gustado cómo empieza ahí Golazo, ahora. golazo de Bubi. No está todo dicho, señores. Bubi tiene cosas que decirnos todavía. Y tanto. Estaba ahí Raúl, qué bien reacción. Ahora qué bien Gol de Raúl, ese Raúl. 0-2. No quieren dejar escapar ahí este momento. Sí, buscan la reacción rápido. La otra pareja a veces se relaja un poquito. Se iguala la cosa. Qué paradón ahí ahora, qué complicado esa de Meizosa. Muy seguro, muy sobrio en todas las Golazo posiciones, de pero Raúl muy otra bien vez. Raúl de nuevo, le está encontrando Los muy bien huecos. los espacios, Está ahora tiró buscando los huecos. perfectamente ese amago. Qué bien, Bubi, qué bien. Yo creo que la tiene Gatell, que todavía no ha aparecido en ataque de momento. No la han dejado. No la han dejado. Fantástica apreciación. Sí, se la vuelve a quedar. Penaliza. Qué bien Meizosa ahora, qué paradón. No, se le quedó
ahí un poco mordidita. ¡Oh, qué paradón de nuevo de Meizosa! Muy seguro ahí, ¿eh? Sí, sí. Está salvando al equipo Meizosa ahora. Aguantando el temporal. Otra vez, por favor. Esta es importante, a ver qué hace. La primera que coge, la mueve. Golazo de Gatti. Están, no se han ido. Se puso nervioso. Madre mía, 1-3. Veremos si son capaces ahí de frenar otra vez el ímpetu de Gatell, porque sus posibilidades pasan un poco por eso, ¿no? Qué bien ahí Qué Raúl, bien, Raúl. respondiendo fuerte, asiente Meizosa. Esa fue buena, hay que reconocerlo. A ver, para Gatell. 100% de efectividad. 100%. 2 de 2. 2 de 2, las dos que cogió, Ay, es verdad. Gatell. Todos los goles valen lo mismo, pero cuando entran golazos siempre... Sí. Es Meizoso. Meizoso. Sí. Ya sabes, ya llevamos tantos partidos seguidos que ya bailan. Normal. Gol de Míralo. Meizoso, vaya golazo. Ahí lo tienes. Estábamos hablando de él y se dio cuenta. Claro, ha Sí. dicho, que me estáis mirando, aquí lo tenéis. Cambio al tercero. Lo sintió las vibraciones de su nombre. Ya están 3-4, igualaditos. ¿eh? Ya. 3-4. La verdad es que tiene una facilidad pasmosa el equipo de Gatell y Meizoso para... Paradón de Bubi. Sí. Cuando parece que no hay, están 3-4. Qué bien Y gol, ahora, bien, qué bien, Raúl. qué calma la de Raúl. Qué bien. Sí, mucha templanza. A Meizoso tienes que buscarle los huecos porque si no te, Sí, te ahoga. sí. Como le hagas, yo llevo jugando mucho con él y Javi también. Como le hagas muchos cambios fuertes, al final te va a parar. Sí. Hay que buscarle mucho las esquinas, mucho los huequecitos. Yo soy más de eso, además, más Ese que gol ha Javi sido- incluso. Ese gol ha sido muy a tu estilo. ¿eh? Muy a mi estilo, sí. Sí. La calma Bueno, que da de la la media. experiencia, ¿verdad, Bueno. Alberto? Yo le haría muchos más aún que Raúl, seguro. Porque lo conozco de hace, pues, yo qué sé, 40 años casi. Casi nada. Uy, a punto de salirle otra vez esa Raúl en el poste, qué pena. Pelota para Gatell, esto siempre es peligro, no le salió ahora, pero mantiene la pelota en la medular. Acaba de conectar con sus delanteros, estuvo muy hábil ahí Raúl bloqueando, no lo pudo ahora que le llega. Paradón de Bubi. Sí, paradón, Sí, está muy bien colocado en triángulo. Está bien, No Bubi. está siendo nada fácil contener Esta ya a cuesta Gatell, más, esta ya cuesta más. Por la presión que hablábamos antes, ahora no hay ventaja. ¿eh? Ahora no hay ventaja, Qué golazo ahí pero ahora bueno, de Gatell. ya la tercera, o sea. Sí. Que no sabes por dónde va a salir. Claro. Qué facilidad. Pero bueno, ya no es la de la primera partida, ya. Ya están 5-5. más. Ay, Bubi ahora se equivocó ahí con Ahora esa vienen bola. las bolas calientes. Sí. Claro. Bueno, La hora de la verdad. Exacto. La partida ya Estaba estaba dura. ahí esa L. ahora ya Bubi está. ¡Qué golazo! Y golazo de Bubi. Cómo sí, lo señor. celebra Qué ahí Raúl, paradón y qué sabía. golazo. Sabía que era importante. Recortar esa L es difícil, ¿eh? Al primero. Un golazo, ¿eh? Sí, señor. Cómo la remachó. Como si esto fuese la modalidad en movimiento. Claro, pero aquí si te la dejas, cuidado, con lo cual doble mérito. Uy. Junto ahí la carambola de jugarle una mala pasada. Bueno, qué golazo de Meizoso. Como un Meizoso en mi Uno vida. fácil. Parece que no está. Sí, sí. ¡Qué golazo! Bubi ¡Qué golazo de se lo Bubi! devuelve. Parece que hay. Ahí, al pique. Portero. Golpe a golpe. Golpe a golpe. Bueno, gol de Gatell. Golazo. El bicho. Se ha escuchado en todo el mercado. Sí, tremendo, ¿eh? Insistimos, mucho mérito en lo de Bubi porque tiene enfrente, vamos, de momento, y estoy aquí comentando con dos grandes delanteros, pero es que está jugando como Los Ángeles Gatell, ¿eh? Lo está haciendo muy fácil,
con muchísima elegancia, con muchísimo virtuosismo y difícil papeleta la de Bubi de momento. 7-7, tremendo. Además, esta combinación les favorece porque, claro, al delantero catalán no lo conocen de jugar todo el año. Claro. En cambio, el portero gallego sí que puede conocer a los otros. Encima, Meizoso es muy listo en estas partidas y si os dais de cuenta, a veces no tira gol, tira a quitarla para que la coja. ¿Ves? Ahí la tienes. Iba intención solo de quitar la bola, no de tirar a gol, de quitarla para que la coja su delantero. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Muchas partidas. Eso vale más eso que a lo mejor, no sé, a veces, hombre, te hace falta que el mortero te marque, no cabe duda, te ayuda muchísimo. Qué golazo, por pero favor. también te ayuda mucho a veces que te la quiten siempre de atrás. Muy importante. Están sudando los jugadores, ¿eh? Sí, sí, sí. Está apretada la cosa. Está apretada la cosa y la verdad que se suda. Esto es una bola clave. Ojo, cuidado. ¡Buah! Uy, qué golazo. Tremendo. Madre mía. Ahora sí que sí. Para esa. Con el mismo gesto del gol anterior, pero le hace justo lo contrario. Sí, tremendo, tremendo. 9-7. 9-7. Qué dominio de los tiempos, la verdad. Si no marcan ahora. Ese grito lo dice todo. No hace falta decir nada. Solo escuchar ese grito de rabia de Raúl. Pero aún queda partido. Uy, Bubi. ¿Se va a querer lucir o va a asegurar? Vamos a verlo. A ver. Quería la floritura, ¿eh? Es bueno y lo sabe, es bueno y lo sabe. Quiere acabar a lo grande. Mira Meizoso como Sabe la. que están las cámaras del Plus. Claro. Quiere hacer la de Yalmiña, la lambreta. Uy. Golazo. Qué golazo de Raúl. Cuidado que se puede Cuidado repetir. que hay partido. Ojo, cuidado, Ojo, cuidado. 9-8. Mira cómo, Bola mira cómo clave. tira a quitarla. A ver qué hace Bubi. Uy, el Bubi tira gol y casi lo marca. A ver, Raúl. Ay, Pues se le va para atrás. Raúl. Ahora hay presión. Ahora hay presión, ahora sí que hay presión. Ay, Ay, la Bubi. presión, la presión. Ay, qué paradón. Se veía que no estaba bien controlada, que se ve. Uy, Bubi, qué tiro. Qué paradón, Más madre bueno. mía. Raúl está un Está la poco, cosa no que coge arde. una. Ay, Uy. Gante la buscaba, Uy. la quiere, tiene ganas. Sí, pero esas cosas al final pueden complicarse. Mira, ahí lo tenemos. Emoción, mira. emoción, ¡Qué emoción. golazo! 9-9. Mira si se pueden Quien complicar. meta gana. Recordemos que la diferencia de 2 goles solo sería en caso de que se empate en esta partida. Exacto. Bubi y Raúl la tienen ahí. Uy, Máxima tensión, qué bonito, por favor. Aquí se la tiene que pasar. Muy bien. qué bien la pasó. El libro, el ABC. Aquí viene, qué Para dónde, paradón, Bubi. Bubi. Ahora solo falta que la marque. Le pides mucho ya, ¿eh? Ay, Bien, Bubi, pero aquí buscaba. vamos. ¡Oh! Golazo de Gate. ¿De qué planeta viniste, Gatel? Sí, señor. Definitivo ahí, golazo. Bueno, vaya partidazo, Wow, ¿eh? buenísima, buenísima. Tremendo, tremendo, qué espectáculo. Qué espectáculo. La verdad es que esta segunda partida ha sido espectacular. En ningún momento le perdió la cara al encuentro Bubi y Raúl. Llegaron a ponerse ahí a puntito de caramelo, pero bueno, Alberto, Javi al final no pudo ser. Es difícil, porque tenían que remontar un poco, les ha faltado un pelín de suerte y Sí. también eso influye. Es difícil, ahora al final Raúl no encontró el camino para coger esas bolas necesarias para poder definir y bueno, es un poquito también la suerte, digamos, no cabe duda, pero Gatti lo hizo muy bien, o sea, Sí, hubo ha un sido- gran enfrentamiento, la verdad. Ha sido un partido digno de este torneo donde hay muchísima calidad y insistimos en esto, es que son 16avos y es que el nivel es altísimo, Sí. nadie regala nada y acabamos de ver como Bubi y Raúl, que han jugado un muy buen partido, les ha resultado muy difícil para Meizoso y Gatel. Sí, señor. No sé si tenéis algo más que añadir sobre este partido. Poco más. Ya se ha visto Ya- todo. Ya se ha visto todo Sí. ahí Se ha visto que son en el candidatos, futbolín. ¿eh? Son candidatos. Para mí Exacto. sí. Lo que pasa es que A ver, siempre que termina un partido ahora, son de tanto nivel que, claro, siempre parece que el ganador es candidato. Claro, viene otro ganador que es igual de candidato. y es igual de Ese el candidato. A partir de estas eliminatorias, cualquiera de los que estuvimos, o yo perdí ahora, pero cualquiera de los que estamos, Javi igual,
tienes opción a ganar. O sea, Pero ya todos sabes, estuvimos ahí. Alberto, solo pierden los que juegan. No cabe duda, no cabe duda. Entonces nada, ya sabemos, a partir de ahora, otra vez lo mismo, es que Exacto. insistimos en esto, pero es que lo están viendo también los espectadores, la calidad de las partidas está siendo brillante y es que todo puede pasar. Todo, en cualquier momento, cualquiera te puede ganar, a cualquiera le puedes ganar, o sea, esto va un poco de... En el momento a lo mejor tienes esa racha dentro de esa racha, marcas y en otro momento no te entra, estás apagado por cualquier motivo y bueno, es digamos un futbolín. Es lo que queremos ver Es lo que todos queremos, en el exacto, torneo, es exacto. lo que queremos ver todos No en cabe el duda. torneo, tanto en directo aquí, que la verdad está siendo precioso el ambiente, la afluencia de la gente, el buen rollo que se respira, porque supongo que lo estarán viendo los espectadores a través del canal de YouTube. Partidazos todo, así Y que cuanto más avancemos, pues mejor todavía, Mejor. así que hay que estar Javi, ahí. Alberto, muchas gracias. No hay de Nos qué. vemos por aquí y nada, nosotros lo mismo. Una pausita de un par de segundos para preparar las cosas para la entrevista y estamos ya de vuelta. Pues ya estamos aquí con el gran protagonista, Gatel, ¿qué tal? Bueno, Muy bien. enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Partido complicado, ¿eh? Se estaba poniendo muy difícil. El primero quizás un poco más holgado, empezasteis muy fuerte, empezaste tú concretamente en ese momento killer, embocando a gol todo lo que te pasaba, pero la segunda se llegaron ahí a poner 9-9 en el marcador. Pues sí, había que finalizar. Bola que pillara tenía que finalizar. La verdad que ya todas las partidas son muy difíciles. Lo que comentábamos antes también con Javi y Alberto, hay muchísimo nivel. y Muchísimo. Es un gusto para nosotros que los estamos viendo, para los espectadores que lo están viendo a través de YouTube, pero supongo que también para vosotros es un gusto estar compitiendo contra gente de tanto nivel, ¿no? Pues Porque sí, eso al bueno. final, esta competitividad sana es lo que hace que uno saque lo mejor cuando tienes enfrente a un rival tan bueno como eran ellos. Eso es lo que más gusta, jugar contra los mejores. Eso es. Y bueno, tenemos que detenernos aquí un poquito para hablar de ¿Puedo ese... saludar o no? Por favor, saluda... Saludo a todos los del Pinchito, ¿eh? Pues explícales o explícanos también a todos esa magia que hacías adelante en la barra delantera, porque esos triple cambios, ya no solo con lo bien que visualmente, sino el tintineo de los jugadores, sonaba música, lo comentábamos con Javi y con Alberto. Bueno, la verdad que es un juego que es muy complicado y a mí se me da muy bien. Dicen que soy de los pocos que lo hace, ahora yo creo que hay ya mucha gente que lo hace como yo. Pero bueno, la verdad que tengo mucha seguridad con el control de bola y me la juego muchas veces. Pero salen bien y gustan. Eso es lo importante, hay que... Cuando entran uno se llena. Claro, hay que ser valiente y echarle lo que le hay que echar. No sé qué impresiones te deja este partido de cara a las siguientes eliminatorias, porque es lo que tú comentabas, hay mucho nivel al final. Ahora ya pasamos la barrera, ya empezamos en octavos, la cosa se empieza a complicar cada vez más. Yo tengo mucha confianza en mí, me estoy sintiendo muy bien todo el campeonato, con los cambios, los futbolines, y a intentar luchar para ganar. Bueno, pues a ver si hay suerte, te sonríes de la diosa Fortuna Pues y sí. nos sigues deleitando a los espectadores con esa
Bueno, con esa maravilla que hace Salante. Muchas gracias, Yatel, y nos vemos por aquí. Gracias a vosotros. Y nosotros nada, volvemos también en unos instantes con un nuevo partido.
Bueno, pues ahora sí, ya estamos aquí de vuelta y estoy con Javi de nuevo. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, pues con mucha expectativa. Y con Fer aquí. Partidaza. Sí, sí. Porque efectivamente, queridos y queridas telespectadores, primer partido que se emite de octavos y hay un derbi mediterráneo. Está por un lado Pichu y Jesús de Cataluña, que jugarán con los jugadores de azul, y por otra parte Álvaro y Borja de Valencia, jugadores amarillos. Vemos ahí ese duelo de los países catalanes y también un duelo de dos modelos diferentes. Una pareja de jugadores muy experimentados, muy habituados al juego en parado, y luego la gente de Valencia, Álvaro y Borja, pareja a seguir en este campeonato, muchísima juventud y que su especialidad es el movimiento. Vamos, un partidazo. Sí, sí. Muy guapa porque son dos estilos diferentes y a ver quién se lleva el gato al agua. ¿Cómo lo veis así un poco a priori? Yo me quedaría un poco a lo mejor con la diferencia a lo mejor de edad, a lo mejor entre las dos parejas. En el caso de Óscar y Jesús, a lo mejor un poco más la veteranía, un poquito más vieja escuela y llevar jugando al futbolín en esta modalidad desde hace mucho tiempo. Con lo cual considero que tienen un poquito las tablas de lo que se pide un poquito en esta modalidad, y en el caso de Álvaro y Borja son dos jugadores ya distintos, creados un poquito más de una manera más profesionalizada, como puede ser ahora ya el futbolín, ¿no? Donde no es como cuando nosotros empezamos a jugar a lo mejor, que era un poquito más amateur, y están como súper preparados, da igual en qué mesa los pongas, en qué modalidad, son gente súper preparada para dar el callo en esta partida. Bueno, lo importante es que va a ser un partidazo tremendo, como todos los que estamos viendo, pero claro, ahora octavos, y está ya todo preparado, jugadores listos, nos da el ok el colegiado, y la cosa ya empieza, ¿eh? Agárrense que vienen curvas. Primera posesión ahí para el equipo de los jovencísimos valencianos, Álvaro y Borja, Borja y Álvaro. Intenta atacar mucho con él, adelante Álvaro. Y L de la media. Primero recortada, madre mía. Empiezan fuerte, ¿eh? Yo creo que es fundamental un poquito que Borja empieza a ganar un poquito bolas de medio, meter goles de medio, porque yo creo que eso puede intimidar un poquito a Jesús Pichu. Intentaba ahí ahora Jesús, esa respuesta fantástica, la respuesta de Álvaro desde la portería, y ahora este peligro ahí en el medio. Ha hecho una palomita el portero, se ha tirado a buscarla. Porque claro, es un poco lo que comentáis, la gran virtud quizás de Borja en esta modalidad, un poco más allá de esas carencias, es que juega mucho con el medio y eso a lo mejor pilla un poco más desprevenido. ¡Qué golazo ahí ahora de Así Borja! es, pero para que veas la delantera también, Sí, sí. Pocas carencias, me parece a mí. Sí, muy pocas, te lo digo por experiencia, que me acaban de eliminar. Muy poquitas. Interesante también ese duelo del paradigma, ¿no? El viejo paradigma, a lo mejor, Pichu y Jesús, toda la vida jugando, frente a esta nueva camada de jugadores que ya se han iniciado en la versión más profesional, ¿no? De momento 3-0. Empiezan fuertes. Empiezan fuertes, ya sabes, la juventud siempre es muy impetuosa. Sí. Es fundamental, de todas maneras, Jesús y Pichu están como curtidos en 1000 batallas, claro, y no se les puede dar por... Se irán adaptando a la partida, ¿no? Según avance. Espectacular, espectacular. Tremendo. Vaya velocidad. Tremendo, ¿eh? De momento la verdad es que el inicio ha sido súper autoritario. Veremos si no se amilanan. Ahí vemos la respuesta rápido, bien, eso es lo que queremos, eso es siempre lo que tiene nos el gusta. golito Óscar, ¿verdad? Este siempre. Típico de... Sí. Cuando hace falta, ¿no? Exacto, para menos para meterse en la partida, porque si sacan ventaja luego le va a costar. Ahí que la tiene Borja. ¡Oh, madre mía! Es que este tío, con 4 cosas que haga delante, ya con lo que tiene en la media ya le llega. Para hacer daño realmente ya le llega. Tremendo, ¿eh? Aparte, compiten muy bien, es que no se ponen para nada nerviosos y... Es que ¿cuántos campeonatos llevan estos chavales jugados realmente? Lo juegan todo. Sí. Lo juegan y lo ganan. Y lo ganan. Ganar y volver a ganar. Exacto. La de Luis Aragonés. La escuela de Aragonés de allí en Valencia, que por supuesto también estuvo. Porque le queda ahí franca. Uy, le falló ahí un poco ese control a Jesús.
Yo creo que Jesús también se está adaptando un poquito, porque antes hablando un poquito con él ya me decía como en plan, bueno, tengo que jugar en el futbolín central, es un futbolín un poquito diferente, siendo la misma marca y modelo. Golazo ahí ahora con un poco de fortuna. Yo creo que muchas veces a Jesús le cuesta esa adaptación unas cuantas bolas. Es diésel, Jesús, ¿eh? A la que pase un poquito de tiempo, que gol de rebote, a la que pase un poquito de tiempo que le vaya cogiendo el feeling puede ser peligroso. Va a ser peligroso. 6-2 de momento. Sí, sí, tanto. No le está dando muchas opciones, la verdad, la joven pareja valenciana. Pero aún queda mucho por delante. Y es eso, al final lo que comentáis, la experiencia, quieras o no. Sí, hay partido. Los años son los años y eso no... Ni se compra ni se entrena. Esa es la ahí jugada. Ahora Jesús, con potencia, tenía ganas. O sea, especialidad de la casa, ese cambio. Tenía ganas ahí Jesús. Oscar, que tiene ahora la bola, es zurdo, pero maneja muy bien la diestra de todas formas. Zurdo al final. Sí, sí, sí. Mucho 3-2, ¿no? Exacto. 3-2. Pero siempre mete. Qué buena ahí ahora, cómo jugó el Chamago, qué buena. Ya se nota el público, ahí ya Corrillo viendo la Más partida. atentillo, sí. Qué buena ahí. 8-3, ¿no? Sí. Vienen fuertes desde Valencia. Las ayuditas de los porteros siempre se agradecen, ¿eh? Y este, su profesión es meter goles. De oficio goleador. Exacto, portero delantero como en el patio. Qué pena, la buscaba ahí Jesús ese cambio, no le salió, mantiene el esférico ahí, otra vez para Jesús. No está fino de momento. No le está saliendo, no. Tiene que ser duro también a nivel psicológico que empiecen tan fuertes tus rivales, ¿no? Sí, sí, sí. Que no les han dado opciones prácticamente, no. Ya parece que Pichu ya le ha ganado un poco en ese duelo defensa-delantera, un poco, ha igualado. Tampoco está sacando mucho a relucir ahí esa potencia en el medio y ahí viene el gol de Jesús. A la que Claro suba un sí. poquito va a haber partida realmente. 8-4. Lo que pasa es que en esta a lo mejor ya llegan un poco justos. Se les puso bastante a favor, es complicada. Estaba ahí de nuevo Pichu. Atemorizar ahí un poco, ojo que le queda franca ahí a Borja. Que bien de nuevo Pichu, que ya está mucho más consistente, mucho más sólido. Porque le queda ahí. Bueno, ya le ha parado 3 Sí, seguidas. sí, no. Ahora a Borja le está costando mucho en la línea de adelante. Buen bloqueo ahí ahora, sin embargo, de Borja. Estaba ahí. Qué buena la respuesta de Pichu. Qué buena de nuevo. Recursos en movimiento, aplicados al parado. Ahí. Lo que queremos, polivalencia, espectáculo. Eso es. ¡Qué golazo! Pichu salvavidas, ya van 3 en esta partida. Bueno, pues puede haber partido. Sí, sí. 8-5. El ímpetu contra la sabiduría y la paciencia. Le decís Tomahawk en Cataluña cuando hace el tiro ese. Sí, es su especialidad, es que el que va a toda velocidad, digamos, con mucha potencia, es el tomahawk del Pichurri. Ahora Pichu aguantando al equipo, ¿eh? Estaba ahí de nuevo con potencia, sacando ahí esa derecha a relucir. Menos mal que es zurdo. ¡Oh! ¡Qué golazo! Madre mía. Tremendo Borja. Yo al menos no sé ni por dónde ha entrado, ¿eh? Yo creo que hizo un 3-2, no, Sí, pero al corto. Al puede corto, ser, yo pues creo puede que sí. ser, porque no veas qué velocidad. Sí, qué velocidad, ¿eh? Tremendo, 9-5. Ha sido muy psicológico este gol, ¿eh? Sí, este era complicado ya. Se la pasa a la Sí, media. a la que le- ¡Oh! Madre mía.
Es que a la que le pran 2 o 3 delante se cansa y dice si aquí la meto. Espectacular. Bueno, va a ser otra partida, yo creo. Esto la primera no creo que se repita y yo creo que ya van a subir un poquito el nivel. Y va a coger más bolas Jesús, que tampoco tuvo muchas bolas. Efectivamente, veremos cómo empieza ahora la pareja catalana. Federico ahí con Pichu, a ver si le llega ahí a Jesús. Si puede contrariar, pero es que no. Hace mucho daño desde la barra de la media. Sí. Vuela como una mariposa y pica como una abeja, ese jugador del medio de Borja, tremendo. Y los de las esquinas, todos casi. Tremendo. No se la pasa, pero chuta muy bien. Oh, Jesús, esta es importante, y lo sabe. Bien Jesús ahí. Se queda ahí un poco parada. Bueno, a ver ahora. Tienen bola para ponerse por delante. Qué bien, ahí se le quedó un poquito largo el cambio, qué pena. Porque puede aprovecharlo. Bola importante, buena defensa ahí ahora de Álvaro, sin embargo. Eso es un gol de reflejos espectacular. Ahí se nota el movimiento. Sí, y que se conocen, porque cuando uno chuta, el otro ya está esperando para ver si le cae. ¡Golazo de Pichu! Bueno. Pues está aguantando la partida. Acción, reacción. Sí, Jesús aterriza. Uy, buscaba ahí ahora. No cayó en la trampa. El toquecito, muy bien Pichu. Está fuerte, está manteniendo. Ojo, va buscando ahí de nuevo ese gol, Cuidado. Sí, sabe que el equipo lo necesita y va a buscarlo. A ver si logra conectar ahí también un par de acciones Jesús arriba para acompañar a Pichu, si no lo van a tener francamente difícil. Qué bien, de nuevo Pichu, qué paradón. Ahora, esta es importante. Esta es la tuya, Jesús. ¡Oh! Quería el amago por el medio, pero el portero no ha caído en la trampa. Estuvo rápido ahí Álvaro, Mucha agilidad. Y la rescata. Qué bien ahí ahora esa defensa de Jesús. Bueno. Vaya doble, Están intratables. 3-2. Es que la pena es que no está cogiendo muchas bolas Jesús realmente. Sí. Y las que está cogiendo realmente está eligiendo un poquito más jugar piques que cambios, cuando a lo mejor a un portero tipo Álvaro sería mejor romper más cambios y menos piques. Sí, eso es que falta confianza, a veces pasa. Veremos si sube ahí un poco la confianza, porque el equipo catalán necesita todo lo que tenga para vencer a estos animales. Tremendo. Los que no necesitan confianza son ellos. No. Van sobrados. Vestidos de blanco, como el Valencia. Se le va a la madera. Bien Jesús defendiendo ahí a Borja. Bueno, hay que lucharlas, Esa es, qué pena, buscaba ahí ese cambio, no le salió. Qué bueno el bloqueo ahí con la defensa, con el jugador 2 de la defensa de Pichu, pero mantiene el esférico ahí en el medio. Se la quiere hacer, qué paradón de nuevo, qué difícil es sacar esa. ¡Qué golazo! Cucharilla le llamamos aquí a cuando alguien chuta desde la barra de la defensa y es remachada la pelota por la barra de la media o desde cualquier barra de cualquier jugador rival. Qué velocidad de reacción ahí, Sí, bueno. ¡Qué golazo de nuevo de Pichu! Se sacó la espinita, Óscar. Cuando la tiene Borja en la media, es que no sabes en qué momento, ¿ves? En qué momento va a ejecutar, no se sabe. No sabes por dónde va a salir.
porque la busca y qué golazo de nuevo. Además lo hace a una velocidad tan rápida que no sabes muy bien. Sí, y se cruza la bola. Ese 2-3 rapidísimo, qué buena. Bueno, y ahora. Un poquito de suerte. Bueno, la suerte hace falta en la vida siempre, ya lo sabes. Lo estamos viendo a lo largo de todo Siempre. el torneo. Buena, y ahora reacción, a ver si consigue engancharse de alguna manera el equipo, la pareja catalana, porque llevan todo el partido, toda la eliminatoria a remolque. Eso también cansa. Sí, mentalmente cansa, es verdad. Y este golpe ha dolido. ¡Auch! Se ha escuchado. Álvaro no se deja ninguna bola, prácticamente. Saben que... No, y ni siquiera son muy impetuosos celebrando, o sea, saben a lo que están, Son máquinas. están concentrados. Sí, los hombres de hielo. Son Yo creo que máquinas, acaba la sí. partida y les tiene que decir alguien que acabó para que son salgan de- del futbolín. No son de Valencia, son de Finlandia, que no nos engañen. Nada, estos chicos llevan mucho tiempo, empezaron ya muy críos, su padre ya los llevaba a los torneos y la verdad es que empezaron ya otro rollo. Claro, o sea, si, cogieron el si ya te educas en un clima de competición, ya. Claro, es un día más en la oficina. Sí. ¡Oh! Canela en rama. Dilo tú, Golazo. Javi, dilo tú que a mí me da la risa. Madre Otro día mía. en la oficina. Parece el mismo doble de antes, pero lo ha hecho a otra altura, muy diferente realmente, y por eso lo ha metido. Y está con confianza ya, porque, a ver, ve la partida muy favorable, complicado. Bueno. Álvaro, golazo. Sí, sí, no. Suma y sigue. Tranquilísimo, tranquilísimo. A mí me tiene como muchísimo mérito Álvaro también, porque realmente suele jugar con dos defensas, muchos campeonatos de Claro. F5 con dos defensas atrás y verlo chutar así con tres, Claro, con lo que cambia supone mucho el cambio, sí. esa diferencia del F4 al F5, quieras que no, varía la estructura de pensar el juego. Y tanto. La quiere finalizar, Sí. Borja, Y y la ¡oh! finaliza. Buah, marca de la Tremendo, casa. tremendo. Vaya L. Qué golazo. Pues bueno, esto ha sido todo. Bueno, a Javi lo tengo visto muchas veces, aún te vi hace poco en un vídeo dirigir las L's, a mí me parece complicadísimo y en este caso Borja hizo 4 y metió las 4. A mí todo lo que sea llevar la inercia de la barra hacia un lado y recortarla hacia el otro me parece complicadísimo. La verdad es que Bueno, no. estaré limitado yo también, ¿sabes? Pero es muy difícil luego jugar las bolas a distintos palos a una velocidad intermedia alta. La pone donde quiere, pero cuando quiere además, que es lo más difícil, porque la tiene tan controlada que no sabes si viene ahora o un segundo después y eso complica mucho. Muy bien. Donde quiere, cuando quiere y como quiere. Exacto. Es que- difícil así. Sí, sí. No sé si esperabais un poco más de resistencia o de competición. La verdad es que desde el minuto 1, la pareja de Valenciana. Se es les que- puso muy a favor y realmente es un equipo que es muy acostumbrado, muy diseñado para ganar partidas automáticamente y como no les cortes, yo creo, como no les cortes el ritmo muy al principio de que los lleves ahí Totalmente. apurados, que se vienen súper arriba y son muy complicados. Es que es eso, al final es que no han tenido ese momento. Hubo ahí un momento que sí que quizás Pichu sostenía más al equipo, parecía que sí tenían un poco de suerte, pero al final se han impuesto. Claramente, esta la Sí, verdad es que ha sí. sido muy clara. Sí, ha sido una victoria muy clara, muy merecida. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Cada vez que vemos un partido parece que es el favorito y al siguiente es que viene otro favorito, Sí, pero... sí. Pero bueno, guerra van a dar seguro. Sí, Álvaro y Borja. Buah, el que quiera ganarles va a tener que jugar muy De bien. momento han sido los más solventes a nivel de que, pues por lo que sea, han encontrado más facilidades en su juego y no han tenido tanta resistencia del rival. Veremos si puede mantener ese ritmo a partir de ahora. Y además tienen la confianza, bajo mi punto de vista, para mí, por más que tal, ya vienen de ganarle a una super mega pareja como son Javi, que lo tengo aquí a la izquierda, y Tori. Y ahora ganando a Jesús y Pichu, yo me imagino que esta gente no tendrá... Yo creo que me no miran ni imagino el que no tendrá cuadrante. ningún tipo de temor a... Ah. Le ganó a gente que ya lleva como 20 campeonatos nacionales de parado entre todos,
sintiéndose realmente capacitados. Yo no creo que tengan que tener. Creo que no ganaron, corregirme, pero yo creo que no ganaron un torneo grande de parado, pero puede ser el primero, maestros. ¿Por qué no este tercera edición del Maestros del Norte? Puede ser. Bueno, sea lo que sea, aquí estaremos para verlo. Javi, Fer, muchísimas gracias. Vosotros. Y nada, ahora en breves instantes intentaremos hablar con una de estas máquinas valencianas a ver qué opinan ellos, cómo lo ven. Que te digan el secreto. Hasta ahora. Hasta ahora, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí con Borja, uno de los componentes de esa pareja, de ese dúo de hermanos. Sí. ¿Qué tal, Borja? Enhorabuena. Muchas gracias, muy bien. Partido que, bueno, había cierta expectación, pensábamos que iba a ser más competido, ¿no? Eran dos estilos muy diferentes, ellos jugadores de toda la vida de parado, jugadores muy veteranos, vosotros muy jóvenes y más quizás especializados en movimiento, pero al final os ha salido bastante de cara. Sí, a ver, sobre todo en esta modalidad, aunque no hayamos jugado mucho, ¿no? Pero bueno, sí que pues controlar la partida es muy importante en esta modalidad, porque igual empiezas ya que se te va la bola, que ellos tienen el control de bola y ya la partida, a partir de ahí ya cambiarla es bastante complicado, aunque bueno, son a 10 goles, pero complicado. Bueno, además para vosotros
acostumbrados quizás más a la modalidad F5, que es una distribución diferente de los jugadores, especialidades en lo que, como tú dices, bueno, en parado, en movimiento hay diferencias importantes, pero no fueron capaces vuestros rivales de generar vuestra resistencia. Y bueno, también importante destacar esa rivalidad mediterránea de los países catalanes, Valencia-Cataluña, se lo lleva a Valencia. ¿Os esperabais quizás un poco más de dificultad? No digo que no haya habido dificultad, no, pero como que dio la sensación a lo largo del partido de que nunca estuvieron demasiado cerca de hacer frente realmente. Es que, a ver, en esta modalidad varía mucho. Si el otro no tiene la posesión, que la tienes tú, la partida la vas controlando y, sobre todo, te la llevas a, por ejemplo, mi juego, ¿no?, que es más la modalidad de movimiento, pues al fin y al cabo es jugar contra su juego de parado con la delantera ante mi juego de movimiento de la media, ¿no? Entonces es ahí una pelea, pues bueno. Bueno, un duelo de estilos diferentes. Sí, eso es. Y al final, bueno, fue más allá de que a lo mejor no hubiese tanta competitividad como en otros duelos anteriores, fue precioso de ver. No sé, ¿qué sensaciones te deja de cara a las siguientes fases? Porque también, bueno, eliminasteis el anterior a unos rivales complicados, como era Javi de Cataluña, o sea, gente con mucho nivel y que lleva muchos años en torneos de parado. ¿Crees que os vais a encontrar más dificultades ahora que ya empezamos cuartos de final, semifinales? Sí, a ver, bueno, es que también, aunque no hayamos jugado mucho a esta modalidad, ¿no?, ya esa competitividad y saber jugar estas partidas, ¿no?, que vienen ahora, las últimas, que bueno, igual la gente se puede poner más nerviosa, ¿no?, o algo. Aunque no hayamos jugado mucho, pero sí que hemos jugado en las otras modalidades estas partidas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también da una tranquilidad para... Claro, porque no está mal recordar que eso, que a pesar de vuestra juventud, realmente lleváis compitiendo o os habéis educado en el futbolín, en este deporte, ya en lo que es un circuito más profesional, más de competición. Entonces, claro, eso ya lo tenéis un poco más asumido. De hecho, era algo que nos llamaba la atención a Javi, a Fer, la frialdad, ¿no? En momentos así más clave, como ni os despeinabas, ¿no? Entonces, claro, no deja de resultar a veces, a lo mejor quizás un poco llamativo, que es eso, que a pesar de la juventud tengáis ya tantas tablas de competiciones serias y bastante profesionales como es esta. A ver, nosotros llevamos, pues, no sé si 8 años o ya cerca, ¿no? Y compitiendo, pues, 7 años, ¿no? Y, pues, a ver, ya son años, ¿no? Porque prácticamente, más o menos, cada 2 fines de semana hay un torneo. Entonces, claro, todo eso durante esos años, si vas a casi todos, ¿no?, pues eso te va haciendo a ti, pues, más fuerte, ¿no?, cuando llega todo esto. Pues bueno, nada, Javi, ya te dejo ir a descansar, suerte en lo que queda y a ver si nos vemos por aquí de nuevo, ¿vale? Claro, hombre. Y nada, nosotros hacemos ahora también un breve parón para la publicidad y ya en breves momentos estamos dispuestos con otro partido de octavos de final de esta categoría Pro.
Pues ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal, Blanquito? ¿Qué tal, Javi? Una jornada más, ¿no? Una jornada más, una menos. Y no por nada, porque ya estamos en semifinales y la cosa ya sí que está ardiente, ardiente. Sí, y tenemos aquí, pues bueno, a la pareja última que acabamos de ver, a los hermanos García, que nos acaban de deleitar al mismo tiempo, bueno, deleitar a los espectadores y asustar a los rivales, porque no le dieron opciones a dos jugadores tan experimentados como Pichu y Jesús, y enfrente van a tener a Dani y Víctor de Valladolid. Víctor y Dani de Valladolid, jugadores amarillos, Álvaro y Borja, jugadores azules. ¿Os atrevéis a hacer algún tipo de pronóstico llegados a este momento de la competición? Es difícil, porque vienen los García de jugar muy muy bien, pero claro, delante tienen a una pareja que para mí es la pareja de moda, que vienen de ganar muchos campeonatos muy buenos, con lo cual es que va a estar esto muy muy igualado, diría. La verdad es que vienen los dos muy fuertes, cada uno además en sus modalidades, en diferentes futbolines, han ganado los últimos campeonatos donde han ido cada uno a lo suyo, e incluso la partida anterior que pude estar arbitrando, la de Víctor y de Dani, la ganaron pero muy holgadamente, igual que los García, vienen los dos, pero para arriba totalmente. Ahora veremos a ver quién se lleva gato al agua. Al estar aquí ya en Galicia os estáis convirtiendo un poco en gallegos, ¿no? No se sabe si subís o si bajáis, no os mojáis en esta opinión, pero eso sí, lo que sí sabemos es que quien va a ganar va a ser el espectáculo, porque esta semifinal tiene pinta de ser trepidante. Está todo ya listo, vemos cómo se saludan los jugadores, está preparado el árbitro, todo listo para que comience aquí el partido. Y tienen todos un juego muy espectacular, muy de florituras. O sea que... Sí, la verdad es que cada uno en lo suyo. Los García en la media, cosa increíble. Pitufo adelante. Empieza fuerte ahí ahora Valladolid. No se las muy piensa. bien, Víctor. Veremos ahí si son capaces de imponerse ahí en este... Si además lo más normal es que Dani haga como siempre a Víctor, le dé muchas bolas, intenta pasárselas siempre por la esquina, como va exactamente eso. Y Víctor tiene un pase muy controlado hacia adelante y uno jugará sobre todo mucho de adelante y los García mucho de media. Sí, bueno, les interesa tener posesión a la pareja de Valladolid para intentar que la bola llegue adelante y ahí hacer daño. Veremos a ver si los hermanos consiguen contrarrestar un poquito el ritmo que le van a poner los de Valladolid, que será un poquito más lento para hacer llegar la bola adelante, y ellos intentarán acelerar el ritmo de la partida. Vemos ahí ahora de nuevo Víctor. Está decidiendo muy bien y muy fácil, ¿no? O sea, están un poco partiendo de esa premisa, menos es más, intentar no complicarse y jugar sus virtudes, a ver si son capaces de llevar a los jovencísimos hermanos, pero sobradamente preparados para... Vemos ahí de nuevo 3-0, Ojo, cuidado. Lo tienen muy claro, han conseguido ahí ahora ese gol. Bastante rápido, no lo hemos visto bien, pero empieza fuerte la cosa, Partida con ritmo, sí. Nos gusta el ritmo, nos gustan los goles. El rock and roll. Eso es, que no pare el rock and roll. A ver, el hermano, ¿qué tal se defiende adelante? El amago, pero no se fue. Le gusta mucho el hacer el amago con el 2 y la L con el 2. Sí. Muy típico de F5, que es la modalidad que ellos sobre todo son los Reyes a nivel de España. Vale. Y la verdad es que es lo que una de las cosas que más le gusta hacer desde adelante. Al palo. Estaba ahí ahora sorprendente de nuevo desde el medio. Veremos si es capaz de sacarle provecho a esa diferencia que tiene del movimiento y que en la partida anterior por lo menos fue fundamental. Y en el resto de partidas de eliminatorias, que te voy a decir, Javi, que no sepas. Lo hemos sufrido en carnes propias. La única ventaja aquí sí que es verdad que Víctor, por ejemplo, juega las dos modalidades, tanto parado como movimiento, entonces sí que es verdad que de media le va a cubrir bastante mejor que... Ese contraparte, a lo mejor es el antídoto que necesitaban los jovencísimos hermanos. Es que tiene una mano, el delantero tiene una mano espectacular, o sea, tiene una habilidad ese pase, puede hacer lo que quiera en la media. Ahí la juega Víctor. Golazo. Imponiendo la ley marcial aquí. Sí. Buen pase, buen gol.
Hablando entre ellos por primera vez los hermanos. Sí, algún ajuste habrán hecho. Tremendo Víctor de momento y que... Qué golazo, Ya sabemos lo que le ha dicho, ayúdame, que está difícil Métela la cosa. Brother, métela tú. Buenísimo, ahí, 5-2 de momento. Pero ya sabemos que los hermanos son pues una pisonadora en silencio, pero con contundencia. Qué bueno, amaga el pase, se la da el Ahí hermano. ahora en el medio. Bueno. Uf, qué paradón, de Dani ahora, qué buena. Sí, sí, por intuición. Bola Víctor y Víctor pase, perfecto. Está buscando mucho ese pase despacito por la banda, pegadita. No están siendo capaces de interceptarlo de momento los hermanos García. Es que la verdad es que tanto Dani como Víctor probablemente sea la pareja que a la hora de tener posesión de bola, el portero al delantero, que es importante parado, son los mejores. Víctor de nuevo. Virtuosismo. A ver si penaliza esta bola. La pelota franca, qué buena, qué amago, cómo se la comió ahí, Sí, sí. Qué buena, Víctor. Eso duele porque te dejas la bola y te la enchufan. Parece que estás cubriendo en el sitio y aún así tiene mucho repertorio. Se han empezado muy fuerte los de Valladolid, Sí, sí. Y si en la partida anterior aún comentaba Javi que parecían de hielo, pues bueno, ahora ya los estamos viendo gesticular bastante más, Sí. Qué golazo ahí ahora. Ahí. Que tengan cuidado la pareja Valle y Soletana porque a lo mejor despiertan al Kraken. Tremendo. Pelota de nuevo para Víctor, que juega ahí con el 4, que buscaba el 4-3 bonito, despacito. Curioso el estilo de juego de Víctor, ¿no? Como muy... digamos, no muy rimbombante, tranquilo, pero... Pero efectivo, De momento no lo está pudiendo detectar Álvaro, Sí, sí. El problema es que tiene la bola la mueve con mucha tranquilidad y sin embargo luego al momento que va a hacer el cambio la muñeca se le acelera a 1000 por mil, o sea, la hace rapidísimo, o sea, no necesita tener la bola que esté moviéndose mucho. El arranque. Qué buena ahí ahora, ese 2-3, qué buena. Se nota que ya el público... Esto es unas semis. Ya no estamos de broma aquí, Aquí... Nunca estuvimos de broma, pero ahora mucho menos. Más que más son dos parejas que al público les gusta mucho verlos. Claro. O sea, qué buena ahí ahora. 8-4. Esta bola es crucial. Si quieres seguir vivo, sí. Estuvo rápido ahí el hermano. Sí, casi se le complica ahí. Buscando ahí en medio esa zona de incidencia. Pero bueno, es lo que comentabais antes. Está cubriendo muy bien también Víctor ahí con el medio. Sí, le va a la línea costar. defensiva. ¡Qué buena, Víctor! Muy bien, muy efectivo. 9-4, sí. No está dando opción, Que prácticamente está haciendo bola a gol. Muy complicado. Estando a ese nivel. Qué bien ahí ahora, amagó perfectamente. Se la comió Dani, 9-5. Está difícil, pero bueno. A ver quién se atreve a decir que no son capaces estos jovencísimos jugadores de darle la vuelta después de lo que hemos visto. A ver quién se atreve. Pues Víctor se atreve. Víctor se atreve, les dice, ojo, cuidado. Suben los decibelios, ya se nota. Sí. Empiezas a querer más y más. Sí. Hay ambientizo bueno, que haya bueno. Es que está muy, tiene un nivel, ahora mismo Víctor además está en auge, o sea, Sí, le sale todo, le está cruzando todos los cambios, o sea, para un lado, para el otro, amagando y están ahí hablando. De esta manera va a ser muy complicado que puedan remontar. A ver cómo reaccionan los hermanos García. Pues de momento con un paradón. Importantísima estas 2-3 primeras bolas, Sí. Seguirá la dinámica mira igual. Cómo mueve, mira cómo mueve ahí la... Vaya. Nada. Le está haciendo pupita. Es que es como una de cal y una de arena. Hoy Víctor está intransigente.
Buscaba ahí Borja sorprender. Los palos no desde se el medio. cubren. Le está costando conectar con el medio a Borja, Es que no es lo mismo saber que el delantero de tu contrario tiene que te hace casi bola gol. Esa me la acaba de dedicar, Sí. Borja, me la acaba de dedicar. Han retumbado las murallas de Lugo con esa, madre mía. Tremenda, tremenda. Esa L al palo corto, casi no había espacio. Buenísima. A ver, ahí buscaba. Dani, que parece que no haga gran cosa, pero es que lo hace todo bien. Sí. Míralo, eso de pase es dificilísimo, porque No es- va presionado. No esperes a lo mejor que sea un Tomás, Exacto. por decirlo así, pero es un 8. O sea, de un Sí. 8 no baja, está Sí, en sí. un 8 siempre. Él intenta siempre en su sitio, intenta que si tiene que metérsela sea una cosa un cambio muy largo, o sea, es increíble. Y No de tiene vez en cuando te protagonismo. suelta un latigazo desde atrás cuando cree que es necesario. Como buscaba ahí, qué velocidad de movimiento en la mano. Sí, sí, mira, mira, pam, pam, pam. Pero está aguantando muy bien, No se está hablando a lo mejor tanto de... Oh, qué Víctor. bonito. Páralo, Víctor, páralo. Es que el problema de ese amago que tienes es que desde atrás lo mejor que puedes hacer para la gente que juega así es cubrirlo con el 3, o sea, con tu 1, digamos, cuando estás de portero. Si no te abres mucho y pones la defensa delante tal, al final te acaba entrando en diagonal. 2-2. ¿Cómo ha cambiado la dinámica de esta, de la primera partida, Sí, Tremendo. No se regala ni una pelota ahora mismo. ¡Oh! ¡Magia! Grito ahí ahora de Dani, bola crucial y lo saben. 3-2 arriba otra vez. Veremos cómo reaccionan los jovencísimos jugadores. Uy, al palo. Los palos no se cubren. Llevaba veneno eso, ojo, cuidado. Creo que va a haber que cambiar el palo en la siguiente partida. Y gol. Golazo. Pues así reaccionan los campeones valencianos. No van a dar su brazo a torcer de manera tan fácil. Ahí, así, a eso es lo que ahí es donde Qué tiene bien que ahí cubrir. ahora Álvaro. Buena, bien. Muy bien Dani en defensa, Muy bien, muy sólido. Procederá con el pase. Sacó bola. Es un pase a la delantera. Sí. Oh, se fue fuera. Posesión, ahí se ha perdido la bolita. Pequeños comentarios, para Sí. esos pequeños ajustes que pueden cambiar la partida. Y comentar también el corrillo de personas que hay alrededor de la mesa ahora mismo. Espectacular. Sí, sí. Y el silencio que hay, ¿verdad? Todo el mundo pendiente Sí, sí. de cada lo que uno es un acontece espectáculo. ahí en el terreno de juego. Cortesía de Tsunami, como no, patrocinador principal. La había visto. Sí, sí. Parece que se está adaptando un poquito ¡Oh! a los campos. Respuesta inmediata. Vaya cohete. ¡Pum, pam! No hay descanso aquí. Al segundo golazo, el segundo palo. Es que además son dos parejas que se conocen, o sea, a la perfección. Donde falla uno, donde falla el otro. Mucho trabajo ahí de scouting, muchas partidas enfrentándose. Algo más que una rivalidad. Ahora, por ejemplo, le está obligando a Víctor a buscarlo de otra manera, Víctor. por lo menos. Está intratable, Víctor, intratable. Madre mía. Uf, qué manera de tirar. Estaba ahí ahora Álvaro, pero muy bien Víctor en esa primera cobertura también. Qué paradón. Se ha tirado, se ha ¡Qué tirado. paradón! Ha ido con Uy. todo. Esto coge ritmo, madre mía, si pestañas te lo pierdes. Y parecían muditos. Madre mía, cómo estamos. De palo a palo y tiro porque lo lleva la corriente. Cuidado con esta que se la ha dejado. No le
puedes dar eso a Víctor ahora, no lo puedes hacer. Penaliza el error. Te castiga, te punisher. Vaya carambola ahí, 6-4. Está precioso el partido, ¿eh? Sí, muy bonito. Mucho ritmo, un ritmo que... Madre mía. Se nota esa tensión, ¿eh? Cada bola es como si fuera la última. Ahí. Se les va la vida en cada bola. Bueno, también hay que buscarla. Sí. Ay, la carambola. Pequeño puntín de suerte siempre hace falta. 6-5. Para los que digan que el parado es aburrido, pues que vean la partida. Las partidas que hemos retransmitido hoy de parado han tenido de todo menos aburrimiento. Pequeño fallo. Si es capaz de... Qué control, la mueve. Se puede aventuarlo. Si son capaces los hermanos de hacer efectiva esta bola... Es fundamental esta. Se ha acostado ahí. Va rodando y la paran. Ahora molesta todo, ¿verdad? Ahora no está la cosa para... Les molesta la vida. Le obligan a tocar pared para que empiece jugada. ¡Qué ¡Oh, bueno, ya! Víctor, por favor! La torre a la contra, eso es demoledor. ¡Pero Víctor! ¡Pero Víctor! Y ahora Borja. Uy. ¡Qué paradón de Dani, por Dios! Sí. Bien visto y bien estado en su sitio. No cedió ahí a esa L, ¿eh? No se comió el amago. Lo vuelve a intentar. Fantástico el bloqueo ahora de Víctor. Qué bien, ahora que le queda. Cuidado que tal y como está ahora puede ser definitivo y no la falla, no la falla. Bola, gol. Es el killer, es el killer. El portero había acertado la posición, pero aún así entró. Tienen que darle un par de besos a ese palo izquierdo. Me parece que sí. Porque ya les ha salvado un par de ellas. Vaya. Esto está a punto de caramelo. 9-5. Se ha puesto muy lo cuesta tienen arriba. en la palma de la mano. Casi lo tocan con las yemas. Pero queda mucho todavía. Queda Víctor, ojo, cuidado, que puede ser bola de final. Niegan con la cabeza los hermanos García. Y Víctor la mete. Pues bueno. También vale. Bueno, al final ha sido incluso más placentero de lo que esperábamos, la verdad. Increíble, ¿eh? Esta final ya tenemos uno de los finalistas, se saludan ahí. Increíble el partido de Víctor, muy bien también por supuesto Dani, pero es que Víctor no ha perdonado, no les ha dado opción. Lleva un campeonato, pero excelso. Desde que empezó por la mañana hasta ahora, impecable. Bueno, que cuando está ¿hay iluminado... una clave del partido que acabamos? Algo que creáis, ¿qué creéis que les ha podido fallar ahora a los hermanos García? La posesión de los de Valladolid, o sea, bola, la manera que tienen de pasar, bola que tiene atrás Dani, dársela a su compañero que sabe que de 10 bolas te va a pasar 9, el número de bolas que tiene adelante, encima, estando fino como está, es muy complicado ganarles así, o sea, es muy complicado. Sí, es que dentro de cada partida hay una estrategia que se habla antes de empezar y en este caso a los de Valladolid les ha salido muy bien, han tenido posesión, han bajado el ritmo de la partida y adelante a por faena. Sí, no, han manejado los tempos perfectamente. Y es que, insisto, arriba lo de Víctor ha sido un poco, nos llamó mucho la atención, también estabais vosotros comentándolo cuando estaba Galet de Cataluña. Diferente estilo, mucho menos virtuoso en ese 3-4 cambio, pero a nivel de efectividad y de simpleza, lo que es un killer de toda la vida. Claro, no voy a hacer una frivolidad, no me hace falta, pero voy a meterte siempre que tenga opciones. Sí. No sé si se sabe ya exactamente cuál es el rival que van a tener en la final, si todavía está por decidir. Creo que pero queda la otra semifinal. Queda la otra semifinal que vendrá ahora, pero bueno, es que si está Víctor, un delantero así con este nivel... También es verdad que hay un punto a favor, que el portero a lo mejor contra el que juegue sea totalmente preparado y que esté acostumbrado a jugar contra él. Además, ellos, la gran ventaja que tienen los hermanos es que es verdad que son competitivos en cualquier momento, en cualquier modalidad y demás, pero contra un delantero como Víctor tienes que ser
un portero de parado cerrado, o sea, claro. de la modalidad. Para poderle parar, y encima más un día como hoy, que está que bola que Está coge, que bola se gol, sale. necesitas, vamos, todavía más templanza que ellos, pausar más todavía la partida y encima pararlo, claro, lógicamente. Bueno, Blanquito, Javi, Un placer. gracias de nuevo por Un vuestros placer. acertados comentarios. Y nada, vamos a ver si en un par de minutos estamos aquí hablando con Víctor o Dani, que nos hablen de ese pase a la final, a ver cómo afrontan esta gran final. Y esto no para, estamos aquí y aún queda mucho pescado que vender. Así que nada, nos vemos a la vuelta de publicidad con uno de los protagonistas de esta semifinal, de esta primera semifinal. Y nada, un minutito, volvemos en nada. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, esta ocasión con Dani, portero del equipo ganador, equipo de Valladolid. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, impresiones ahí de esta semifinal, porque además os enfrentabais a uno de los cocos, los hermanos García, que no habían dado opción a parejas de parado, propiamente de la especialidad de parado, que venían muy fuertes, y la verdad es que habéis controlado bastante el partido. ¿Impresiones así a bote pronto? A ver, de primeras, pues la verdad que el partido nosotros lo íbamos a plantear como un poco más tranquilo, porque ellos están acostumbrados a jugar en movimiento mucho más rápido, y entonces nuestra estrategia de primeras era pues parar un poquito la partida, porque si te metes en su juego de jugar rápido, al final te van a ganar. Al final es gente muy incómoda de jugar porque no están acostumbrados a jugar la modalidad de parado, entonces la gente de parado tiene como unos mecanismos, unas jugadas específicas que son las que estamos acostumbradas a parar, y la gente de movimiento
juega de otra manera que es más complicado de tapar porque no estamos acostumbrados. Hacen cosas que no suele ser lo común. Lo bueno que los porteros no paran tanto como los de parado. Justo era una de las cosas que señalaba antes Blanquito y Javi en los comentarios, que claro, al final cuando tienes un delantero de la categoría de Víctor, que ha hecho un auténtico partidazo, que es muy bueno y que está especialmente fino en el día de hoy, a porteros que no son propiamente de la especialidad de parado, les complica mucho, porque claro, es completamente diferente, ahí está una de las claves. Sin embargo, también me resulta curioso eso que comentábamos ahora fuera de cámara, que en estas semifinales de modalidad parado, al final ha habido 3 equipos que son más especialistas, por decirlo de algún modo, en la modalidad de movimiento, y solo vosotros en parado. Curioso, ¿no? A ver, la cosa es que nosotros en parado siempre tendemos a pasar la bola de la media a la delantera. Entonces, como quien dice, la izquierda queda un poco descubierta. Claro, entonces la gente de movimiento está muy acostumbrada a tirar con la izquierda. Entonces, la gente de parado que está acostumbrada, que solo le tiran de la delantera porque con la izquierda nunca le tiran porque se la pasan a la delantera, entonces no solemos estar tan acostumbrados a parar de la media. ¿Qué pasa? Cuando llegan los torneos, llega la gente que tira tan bien de la media, como no le sepas cubrir un poco, tal, y luego a nada que aprendan 2 o 3 cambios en la delantera bien hechos, ya en una mala partida, tal. ¿Qué pasa? Que ya no es una mala partida, que han ganado 2, 3, 4, entonces, y ya está siendo muy habitual que mucha gente de movimiento llegue muy arriba en parado. Entonces, al principio puede ser casualidad un día, pero ahora ya cada vez también les está gustando más el parado poco a poco, porque antes no sabían hacer muchos cambios en la delantera, pero ahora sí que están aprendiendo mucho, entonces se está viendo los resultados, que al final ves las clasificaciones top 10 de los últimos torneos y hay de movimiento y bastantes, que luego los de parado en el día de movimiento, en el top 10 no ves a nadie. Claro, bueno, está cambiando ahí un poco entonces la cuestión de este paradigma. Sin embargo, ahí estáis en la final, representando a Valladolid y representando la especialidad propia de parado. Algo de cara a la final, bueno, claro, todavía no se sabe el rival. ¿Os veis con fuerzas de...? A ver, intentar ganar, siempre vamos a intentar ganar, eso está claro. Por ejemplo, contra Tomás y Barciela, que son una de las parejas que está jugando, que no sé si terminó la partida, hemos jugado muchísimas veces contra ellos, a veces nos ganan, a veces perdemos, en movimiento siempre nos ganan, pero en parado siempre hay veces que ganan ellos y otras veces ganan por nosotros, entonces va a ser una partida muy competida, no sé quién va a ganar. Y si jugamos contra la otra pareja, que nunca hemos jugado contra ellos, va a ser complicado, porque como no sabemos cómo juegan, pues va a ser complicado igual, por algo han llegado donde han llegado. Claro, pero bueno, al final las finales siempre son complicadas, se juega donde Ni te lo imaginas. Pero bueno, tenéis que estar muy contentos de haber llegado a una final de un torneo como este, que hay muchísimo nivel, como hemos visto a lo largo de todo el día de hoy. Y nada, mucha suerte, mucho ánimo, y a ver si hablamos después y eso significa que habéis ganado, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Y nada, hacemos un breve parón. La próxima partida creemos que va a ser la siguiente semifinal. Y nada, un par de minutos, refrescarnos un poco, descansar unos instantes y en 1 minuto o 2 estamos de vuelta.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, dispuestos para ofrecer aquí la primera final en esta ocasión de la categoría Máster. Y para comentar esta final está Blanquito, te toca pringar de nuevo. Aquí estoy, una vez más. Y aquí tenemos a Mikel de Euskadi, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy Que bien. acaba de disputar también la semifinal previa de esta categoría. No hubo suerte, Exactamente. pero ahora te vas a poder desquitar con los que te eliminaron rajando y criticando de ellos todo lo que quieras. De todas formas, por ambas partes, en el lado de allí está Aitor, con el cual he jugado ya algún torneo, y en este lado está uno de mis mejores amigos, que es Manu, o sea que gane el que gane, me voy a quedar igual de contento. Partida que por supuesto enfrenta a Chinche y a Manuelín. Chinche de Zaragoza y Manuelín de Logroño, que están, ¿cuáles los jugadores que van a tener? Los azules. Y por su parte van a estar Aitor como portero de Palencia y Naco de Valladolid, con los amarillos, jugadores amarillos. Doble arbitraje en esta ocasión, Javi y José, todo listo. Y aquí la cosa ya va a empezar, la primera gran final de este primer día del torneo Maestros del Norte. Se saludan a ella amistosamente. A ver quién se Y lleva el esto gato. ya está aquí, a ver cuál es el primer campeón de la tercera edición del torneo Maestros del Norte en la categoría Máster. La verdad es que yo creo que cuentan con una pequeña ventaja tanto Naco y Aitor, que son de la modalidad de hoy parados, muy cerrados, y sin embargo sus contrincantes les gusta un poquito más, digamos, la modalidad de mañana. De movimiento. Bueno, eso nos gusta, que haya diversidad. Saber qué tal cómo empieza el ritmo, no lo sabemos. Jugadores que probablemente ya se conozcan de otros torneos. Y amigos, ya en la final sí que no hay especulaciones que van. Va a ser muy importante estos primeros partidas, estas primeras bolas. Vemos ya, por ejemplo, cómo empiezan con un ritmo más lento. Aquí hay mucho en juego y veremos cómo reaccionan, cómo se van desarrollando los acontecimientos. ¿Tenéis así alguna intuición de quién puede ser el que se lleve el gato al agua? Mikel, tú que tienes amigos en los dos bandos. Pues a priori te diría que Aitor y Naco, porque Manolín se ha visto en la situación de que momentos antes de comenzar la partida me ha dicho: ¿y qué hago yo aquí? Es una pregunta que nos hacemos todos muchas veces, especialmente de noche. ¿Qué hago yo aquí? Pero ahora ya es tarde, ahora ya está aquí todo. Bueno, lo bueno es que si consiguen darle un ritmo acelerado Manolín y demás a la partida y que se descontrole un poquito, digámoslo así, bueno, puede la cosa igual sorprender tanto a Mikel como a mí. ¿Os esperáis quizás un inicio más conservador por ambas partes? Claro, el miedo a poder perder, ¿no? Ya sabemos las implicaciones que puede tener, además de todo el desgaste físico y mental, de todo el torneo tan cerca. A lo mejor como que sale un poco menos del cuerpo de los jugadores arriesgar ciertas bolas que a lo mejor en otras fases o en otras rondas clasificatorias hubiesen arriesgado. ¿Os esperáis algo más conservador o creéis que van a ir a pecho descubierto? Yo creo que Manolín va a ir desde el principio al 100%, a lo que acabo de decir, a la partida que se acelere lo máximo posible, y sin embargo los que tienen más que perder, por decirlo así, son Naco y Aitor, que igual son los que se pueden poner algo nerviosos si las partidas no van como ellos creen que debería ir. Son de parado, cerrado, vienen de hacer muy buenos resultados últimamente, ganando dos torneos en categoría máster, así que opino exactamente lo mismo que tú. De momento 2-2 en el marcador, está viendo cada gol que mete un equipo, el otro lo responde al momento, eso nos gusta, que no se vayan en el marcador, que se mantenga esa tensión competitiva. Eso es lo que seguro que quiere también. ¡Qué golazo ahí ahora! ¡Tremendo! Es que de media, es que les gusta mucho la modalidad de movimiento y va a aprovechar todo lo que pueda la media, va a aprovecharla, pero vamos. Ahí haciendo uso de esa zurda Manuelín, que no solo está para apoyar. Vamos ahí a ver cómo responde Naco, que tiene la pelota. ¡Qué bueno! Ese cambio, ese 1-2, qué bonito. Resaltar que Manu ha jugado con Aitor, por lo tanto se conocen mucho
Aitor conoce el estilo de juego de Manu y eso pues puede irle en contra también. No hay nada como los enemigos íntimos, ¿verdad, Mikel? Pues yo ahora mismo tengo aquí, como bien te he dicho antes, a uno que ha sido mi compañero, que es Aitor de portero, y a Manu, que ha sido un gran enemigo. Buena respuesta ahí ahora de Aitor. Duro desde la defensa. Veremos si empiezan, veremos a ver si aprovecha los momentos que tenga Naco delante para tener más bolas. Eso es, Qué para buena, y para ahora alejarse de un poco del Naco. marcador, o si consiguen, bueno, que tenga poquita bola delante, es que tiene que acelerar mucho más el ritmo de ese otro lado. Si no, en el momento que lo frene un poco y tenga unas cuantas bolas... Ahí es cuando entran en el terreno de ellos. de Aitor y Naco. Veremos quién se lo lleva ahí. Chinche de Zaragoza también es un portero que lleva muchos años jugando, pero modalidad movimiento. Claro. Cambia completamente la estructura ahí, que bien ahí ahora ese 1-2-1. Se está imponiendo de momento la propia especialización de la modalidad parado. Sí. De combinar que bien lo hace, va a buscarlo de nuevo ese 1-2-2. Más Naco tiene un golpeo bastante fuerte de bola en el cambio, entonces también es un pequeño problema el portero. Lo buscaba ahí ese cambio simple, ese 1-2, no le salió, protegió perfecto ahora Chinche. Hay también un curioso mix, ¿no? Chinche, Manuelín, Zaragoza, Logroño, esa facción del norte, luego Palencia y Valladolid. La cercanía, los la unidos. Pura Castilla. Aitor viene de jugar la Copa del Sol en Andalucía, hacer 2 finales, perder ambas, así que creo que esto le puede estar causando un poquito de presión. Ya sabes que los ganadores siempre han sido grandes perdedores. Exactamente. Es el único modo. Buena defensa ahí ahora de Chinche. Entonces en el marcador. Buen gol de Aitor. Apoyándose en banda. Están combinando muy bien. La verdad no están siendo capaces, como muy bien señalaba Blanquito antes, se está jugando en el terreno más pausado. No está viendo demasiada aceleración y eso les beneficia a ellos. Primera partida clara para ellos. Pero bueno, vemos ahí en primerísimo plano el refresco de los campeones. Veremos a ver si en esta segunda partida consiguen imponer un poquito más de ritmo, como en las primeras bolas, por ejemplo. En el momento que no iban 3-3 estaba el ritmo un poquito más acelerado, pero bueno, en el momento que también coge un poco de mano el delantero Naco y cogen ese ritmo, es que es complicado. Es complicado. Partiendo de la base que ya es complicado para un portero propio de parado parar, pues para un portero de movimiento, pues mucho peor. Se está gustando ahora también Naco, acaba de hacer un muy buen movimiento desde la media. Se está viendo superior. Se ven superiores, sí que es cierto. Veremos a ver cómo sigue la cosa. De momento 1-0. Importante ahora estas primeras bolas para Chinche, Manuelín, para poder engancharse un poco a la eliminatoria, esta final. Pero bueno, de todas maneras, claro, hay que destacar el gran mérito que tiene llegar a una final, aunque sea de una categoría máster, que hay muchísimo nivel, cuando tu especialidad no es propiamente la de parado, ¿no? Eso y también tiene que darte una motivación de decir, oye, si puedo llegar hasta aquí así, ¿por qué no? Claro. Pero bueno, también es verdad que tienen más, aparte de que sea su modalidad, pues oye, tienen mucha más experiencia Naco y Aitor en esta categoría y están acostumbrados a jugar este tipo de finales en máster, entonces de momento les está coincidiendo mucho de cara tanto la final, la modalidad, bueno. Bueno, ya lo señalabais tanto tú, Blanquito, como Mikel, que bueno, a priori se suponía que eran los favoritos. Se está viendo que esa opinión muy contrastada, con mucho conocimiento que vosotros teníais, es cierta, pero bueno, 2-1 de momento en el marcador, a ver ahora. Esperemos que por el bien del espectáculo cambie un poquito. Qué bonita, lenta la hizo ahí, ese 1-2, ese cambio simple, qué bonito. Paradón ahí ahora de Aitor, muy atento.
Golazo. Tremendo. Se está imponiendo Aitor, se está jugando a lo que él quiere. Aitor, perdón, Naco, el delantero. Sí. Aitor hace un juego muy básico, siempre buscando que la bola le llegue a su compañero, muy inteligente por su parte. Jugador de equipo, eso hace falta siempre. Y nada, leyendo muy bien, claro, esos aspectos básicos que vosotros comentabais, vamos a poner la pelota en la zona donde vamos a generar la superioridad, que es en la delantera. Naco tiene muchísima posesión de bola. Otra vez, no le están frenando, está encontrando perfectamente el 1-2-1, el 1-2, los está buscando perfectamente, le está saliendo. El jugar duelos de cambios totalmente, con el 1 y el 2 hace prácticamente su mayoría de cambios en cualquier campeonato. Sí. Y nada, se ve que también les está costando a nivel psicológico afrontarlo Chinchi Manuelín. Parece la verdad es que un poquitín que también se están empezando a conformar de haber llegado a la final, que bueno, ven que les está costando. No está nada mal por otro lado. Ojalá todo el mundo pudiera decir lo mismo. Claro, efectivamente. Por parte de Manu, simplemente con entrar en premios, él ya estaba contento, así que al haber llegado a la final, pues... Tiene que estar muy orgulloso porque la verdad es que no todo el mundo puede decir que llegas a las finales, al final las finales llegan 4 y solamente gana 1. Hace unos minutitos, hace una pequeña mención que se me ha emocionado, con casi 2 metros, se me ha emocionado recordando a su difunto padre y poco más que decir. Y por el otro lado, pues Aitor, una grandísima persona con la cual he podido compartir un par de torneos, disfrutar muchísimo junto a él, porque como he comentado antes es un jugador muy compañero y jugador de equipo. Eso sin duda es algo que es fundamental en este deporte, más allá de la competición y la competitividad y los premios, todas las historias, que vosotros sabréis mejor que yo, todos los kilómetros, esas historias de la vida privada, compartir con otras personas y bueno, al final los torneos son excusas para disfrutar esta extraña cosa que es la existencia humana. Pues gracias al futbolín conozco yo a muchísima gente y entre ellos a estos 2 jugadores. 9-1. Golazo de Manu. Y ahora, perfecto, ahí esa L de Manuelín ahí ahora. Se les ve que han bajado los ánimos. Sí, han claudicado ya. La primera partida yo creo que fue muy... Se vio mucho la diferencia, la superioridad y eso... ¡Qué bien ahí ahora! Manuelín. Haciendo el 1-2 al segundo palo. Eso es lo que queremos ver. Sangre, cuchillo entre los dientes hasta el final. Naco gustándose, resultado muy favorable, lo cual le invita a buscar algún gol bonito. Claro. Gente, no solo hacerlo bien, sino hacerlo bonito. Buscó el llamado grille, avión, broche, empalme. ¡Qué bonito! ¡Qué manera de finalizar con este golazo de Naco! Se abrazan los compañeros entre sí, celebran la victoria, contentos Aitor y Naco, pero también deben estar Chinchi y Manuelín, porque bueno, es lo que comentábamos hace unos instantes, llegar a esta final es justo, es merecido y no sé si tenéis algo más que comentar. Nada, la verdad es que, mira, que todo el mundo esté orgulloso, además, y es lo que decíamos antes. A las finales solo llegan 2 parejas en este caso, y el que ha llegado, los otros no pueden decir lo mismo, y todo el mundo tiene que estar orgulloso. Las finales las pierden los que la juegan, no todo el mundo. Ha habido 78 parejas, han caído muchos, gente que a lo mejor partía con una vitola de ser más importante, la gente va cayendo, y al final, mira, llegas a la final, compites, han competido. Luego creo que se les pueda reprochar nada. La verdad es que solamente aplaudirles, oye, y la próxima igual, quién sabe. Quién sabe. Bueno, Blanquito, Miquel, muchas gracias, Carricasco, por venir aquí, por hacernos los comentarios. Y nada, nosotros nos despedimos, volveremos después de la publicidad con alguno de los componentes de la pareja ganadora. Y ya esto se está acabando, este primer día de la modalidad en parado.
todavía quedan las finales, alguna que otra semifinal, aún queda mucho que cortar. Muchas gracias de nuevo y nada, nos vemos a la vuelta de la publicidad en nada, en unos instantes. Muchas gracias.
estamos aquí de vuelta, en esta ocasión con Aitor de Palencia, que forman parte de la pareja que acaba de ganar en la categoría Máster. Enhorabuena por el campeonato. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido la final? Quizás ha sido un poco, bueno, más diferencias, ellos eran jugadores más centrados en la categoría... Pues hay al otro compañero también en la categoría de movimiento. Sí. Pero bueno, ¿cómo ha sido en general? ¿Qué balance hacéis del torneo, de este primer día de esta modalidad de parado? Hombre, el balance del torneo desde luego que de menos a más, porque en grupos ya, como te decía antes, se nos ha dado muy mal, hemos pasado directamente a la segunda categoría, pero luego a raíz de que hemos comido y que hemos ido cogiendo confianza en el juego, hemos mejorado y hasta aquí hemos llegado, hasta el final y hemos ganado. Y en cuanto a la pregunta de la final que decías, puede ser que desde fuera parezca un poco descafeinada porque ellos, Manolín, sobre todo que yo he jugado con él algún torneo, es de movimiento claramente, pero al final lo importante ha sido no dejarle coger bola. O sea, más allá de que no... Porque de hecho él ha tenido 3 bolas en la delantera y ha marcado goles. Lo importante ha sido quitarle la bola, quitarle la posesión, que yo siempre sacaba la bola, Naco la cogía y que al final el futbolín es eso, que no coja la bola el rival. Sí, eso lo comentábamos con los comentaristas, con Blanquito, con Miquel, que al final lo decían antes del partido, ¿no? De que se disputase. Partíais como favoritos por ser más especialistas en la modalidad del parado, y ellos señalaban claramente. La clave va a estar en que lleven el juego a su terreno. ¿Cuál es el terreno? No complicarse demasiado a la hora de sacar la bola, minimizar errores para que le queden ahí a Manuel arriba y, oye, arriba cuando esté Naco contra un portero de movimiento hay mucha más ventaja. Correcto. Y lo habéis aplicado muy bien. Sí. Tácticamente habéis jugado de manera inteligente y bueno, os lleváis la victoria, el título y aunque sea la segunda categoría Máster, hay mucho nivel. Este es un torneo... Bueno, como tú ya sabes, muy competido. En Lugo, en la provincia de Lugo, en Galicia en general, se juega mucho y muy bien a futbolín. Así que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Disfruta del título a tomarnos y de la noche. Después. Sí, no te quepa duda. Bueno, muchas gracias. Si quieres mandar algún saludo. Nada, a la familia que no sé si me estará viendo y a todos mis amigos de futbolín. Y muchas gracias al que se esté tomando la molestia por vernos y a ver si conseguimos que el futbolín vaya cada vez más para arriba. Vale, perfecto, pues nada. Gracias. Nos despedimos aquí ahora y nada, una breve pausa de nuevo de publicidad y tendrá lugar la modalidad, tendrá lugar la final de la categoría femenino, modalidad movimiento. Así que nada, un par de minutos estamos aquí, dispuestos a ofrecerles otra gran final que seguro que será un partido muy interesante y competido como todos.
de Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. One moment. Bueno, pues ya estamos aquí preparados para retransmitir en riguroso directo esta final femenina
modalidad movimiento en esta ocasión y que tiene una pequeña variación. En esta ocasión la ganadora será la que primero consiga ganar 3 partidas, en esta ocasión a 7 goles. Correcto. Y hay que recordar que uno de los equipos, por haber ganado por KO en alguna otra eliminatoria, tiene ventaja, parte ya con 1-0. Este es el equipo que representa Torreira, la portería, y Rocío. Torreira de la LIN, Rocío de Ourense, camisetas negras, y que van a jugar con los jugadores azules. Por su parte, enfrente los oponentes, Paula de Coruña, portera, y Virginia de Sevilla, que jugarán de amarillo. Y para narrar este partido, esta gran final, tengo a Carlitos de nuevo. ¿Qué tal, buenas Carlitos? Aquí, muy buenas otra vez. Y a Miquel, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Pues bueno, ya está todo listo, todo aclarado, y tiene ya en breves momentos inicio esta finalísima. De las mejores jugadoras que podemos tener en este momento. Recordar ahora a Paula y Virginia, que son prácticamente campeonas de todo. Prácticamente Virginia tiene unas buenas técnicas en la media. Puede golpearlas o no golpearlas, pero tiene una técnica que es digna de mirar. Y luego Paula es una jugadora que ha ganado prácticamente todo lo que tuvo por delante. Un golazo de Virginia. Ya para empezar, imagínate. Empieza fuerte Virginia. Tiene unas técnicas impresionantes para jugar a esto. Pero bueno, no va a estar fácil. ¿Quién creéis que es el equipo favorito? Parte con esta ventaja el equipo de Torreira y de Rocío por un poco mérito a cómo han sido las rondas anteriores, pero bueno, a ver, ha empezado de momento muy fuerte Paula y Virginia. Yo creo que va a estar un poquito igualado, pero creo que la calidad y lo que lleva ya jugado Paula puede determinar lo que es una final. Golazo ahí ahora de Torreira, cómo la cambió de lado. Y ya te digo, los jugadores que van vestidas de negra son espectaculares. Pero ya te digo que no se van a arrugar para nada los otros oponentes. Rocío ha sido campeona del mundo, Virginia ha sido campeona del mundo. Correcto. En Punta Umbría, ¿no? Exactamente. En Huelva. Ya digo, es una final o semifinales que hay que luchar mucho para llegar a ellas. Y hay mucho nivel aquí. Como se salió de dentro esa, ¿no? Parece que sonó un poquito de madera por ahí. No, madera. Increíble. Son 8. Puedo decir que estamos viendo posiblemente a las mejores jugadoras de España, perdón. Probablemente, sí. Están entre ellas. Como bien ha dicho, el currículum que tiene Paula es increíble. Sí, bueno, son campeonas de todo, literalmente. Paula prácticamente de los últimos torneos prácticamente ha ganado casi todos. Y los que no pudo ganar estuvo ahí. Es una de las mejores porteros que hay en esta modalidad y femenino, es increíble. Un golazo de Virginia. Buenísimo, ahí ahora sí. Y Virginia, digo, apunta muchas maneras. A mí me gusta mucho cómo juega, la actitud que tiene y no se echa para atrás para nada. Veremos los adversarios si están al nivel y yo creo que sí que lo van a estar y va a ser una semifinal bastante reñida, yo creo. Final, ¿verdad? Ya estamos en la final. Aquí ya no hay medianía. Me gustaría disfrutar ya hasta de las semis, pero ya está pasado. Ya sabes esto cómo es, o todo o nada. O todo o nada. O todo o nada. De momento partían con ese hándicap, con esa dificultad Paula y Virginia, pero bueno, han empezado muy fuerte sabiendo que ellas tienen que ganar sí o sí una partida más extra, no le pueden dar la mínima posibilidad a Torreira y a Rocío. Para nada, si no la verdad están un poquito complicados. Darle ventaja a Paula o a Torreira es como sepultar tu partida, es muy complicado remontarles. Miquel, ¿tú cómo crees? Bueno, ahora es curioso, ¿no? Es la primera, en el día de hoy, la primera retransmisión que vemos que es en modalidad de movimiento. ¿Cuáles crees que pueden pasar ahora mismo las claves para esta final, para este partido? Bueno, pues ya de primeras, pues que no se vengan abajo con el resultado, al partir con un hándicap de ir con un juego menos, acaban de empatar y poco más, o sea, simplemente pues eso, llevan un hándicap de que comienzan con un partido menos, pero está muy igualado, muy equilibrado, o sea, no podría decantarme por nadie.
Se ve con garra ahí ahora Virginia, a Paula. O sea, bueno, claro, es que al tener que ganar 3 partidas y que tu rival ya tengan una por encima, bueno, Sí. es una losa importante y de momento le están dando todo. ¡Qué golazo ahí ahora de Virginia! Golazo de Virginia con el 2-1. Digo, tiene unas maneras de hacer los cambios y todo que me parece increíble, increíble. Es una chica que Mucho viene del sur Sí. y allí en el sur pues juega mucho con el llamado tiki-taka, tiene mucho dominio de bola y tiene un juego muy, muy bonito, muy vistoso. Muchos chicos que no pueden tener la capacidad de hacer lo que hace esta mujer. Me parece increíble en estos ámbitos, ya te lo digo. De momento está ahí intentando llevar la batuta el equipo de las jugadoras amarillas, el equipo de Paula y de Virginia. Echa 2 goles para igualar la contienda. Yo creo que es una de las cosas que segura. ¡Qué golazo ahí ahora de Golazo Paula! de Cómo Paula. la reventó con esa L. L del 1. L1 de... Tremendo, tremendo, sí, sí. Pues es eso, seguro que hablaron, dijeron hay que ir a hierro en esta primera partida, que buena ahora ahí ese cambio también. Golazo con el 2-3. Del medio de Rocío. Muy buena jugadora también, Rocío. Al final este tipo de chicas estén acostumbradas a jugar entre ellas, se conocen, son partidos que al final, pequeños detalles. Golazo con el recto, Y ganan acaba la partida. de conseguir ahí ese gol y se iguala el marcador. Y ahora partida nueva. Partida nueva. Tal cual. Puede pasar cualquier caso ahora mismo. Veremos cómo reacciona ahora el equipo compuesto por Torreira y por Rocío. Ahora lo importante es que reinicien, que se olviden de la anterior partida y que se centren en esta. Correcto. Y veremos también cómo le sienta a Paula y a Virginia pues haber conseguido superar ese... Pues parece que no les ha afectado mucho, No ¿eh? afecta mucho. Qué bien Virginia está mostrando ahí ese gran dominio que apuntaba Carlitos desde la zona de la medular. Sí, sí, yo le Muchos estuve- cambios, muchas L's ahí con el jugador 1, con el 2. Y de momento Torreira no está siendo capaz de desarticular esos movimientos. Otra vez que buena, ahora Paula. Parece que tiene Son una muy marcha agresivas, más. atacan continuamente. Atacan, no te Golazo dejan, de Rocío. no te dejan cesar, pero Rocío también no se viene abajo, que es lo normal en un tipo de estas partidas y esto no es fácil para ninguna, vaya. Esto ya es una final, aquí no... No hay remordimiento, ni penas, ni nada. Aquí vamos con todo y da igual que esté enfrente. Golazo. Pero ya Buenísima te de nuevo digo, Virginia, ¿eh? Virginia para mí tiene unas maneras de golpear el balón, de hacer los cambios que tiene registros de gente masculina que me parece increíble. Yo he visto cambios en ella que no se lo ve a cualquiera. Me parece increíble. Puedes golpear o no, antes tuve un poquito de mala suerte en la partida que vi, pero las maneras que Buena, apunta y son otra vez siempre... Virginia. Golazo es muy con el agresivo. 1-3-2. No están consiguiendo bloquear, no están consiguiendo bloquear ahí esa barra del medio. Está jugando muy bien con Está el 1, cómoda. con el 2, tirando de amagos. Muy completa de momento la partida bueno. de Virginia. Virginia se le ve cómoda y sabe lo que tiene que hacer y tiene buena mecánica para hacerlo. Pero bueno, no desconfío para nada de Rocío y su compañera Queda mucho. para queda dar mucho. pelea. Esto es muy largo y puede pasar cualquier cosa. Buen bloqueo ahí ahora de Torreira, negándole la opción de ese tiro. Son rápidas, madre mía, que jugar. Pero cuidado, despacito. Intentando buscar el hueco, preparado bien. Más de calma ahí. Saben que están en un momento clave, sale esa pelota afuera. Será posesión para Torreira y Rocío. En el último lado que se metió el gol. Qué bien. Sonó un poquito a madera. O peligro, que la coge en su zona Virginia y ¡oh, qué Oh, golazo! qué Ahí, buena rápida, qué respuesta. rápida. Qué rápida ha estado Rocío ahí. No te deja ni Laurenzana. responder. Estás atacando, la dejas muerta y contragolpea. Increíble. Es lo que queremos. Actividad, dinamismo, intercambio de golpes. Partida muy igualada. Muy igualado. Esto va a perder de un hilo. Va a estar muy igualado todo. De principio a fin. Ahí insiste
este Virginia desde la medianía. Bien Parece atacado. que en los últimos momentos, últimos minutos, ha conseguido controlar ahí un poco esa situación Torreira y Rocío, claro. Están bloqueando bien ahora mismo Bastante y hay bien, sí. generado la gran mayoría de goles, de situaciones peligrosas el equipo que viste de blanco. Buscaba ahí ese disparo directo, pero buen bloqueo ahí. Están bloqueando también Buena defensa, bien muy buena por defensa. Virginia y Paula. Por parte de las dos está una defensa bastante contundente. Hay que atacar también, pero bueno, es importante defender. Un bloqueo ahí ahora de Rocío. Está pillando ya, está cogiendo las costuras a Virginia. Rocío tiene unas mecánicas muy buenas. Me parece técnicamente muy buena, pero Rocío está defendiendo espectacular y está luchando. Golazo ahí ahora de nuevo de Virginia. Cuando le entra es muy complicado parársela porque En cuanto ahí de nuevo ese pasillo en la zona central. tiene un tiro, De tiene un nuevo tiro, otra vez Virginia, tiene un tiro que no cualquiera se lo puede parar. que quiere llevarse este título. Se colocan con el 6-3. Buscó. Bola crucial. A ver cómo responden Torreira y Rocío. Buena parada ahora de Torreira. Vuelve a tener Pero posesión no lo pudo y ahora. entró. Y suman la segunda partida en el casillero. Y eso que estaba bien colocada la portera, pero entró justo por donde no puedes hacer nada. Falta todavía otra partida. Sí, 2-1. Van 2-1 a nivel de partidas. Va a haber un pequeño parón, Pequeño parón ahí parece ser para nivelar el futbolín. Ya son muchas horas, muchas partidas, muchos con partidos. no poca intensidad de todos los participantes que han pasado por aquí. El futbolín ha pasado por muchas manos, mucho ruedo y Se están jugando una final. El que esté o no nivelado te puede tener mucha más posesión de bola. los pequeños matices al final Son los que deciden las finales. son los que Carlos. deciden las finales, David. Eso Tal cual, es. tal cual. Eso es. Bueno, aprovechando este parón, mando un besito a mi mujer y a mi niño, que los quiero con locura. Seguro que están pendientes ahí a través del canal. No de se YouTube. pierde nada de Que este hombre. Que recordéis, ahí está la asociación, el canal de la asociación Abelas Abelas Bir. Ahí está. Gracias de tope. nuevo al excelentísimo Concello de Lugo, a la concellera Cristina López y por supuesto y a vosotros que hacéis posible esto también, a ¿no? Froma Si no, Stream, está mal decirlo, pues es lo que hay. Si Y no, a esto, toda esta gente esto de no Lugo, es posible, si no. a toda esta gente de Lugo que se han roto, vamos a decir, literalmente la cabeza para poder conseguir hacer un torneo de esta magnitud. Además, recordemos, después de los 2 años, Dos de, años COVID, de COVID, Exactamente. ha sido este difícil. torneo se tenía que haber hecho hace 2 años, pero por tema de COVID se tuvo que retrasar y aquí estamos. Pero bueno, la paciencia es una virtud en esta Bueno, y tú, vida. eso dicen, Bueno. sí. Parece que ya está todo listo y se reanuda el juego. Y continuamos. Recordamos, 2-1 a nivel de victorias, de momento ganan Paula y Virginia, las Que son las de jugadoras blanco. amarillas que visten camiseta blanca. Pero ahora acaba de conseguir el gol Torreira y Rocío, que seguro que no quieren dejar escapar la final. Y estoy seguro que estas chicas no cesan y van a pelear por todo, 100%. Veremos lo que va a pasar en el transcurso de estas bolas, pero las chicas de negro no van a cesar en ningún momento en la Buena partida. y ahora de Paula. Igualan el marcador. Buscaba ahí ese cambio, no le salió. Está cómoda bastante con esa L del medio. Está sacando rédito ahí. Le gusta bastante a Rocío hacerla y le va bien. Buenísima ahí ahora apoyándose en la tabla, Cristina. O sea, Virginia, perdón. Virginia, pero ya digo, Virginia tiene unos registros Sí, que sí. son increíbles. Se colocan con el 2-1. Jugando Vuelve a tener es la bola. increíble. Intentar ahí, volvió a intentar contactar con la tabla, Muy Virginia. buen tiro. Un golazo. Muy Fue bueno, capaz de Álvaro. detenerlo ahí ahora. Paula estaba bien colocada, pero iba con bastante potencia y
con un poquito de suerte. Y ahí entra la suerte. El factor suerte siempre está ahí. La suerte de las campeonas. Hay cosas que no se pueden dominar y es lo que te toca. Vuelve a buscar el 2-1. ¿Qué se puede domar en esta vida, Carlos? Cosas complicadas, David. No se puede domar a la naturaleza, ya lo sabes. No se puede, eso es verdad. A mí puedo decirte que me tiene domado la mujer. Eso es cierto, Miguel, eso es cierto. Pero bueno. Esos son factores externos a lo profesional. Y aquí estamos en el marcador de momento. Y aquí estamos disfrutando de una buena partida. Vamos a decir que nos estamos echando unas pequeñas risas aquí. Unas risas, comentando una partida de nivel. Ya son muchas horas, muchas cervezas. Y ahora que pone el empate a 3 en el marcador, qué buena la reacción ahí ahora de Rocío remachando de primeras esa pelota muerta. Queda mucho todavía, queda mucho. Vuelve a tener la bola. Esto puede dar muchas vueltas, David, muchas. A ver, Virginia. Está trabajando. Buscaba ahí la zona de la medular, donde ha conseguido la gran mayoría de goles en esta final. Pero le están cerrando ahí ahora bien, esas dos primeras partidas, como ya comentabais, les estaba costando más. Sí. Salió de dentro esa pelota ahí ahora, increíble. Ahora le están cerrando bien la zona de la medular y está un poquito más igualado de cara tanto a la media de la una como la de la otra. Está complicado sobrepasar esa media. Pero bueno, tarde o temprano va a tener que acabar llegando el gol y alguno lo logrará. 3-3. Necesita dar un golpe de autoridad ahora el equipo de Torreira y Rocío. En este aspecto suele tirar más del carro el que sea valiente y tire de atrás. Se puede terminar este momento de incertidumbre y a ver qué sucede, a ver quién es el que da el paso. Ahora busca de nuevo Virginia, va a buscar esa L desde su zona, no le sale ahí ahora porque le queda franca. Buscaba ahí de nuevo ese cambio, le salió golazo ahí con ahora, un poquito de suerte, pero al final brutal. 4-3. Esas cosas es todo pura jugabilidad, estadística, saber dónde va a tirar el portero rival y justo estar ahí para cuando tire tal. Y eso, quieres que no, le complica mucho jugar al portero porque dices, ¿qué hago ahora? Si me acaba de, en mi mejor tiro me acaban de devolver la pelota. Pero bueno, tendrá más recursos cualquier jugador y sacará adelante fijo. Intenta agotar ahí ahora las opciones del equipo de Torreira y Rocío. Golazo ahí ahora de Paula. Y ojo que este gol puede ser definitivo, ¿eh? Muy buen gol. Está más cerca para la combinación Coruña-Sevilla. Correcto. De ganar esto que... A ver qué pasa. A ver para dónde se va el título, si para Coruña o para Sevilla. Muy buen tiro. No quiere perderle la cara al encuentro, sabe que todavía tienen posibilidades, que esto no ha acabado. La juega Virginia de primeras, casi paró el tiempo ahí en ese tiro. Amagó con tocarla atrás. Ya no se va a apurar ninguna, ahora mismo no se va a apurar ninguna. Un bloqueo ahí ahora la defensa. Muy bien tirada, ahora muy bien tirada. Está buscando Rocío, ¿eh? Buen bloqueo, qué paradón ahora de Paula, tremendo. ¡Qué paradón de nuevo de Paula! Espectacular. Pero increíble. Está aguantando Paula ahí férreamente. Espectacular. Paula quiere que esto se acabe ya. Y veremos al final donde acaba la bolita. La bolita es caprichosa. Al final. 6-3 en el marcador. Y bola de... O sea, bola de partido final y campeonato. Correcto. Ahora pueden llegar los nervios, las prisas. Correcto. Vamos a ver cómo gestiona esto los dos equipos. Yo creo que deberían atacar con todo cada una de ellas y ir por el campeonato. A ver qué deciden. Igual deciden jugar más tranquilas.
Estaba ahí Pero yo creo que va a ir. ese disparo directo a Paula, ojo que le llega a Virginia. Oh, Gol qué en lástima. propia. No jugó ahí una buena pasada Se a la jugó fortuna, bueno. bastante agresiva, pasándola para atrás, falló en el pase y al final. Puta para Con adentro. Paula de conseguir el título del campeonato. Se la volvió a jugar, valiente. Después de lo que pasó, y se la volvió a La jugar. vida es para los valientes. Vuelve a tener Eso una es. oportunidad Virginia. Qué para bueno. gol. Buen bloqueo ahí ahora Y defensivo muy de buena Torreira. parada. Buscó el apoyo en banda. Qué Paradón de paradón nuevo. de Paula de nuevo, tremendo. Bien, ese bloqueo ahí ahora de Rocío. Máxima competición ahora. Aquí no se regala nada. Nada, eso olvídate, David. Aquí estamos vida a muerte ya. Nadie regala nada. Golazo de Virginia. Virginia. Que vale la partida, que vale el campeonato. Se saludan, aplausos del respetable. Solo tengo que aplaudir. Y esto se acaba aquí. Qué título, qué competición. Partieron con desventaja, pero al final pudieron imponer su Dar la juego. vuelta. Y nada, partidazo sin duda, muchísimo mérito para Paula y por Virginia por darle la vuelta a la situación, porque no era fácil Nada partir fácil, nada fácil. con uno menos. Impresiones Pero del bueno, partido, ¿cómo os quedáis, Carlos? Mico? si alguien- ¿Esperabais esto? Si alguien es capaz de hacer esto, eran ellas. Es muy complicado darle una vuelta a un resultado así, viendo totalmente en contra. Pero Pablo, ya como yo te digo, Pablo ha ganado casi todo. Y la delantera no se queda para nada atrás y Se y notó pasó al final. esa genética La campeona genética ganadora. ganadora, van para adelante y no frenan. Miquel, ¿dónde crees que estuvieron un poco las claves de la victoria? Pues creo que han atacado muy duro, han partido con el hándicap de ese punto y bueno, yo quería destacar el nivel impresionante que han mostrado las 4 jugadoras. Bueno, pues nada, enhorabuena desde aquí a las campeonas, justas vencedoras. Ha sido una partida muy emocionante y muchísimo mérito para ellas. Paula y para Virginia por Correcto. haber remontado esa situación adversa. Enhorabuena también para Torreira y para Rocío, Por porque supuesto. no es fácil llegar a una final. Cualquiera de ellas. Y si tuviesen esa ventaja es porque lo hicieron muy bien Correctamente. en las rondas anteriores. Carlos, Miquel, muchísimas gracias por vuestros Un comentarios. placer, como siempre. Y nada, en breves momentos estaremos aquí de vuelta con una de las ganadoras para que nos comenten un poco sus impresiones. Perfecto. De acuerdo. Volvemos ahora, no se vayan muy lejos. Hasta luego.
ya estamos aquí de vuelta con las flamantes campeonas. ¿Qué tal? Enhorabuena Paula, enhorabuena Virginia. Contadme, ¿cómo ha sido? ¿Cuál es la sensación después de esta victoria? A ver, la sensación, bueno, corrígeme, pero es muy gratificante, o sea, muy gratificante, porque fueron unas dignas adversarias y, vamos, increíble, fue una finalaza. Sí, la verdad que fue una final dura, pero bueno, competimos, luchamos, al fin y al cabo, bueno. Porque al final también partíais con esa desventaja de empezabais uno abajo por el buen mérito que habían tenido, que habían cosechado vuestras rivales en las rondas previas, pero lo comentábamos aquí antes con Mikel, con Carlitos, salisteis con esa mentalidad de decir, vamos uno abajo, tenemos que darle desde el primer minuto, y esa necesidad, por así decirlo, se notó durante todo el partido, nunca le perdisteis la cara al encuentro. ¿Dónde creéis vosotras que estuvieron un poco las claves? A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que nos conocemos mucho todas, entonces más o menos antes de la partida, tanto ellas como nosotras, pues comentamos así un poquito, ¿no? Los fallos de una, los fallos de otra, lo bueno de una, lo bueno de otra, entonces en base a eso pues vas haciendo pues un poco la partida tuya en ese sentido, pero bueno, yo creo que fue más que nada una racha que tuve yo en la partida así de marcar bastantes goles y bueno, ellas se vinieron un poquito abajo y no dieron remontada, creo. ¿Y Virginia qué opina la delantera, la goleadora? La verdad que fue bastante difícil, fueron buenas rivales y bueno, íbamos con todo, dijimos que íbamos con todo, que íbamos a ganar, que para eso habíamos venido y bueno, nos ha salido bien. Esa cuestión del ganar y volver a ganar, claro, no por nada sois campeonas de todo, prácticamente. Bueno, ¿no? Bueno. O sea, a ver, está bien la humildad, pero bueno, sí. Bueno, nos quedan muchas cosas y al final que tú hayas ganado todo, que tengas una amplia experiencia en lo que es en torneos, no quiere decir que vayas a ganar. O sea, al final hay que jugar la partida. Y una así última pregunta, ¿cómo surge esta dupla campeona de todo desde las dos puntas opuestas de la península? ¿En qué momento alguien de Coruña Cuéntale. y de Sevilla se encuentran en torno a una mesa de futbolín y ganan y se hacen campeonas de todos los torneos que hay por España, que son muchos? Bueno, yo tenía dubitativo el venir, 9 horas de camino son muchas pero bueno, la ambición de ganar, de querer jugar y sobre todo de divertir y pasarlo bien. Y bueno, me arrastraron, como yo digo aquí, y mira, me voy feliz. Y salió bien. Bueno, enhorabuena, no os quitamos más tiempo, disfrutad de la victoria, de esa satisfacción completamente merecida. Gracias. Disfrutad de la noche de Lugo, que también tiene muchos encantos. Por supuesto. Y nada, en serio, enhorabuena, gracias por haber venido. Y nosotros nada, en breves volvemos aquí después de una breve pausa para ver ya la final de la modalidad parado, que seguro que está lleno de intensidad y es un partidazo. No se vayan muy lejos. La verdad que sí, no se lo pierdan.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Bueno, pues ya estamos aquí, en el momento de la verdad. Javi, Fer, la gran final. Sí, bueno, lo que nos espera, ¿eh? He visto el calentamiento y digo, esto ya, el espectáculo está servido. Quizás dos de los grandes favoritos, al menos tal y como se ha discurrido toda la fase eliminatoria anterior, ¿no? Por un lado, jugando de amarillo estarán Dani y Víctor de Valladolid, que literalmente lo han bordado durante todo el campeonato. Sí es. Y luego, por el otro lado, la pareja pontevedresa, Tomás y Barciela, con los jugadores de azul. Vosotros que conocéis más en profundidad a las dos parejas, ¿os atrevéis a decir si hay algún favorito? Vamos a decir que son dos parejas un poquito conceptualmente muy diferentes, porque la pareja que juega con los jugadores amarillos y la camiseta violeta, que es Dani Pitufo, es una pareja de Valladolid puramente de parado. En Valladolid es una cuna del parado en España, como en Cataluña y en Lugo, por ejemplo. Sin embargo, por el lado de Rías Baixas, con los jugadores azules, Tomás y Barci son un poquito más una pareja de movimiento adaptada, como tantas otras, a la modalidad parado. Lo que pasa es que su conocimiento del juego y su versatilidad les van a hacer ser competitivos, pero son dos estilos muy contrapuestos en ambos casos. Entonces yo creo que el que se lleve un poquito más hacia su estilo, si Tomás Barci al final acaban teniendo buenos resultados desde la barra de medio, buenos resultados desde la barra de atrás, van a tener que hacer, porque realmente Dani y Pitufo son una pareja muy correosa, que tienen un juego muy inteligente. Dani se la pasa a Pitufo, Pitufo se la pasa para adelante y ataca. Entonces un poquito es que Tomás y Barci rompan un poquito ese juego, a mi modo de ver. Javi, ¿tú qué opinas? Sí, esto una partida de ajedrez otra vez. La pareja de Valladolid va a intentar tener la posesión para que la bola llegue adelante, y ahí Pitufo seguirá siendo muy eficaz seguramente. Y por el otro lado, pues Tomás y Barciela pues van a repartirse los 10 goles que tienen que meter desde todas las barras. Del portero le va a ayudar, de la media va a meter goles y de adelante también. Y en ese reparto de estrategias pues veremos quién gana. Pues bueno, pues mejor que nosotros lo contamos, mejor verlo, porque ya están preparados sobre el terreno de juego. Está todo listo, los dos árbitros están listos. Se saludan ahí antes de la gran final. Esto ya comienza, ¿eh? Sí, aquí... Ahora ya sí que sí, no se puede pestañear nada. Posesión primera para la pareja pontevedresa, y tiene Tomás. Veremos
vemos cómo gestiona ese cañón, esa potencia goleadora que tiene desde la parte de la defensa. Pues la primera se la deja. La primera en la frente. Ya sabes que cuando el comentarista habla, crece el pan. Sí, sí. A veces cuando empiezas la final también hay cierto nerviosismo, aunque las dos parejas estén acostumbradas, siempre cuesta unas cuantas bolas acostumbrarse. Ya vemos un poquito la diferencia, ¿no? Realmente Tomás expone a la hora de tirar y Dani ya intentó pasar la primera pelota a Pitufo. Sí. Pecho descubierto siempre. Siempre en mi equipo los que van a pecho descubierto. Exacto. Pelota ya para Víctor. Bien parado Tomás. Perfecta Tomás. Es tremenda también. ¡Qué golazo! El silencio que hay ¡Qué alrededor, golazo! todo el mundo sabe que es importante y la gente no quiere hablar, quiere prestar atención a esto. Se adelanta en el marcador el equipo pontevedrés. Y con un golazo, ¿eh? Golazo. Realmente son dos parejas que se conocen bastante, porque realmente de jugar a lo mejor en Ponferrada o en la zona norte tienen jugado bastantes finales o campeonatos uno contra otro, lo que podría parecer que no es tan común por ser uno de más de una modalidad y otro de otra, realmente se conocen bastante. Pues como hemos dicho, de momento ya llevan un gol de atrás y uno de la media. Y eso que estamos en el parado. Sí, es que cada vez hay menos diferencia realmente entre una modalidad. Golazo. Y otro más. Hola, soy Tomás y he venido a jugar la final, ¿eh? Sí. Empezaron a pedir de boca, sí. Hola, soy Tomás y estoy aquí para llevarme el título. Exacto. Justo lo comentaba antes también Dani de cómo ellos son los únicos propiamente de la especialidad de parado. Ahí primer gol ahí de Víctor, haciéndolo bonito, representando un juego parado ahí. Eso es. Pero comentaba justamente eso, que en este torneo a las semifinales pues llegaron 3 equipos que en principio no es su especialidad parado. Entonces veamos ahí esta lucha de estilos. Se están adaptando y... sí. Por el momento, eso que comentabais, muchísimo respeto, muchísima prudencia. Al principio las parejas se analizan también, están más pendientes de ver qué hace el otro y luego ya empieza la guerra. Otra vez bola para Tomás, peligro. Pues no, el mal que decías antes tú, tío. Estas bolas tienes que penalizarlas, si se la deja hay que marcar. Tener esa segunda oportunidad, qué bien, la buscaba ahí suavecita, pero muy atento Tomás. Que obviamente, si también se permite esos excesos de jugarse en la línea defensiva... Sí, además de atacar es porque para, como ya, portero... Si además de atacar ahí, para, ya estamos ante un porterazo. Esa agilidad felina, un poquito rollo Iker Casillas... ¡Paradón! Ahora mismo se acaba de ver ese felina, movimiento. Sí. Sacándola rápido abajo. Y si en algún momento ve que le están encajando goles, pues irá a sacar la bola. Seguro que se adapta. Con muchísimo respeto. Y ahí ahora Tomás. Estaba ahí cruzado. Buscaba golpear con la pared, no la encontró como quería. Claro, esas pelotas en cuanto tocan pared y luego tocan a algún otro jugador son un peligro. Sí. Se envenenan. Puro veneno. Dame veneno que quiero morir. Vaya. Buenísima esa. Eso es bien difícil. Qué buena, ¿eh? Pues sí, tienes razón Javi, Tomás ha llegado. Él sabe que tiene que ayudar porque si no, no los va a poder meter todos delante. Claro, al final Dani es un portero que la especialidad de parado es... Ahí está. No te va a dar muchas opciones. Lo puedes pillar en algún a lo mejor desde el medio o una cosa así, pero... Sí, arriba... ya por el estilo de juego, realmente Pitufo se la pasa más para adelante. Barci ya muchas veces no va a intentar pasarla, va a intentar penalizar de la media. Que es un jugador que puede perfectamente pasársela para adelante, está súper capacitado. Pero claro, ahí ya estamos en la final, obviamente, y hay tanto nivel que hay que hilar muy fino. Ya no es solo lo que a mí se me dé bien, sino lo que se le da un poquito peor al rival, y ahora qué bien lo acaba de hacer Víctor. Le ha cambiado el timing del chute y eso le ha ido muy bien. Qué barbaridad. Ahí, ahora de nuevo, por favor. Cuidado que está fino, ¿eh? Qué barbaridad. Lleva 4 ya, ¿eh? Sí. Pero Tomás... Levanta que voy, se dice.
Qué bien ahí, ahora como amagó de nuevo, Víctor, qué calidad. Los porteros de movimiento muchas veces se abren de más y ahí Víctor ha estado listo y la ha enviado al primer palo. Se la enseñó perfectamente. Exacto. ¿A dónde vas, Tomás? ¿A dónde vas, Tomás? Aquí está Víctor. Sí, arrancó un poquito Víctor. Le hacía falta, realmente le hacía falta. Sí, sí. 4 o 5. Pues ya están ahí. Ya están ahí. Ya están aquí. Ya están aquí. Tú lo sabes, Javi. Vaya, vaya. Qué bien, Tomás. Vale, pero el que estaba de antes sigue. Está intratable, ¿eh? Buen pase. Contactando con Víctor. ¡Qué bien, Víctor! Haciéndole otra vez la misma, castigándole ahí. Sí, no es fácil repetir, ¿eh? Castigándole. Yo creo que un poco le está esperando un poquito el cambio. Fíjate, ahora se cierra ya, ¿ves? Sí, ya lo obligaba. Y ese es el duelo, Víctor y Tomás. Sí, de momento está aquí la cosa, en esta parte del terreno de juego. Es increíble, muy poquita Tú bola. eres bueno, pero yo soy mejor. Muy poquita bola para Marci por ahora. Ese es el diálogo. Bien. Ese es el guión de este partido. Exacto. Y eso nos gusta. Y a los espectadores seguro que también les gusta. Muchas horas ya, menos partidas, y aún así seguimos aquí. Empate en el marcador 6-6. Pues llegan las bolas calientes. A mí me encanta esta parte de la partida. Bueno, es que está siendo una partidaza, por ahora está siendo una partidaza. Sí. Ahora ya empieza a haber un poquito de presión. Ahora es el momento de la verdad. Golazo de Barci, golazo de Barci. Era el que faltaba por llegar Exacto. Cuando llega el momento clave, ¿eh? Justamente lo comentabas tú antes, Fer, que estaba jugando más quizás con la zona del medio, pero que es un jugador muy habilidoso y que arriba también es muy bueno y lo acaba de demostrar. Y no había ahora de Dani. No estaba teniendo suerte tampoco con la posesión por ahora, pero es un tío que, sobre todo cuando entra en racha, es un jugador capaz de meter 5 o 6 goles seguidos con una facilidad increíble. La respuesta ahí de Víctor después de ese gol recibido. Porterazo también, Víctor, ¿eh? Sí. O sea, Víctor, perdón, Dani. Sí, realmente es un portero reconvertido, ¿no? Porque realmente empezó ¿verdad? jugando como delantero de parado. Lo que pasa es que hace una pareja increíble. Yo creo que además tienen muy buen feeling, son muy amigos y se compenetran muy bien. Víctor realmente juega mucho mejor, a mi modo de ver, desde que juega con Dani. Siendo un jugador excelente antes de jugar con Dani y después de jugar con Dani, pero ¡Qué golazo ahí! Ahora, perdona, qué golazo de Barcela. 6-8. explota más sus cualidades, a mi modo de ver, Sí, sí. con él. Tiene mérito reconvertirse, ¿eh? Pasar. Hombre. Además, un chico súper estudioso del futbolín, analiza a los delanteros rivales, es muy bueno. Qué Golazo de Barce, Barcela. golazo. Mirada un poco de circunstancias a Víctor, en plan, ¿y cómo paro yo eso? Exacto, ¿por dónde me vienen? ¿Y ahora qué hago yo? Se la pasa a la Pues media. un pase. Buen pase ahí con ese amaguito. Otro, ahí está. A lo Laudrup, pase sin mirar. ¡Qué buena de Víctor! ¡Qué buena otra vez! Sigue insistiendo, cada vez que ve que Tomás lleva el portero al segundo palo, mete el pica al primero. Le está rompiendo ahí siempre con ese amago, ¿eh? Se la enseña 2 veces Sí. y por el palo corto. Uf, paradón. Al segundo se ha lanzado. Tremendo, tremendo. Mucho nivel, eso es indudable. Por algo estamos en la final. Claro. A la final no llegas por casualidad. No, la verdad que han tenido un cuadrante complicado. Uf, qué barbaridad. Bien ahí en la defensa, qué paradón de una línea defensiva, qué Y paradón otro. con el portero. Tremendo, espectacular. Sí, esto no estaba, ¿eh? ¡Qué golazo ahí ahora de Víctor! 8-9. Cuidado. Si esto estaba poco caliente, suben las temperaturas. Sí, sí, está que arde la cosa. El 2-3-2 siempre le sale cruzado a Barci, ¿verdad? Y siempre se lo espera en su palo Dani. Y muchas veces si le saliese recto alguno de esos Ya. 2-3-2... De Víctor, golazo para el 9-9. Bueno. Pues esta bola vale millones. Esto es lo que queríamos. La emoción. Es la bola más bonita que hay, ¿eh? La del 9-9.
La suerte es para Barci en principio. ¡Uy! La para. Paradón, qué bien ahí Dani. Está activo. Ay, se le fue. Se le llenó la boca ahí. Uy, Cuidado. muy bien, Víctor. Cuidado. ¡Oh! Remontada. Bueno, lo dice todo la expresión de Dani, ¿eh? Increíble. Qué primera partida. Hay que luchar. Bueno, veremos cómo reacciona ahora el equipo, la pareja pontevedresa, porque llegaron a tener una diferencia de 2-3 goles. No se rinden fácilmente tampoco, y son bastante pareja luchadora hasta que se acaba la partida a bola. Sí. Veremos ahí cómo reacciona, cómo lo toma el equipo pontevedrés, tomando la iniciativa ahora Barciela desde la zona del medio. Le bloqueó bien ahí ahora la defensa. Qué buen bloqueo ahora de nuevo de Dani, que ha crecido muchísimo en estos últimos momentos, ¿eh? Le sacó ahí antes un par de ellas a Barciela con 9 ellos en el marcador, tremendas, ¿eh? ¡Qué paradón de nuevo! Increíble. ¡Qué reflejos, qué velocidad de reacción! Sí, y concentración. Sí. Sí, llegó el último. Dani llegó el último, pero llegó en el momento indicado. Sí. El momento de la verdad. Y ahí llega Barciela, la vio clara, la reventó. Ajustadita al palo, además. Sí. Sí, realmente Dani había abierto bastante su defensa central, pero aún así le pasó. Estaba ahí Tomás de nuevo, ese 3-2, no le salió desde la línea defensiva. Está bloqueando muy bien Víctor. Está ahí bloqueando esos tiros desde atrás. Empezó la primera partida con 4 goles prácticamente seguidos, pero después lo ha sabido frenar bien. Víctor buscaba la suya, ese 1-2-1. Qué bien de nuevo Tomás, qué porterazo también. No me extrañaría que Víctor cambiase, porque a la que le paran 2 o 3 bolas realmente es un tío que tiene mucho juego y que se fuese en algún momento de la partida hacia los jugadores del medio. Y ahora Tomás lleva bastantes paradas seguidas desde el jugador 1-2 o 1-2-1. Algunas dudas y no me extrañaría que jugase más con los jugadores del medio realmente Víctor. Sí. Eso es lo que tienen los grandes jugadores. Tiene de todo. Registros ilimitados. Meten la mano en el sombrero ahí, ¿eh? ¿Qué saco ahora? ¿Hoy qué quieres? ¿Ahora qué quieres? ¡Qué golazo ahí! Ahora, qué atento, qué velocidad de reacción. De rápido, golazo Barci. De listo. De lo que hablábamos, de que no se van a rendir. Vaya. La roba bien, la media. O de nuevo para Barci. Busca la suya, busca la de toda la vida. Intentaba el 1-3 ahí, qué paradón tremendo, ¿eh? Sí. Es que mira que defiende bien Barci, porque realmente es muy difícil robarle bolas en la media. Pitufo y le robó muchas. ¡Qué golazo! Ahí de nuevo. Ese ha sonado. Lo mismo, Dani abre de todo lo que puede con el defensa central, pero aún así la bola de Barci, el 2-3 de Barci, lo sobrepasa. Lo hace a diferentes alturas también. Sí, increíble. Ya... ahí por la zona interior, golazo. Bueno, reaccionando como lo que son. Finalistas de un gran torneo como es este que estamos aquí presenciando. Muy buena. Le ha hecho la réplica un poco, ¿eh? Pero empezó a cambiar un poco el rollo, empezó a cambiar un poco lo de ya empezar a jugar con los del medio. Es un tío que realmente a la que tiene tanto juego que a la que le paran tiene un esquema de juego definido, a lo mejor de primeros, pero a que lo que él va planeando, pero a la que le paran 4 realmente ya empieza a cambiar. O te ha escuchado, Fer, y ha dicho, Es que no se raya nada. Quiero decir, me paran esto, tengo esto otro. Claro. Víctor tiene un plan y no hablamos de Alpine en esta ocasión. ¡Qué golazo! Ahí ahora, madre mía. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está? La reventó Barci, que quiere el título, Barci. Sí, el segundo no se acuerda nadie luego. Aquí han venido a ganar. Realmente es una bola muy clásica de Barci. Bola del 1 al 2 desde la barra de la media y saca la L hacia él mismo o remata recto engañando con que va a arrancar la L. En esta ocasión la L la reventó ahí. No le dejó reaccionar. Qué buena parada ahí ahora de Dani. Y otra. Doble paradón. Y pase. Muy bien. Haciendo los deberes.
quiere calmar Víctor, que necesita esto, pero qué bien Tomás ahí. Como decía Fe, ya está por aquí. El palo. Pensaba que entraba, ¿eh? Sí. Le ha faltado nada. Y este le salió recto, ¿eh? Y sin embargo este no le dio tiempo a Dani a sacar el portero, a dejar el portero en el primer palo. Tiene el segundo y se lo paró. Porque habitualmente el 2-3-2 le sale siempre cruzado, o muchas veces cruzado. Golazo. Y le ha devuelto la jugada, esa es la del Pitu. Apoyándose ahí en la pared, como si esto fuese básquet. Tiro al tablero. Anoto fácil. Pues cuidado con esta partida que Sí, está a punto de complicarse mucho. Empieza a haber brecha. Sí. pero- ¿Qué? Ahí está, hay que luchar. Ahí está la lucha. Problemas musculares. No sé tú, Javi, si tuviste alguna vez algún tipo de rollo con las manos o esta gente que se empieza a quejar así. ¿Sí? Yo, por suerte, no. Me han parado alguna partida bastante tiempo por... Y esperarle tú, ¿no? Exacto, sí. Ya no se sabe si es la muñeca o si es la cabeza, ¿eh? Bueno, exacto, es el otro juego. Es todo. ¿Sabes qué pasa, Javi? Es tan bueno que te gana con una mano qué habitualmente. parada, Tampoco ahora necesita ganar. las dos. Ahí está. ¿Qué para dónde dan? ¡Oh, qué para dónde! No es tremendo. Y qué pena. Se la queda ahí un poquito. Pero la para. Ahí, tranquilo, se pase con calma, construyendo. Como si esto fuese fútbol. Muy bien. Qué bien ahí. ¡Oh, Qué qué, bueno. golazo de Víctor! Bien trabajado ese gol, bien trabajado. Con calma, con paciencia. Pues qué bueno es. Además de que a la hora de mover la pelota, antes de pasarla, que esté bailando con ella un poquito a ambos lados, es que dificulta muchísimo realmente la hora de defenderlo. Por eso creo que realmente Barty está defendiendo muy bien. ¡Golazo de Víctor! Y enrachó. Es Exacto. bueno, es muy bueno. Pues está apareciendo la partida a la primera. Sí. Esta historia ya me suena, Javi. Ya me la han contado. Ya la he visto antes. A ver cómo acaba, por eso. Y ya empezamos a nombrar al Altísimo. ¡Wow! ¡Qué golazo! Barty, ¿no? Sí, esa es la suya y al palo, ajustadita. Buen ambiente entre el público, también. La gente, un golazo ahí de nuevo. Ahora desde el medio haciendo uso de ese gran registro. Como tiene todos ¡Qué los barbaridad! jugadores y ¡Qué respuesta barbaridad! inmediata. Sí. Quítate que me pongo yo. ¡Qué barbaridad! Pues Tremendo, llevamos un espectacular. ratito. Llevamos un ratito sin gol de Tomás y esta vez le dio 4 toques antes de encajar la pelota en la portería rival. Increíble. Futbolín es un deporte que tiene mucho ritmo de gol, ¿eh? No, El no te parado puedes por lo menos despistar. yo creo que sí. El parado es como en plan... Sí, exacto. No hay VAR, además. Quiero decir. Exacto. Esto es como el rascar o el comer, todo es empezar. Una vez que cae uno, Se abre la gata. 5 o 7, momento crucial. Momento crucial. Lo que decía Javi, así estábamos en la otra partida. ¿Qué ha pasado? Entró de rebote, como un Entró de poquito flojita, rebote. pero entró de rebote. Ojo, que ahora no es la muñeca, también son las gafas. Esto ya es psicosomático. Hay tensión. Esto es Sí, la final. es normal. Aquí No va a haber tensión en una final. Si no hay tensión, no lo quiero yo. está bonito. Está precioso. Y aquí en directo, a través del canal de YouTube Uf. de la asociación Abel Asbir. 6-7 en el marcador. Y Otra oportunidad para otro misil. La va a buscar Uf, Barty, qué bien, bien pero leída. le queda la pelota fuera. ¡Oh, qué para dónde! está ganando bastante. Es increíble, porque es que ese cambio, cada vez que le salió al segundo palo dejó el portero arriba y cada vez que le salió recto lo tenía abajo. Me parece increíble. La lectura, no sé, Sí, hasta sí, qué sí. punto, me parece increíble. Bueno, Está anticipándose muy bien Muy ahí. bien. Se Dani. está haciendo- ¡Qué bien, Víctor! 7-7. ahí, haciendo faena. Es que están haciendo una partidaza los dos, tanto Dani como Se Víctor. está quejando ya. Barty no le está gustando
Paraditas, hay paraditas. El Estamos otro, en el mercado. el otro futbolín. Pero bueno, También el se sudor juega. es el sudor, Sí. las gafas, pues claro. Mucha tensión, muchas horas, mucho sol. Me parece más que lo que más le dolió ahí fue el gol, no tanto el parón. Pues eso sí que duele. Buscaba Tomás, pero repele bien ahí en esa línea defensiva del medio de Víctor. No le da opción Víctor ahí ahora a Tomás, pero él sigue intentándolo. ¡Oh! Vosotros parar, que yo voy a lo mío, ¿eh? Tremendo, Tomás. Con un poco de suerte creo que Pero remontó en Tommy. jugador, pero da igual, tira con tanta potencia realmente que es veneno todo lo que toca. Ese es el tema. Vuelve, la va a volver a buscar. Uf. Está buscando ese 1 contra 1. Tiene el picorcito. Oh, pase por el interior, precioso. A Control. ver qué hace ahí Víctor. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Buscaba la jugadita de toda la vida. Sí. Sí, casi perdemos al árbitro, sí. Está vivo. Pues Realmente se lo esperó bien, el amago este último se lo esperó bien, Tomás. Está muy atento. se puede realmente. palpar de largo la tensión en el ambiente. ¿Eh? Ahora aquí no se juega. Ahí está. Paradón ahí ahora de Tomás. ¡Qué paradón de Otro, Tomás! y otro. ¡Tremendo! Le queda otra vez, pero nada, está muy solvente. ¡Qué golazo ahí ahora para poner el 8-8! Bueno. Me tengo que agarrar a la silla porque si no despego. Tiene que aprovechar esta Barci ahora. Esta es la tuya, Barci. Oh, qué buena la parada de Dani ahí ahora. Ojo que le queda franca a Víctor. Veremos qué hace, qué decide. La toca, cuidado, la va a buscar, Que la sabe que es la suya, es su zona. Que ¡Y tiene- paradón de Qué Tomás! paradón. Tiene muchísima posesión realmente Víctor. A pesar de tener tanta posesión, Tomás está consiguiendo retenerlo, que tiene muchísimo mérito. Y Barci Esta es la nunca de se va a rendir, nunca se va a Esta rendir. es la de Siempre va a Barci, seguir ojo, para cuidado. adelante. No le salió ahí ahora y le llega a Víctor. No le sale, le queda la segunda opción. La va a volver a intentar. ¡Qué golazo para poner el 9-8! Uy, la sorpresiva, ¿eh? La ha hecho. La ha hecho. Lo tenía guardado. Bola de partido, quizás. Bola de campeonato. Partido, campeonato y lo que quiera. Víctor hoy se merece lo que quiera. Toque sutil. Ahí, ¡Uy! Se la ha Uy, hecho uy, a uy. punto de quedarle ahí un caramelito. Pues no son buen rival para darle regalitos. ¡Ay, al palo! Ahí ha estado, ¿eh? Al palo, mala suerte Qué realmente emoción, porque había hecho un buen cuidado. cambio Barci. Se la va a jugar. Los valientes siempre se la juegan, no tienen miedo. Va. Esta es la tuya, Barci. Queremos tercera partida. Veremos más tensión. Se nos ha hecho corto. Otra vez al palo, el mismo toque, el 2-3 Solo y otra vez llevamos al 7 palo. horas, eso no es nada. Queremos más. ¡Qué paradón! Al palo, paradón. Y para la bola de partido Tomás, increíble. Uy. Sangre fría y gol. Pues la final, el título, el campeonato se va para Valladolid. No nos queda más que aplaudir porque qué tremendo partidazo. Espectacular. Al final no ha habido partido de desempate, pero han sido los dos de 10-8 y de 10-9. Tremendo. Están súper dominadores, tío. Tremendo. Hicieron así como la época, que yo creo que tiene todo delantero Sí. de parado así de Sí, es su año. enrachar y es como en plan... Al final las bolas, Claro. las bolas buenas les cantan a ellos, este último gol también les entra... La primera partida iban perdiendo y la han luchado y se la han llevado. Eso ha sido importante también. Esa partida. Es una cosa también que comentaba antes Blanquito y que está un poco en consonancia con lo que tú decías ahora, Fer. Poco la pareja de moda, llevan en este año muchas victorias en diferentes torneos y eso al final es un deporte muy psicológico. Y Totalmente cuando estás psicológico. en ese momento, ¿cómo decirlo? Cuando estás con el guapo subido, Ahí está. es difícil que te bajen. Partido final, bueno, espectacular. No sé qué podré
que no hayamos dicho ya, que no se haya visto, pero es que el ritmo de la competición ha sido tremendo. Sí, toda la competición y la final pues igual, y felicitarles lo primero, a los dos, porque han jugado muy bien, pero bueno, al final han ganado los del Parao, pues que en principio es lo que tocaba. Por un lado soy un enamorado de Barça y de Tomás porque como jugadores me parecen unas auténticas bestias, el dominio sobre las dos modalidades, ya toda la gente que lo domina así me parece increíble. Entonces, vale, por un lado, pues a lo mejor les faltó un poquito de suerte porque sí, a poquito más, las partidas fueron muy justas y realmente a poquito más que les hubiese llovido una bolita para ellos, hubiésemos tenido tercera partida, que era realmente lo que queríamos todos. Sí. Y realmente, bueno, en el caso de Pitufo y Dani, bueno, obviamente son dos superjugadores, lo que pasa es que es eso, tienen una dinámica tan positiva que al final Víctor, sobre todo muy apoyado por Dani, elige bien lo que tiene que hacer, toma decisiones con pausa y sobre todo, hagas lo que hagas en cualquier modalidad, yo creo que lo que haces tienes que creerte que va a entrar. Y él yo creo que llegó a un punto, cuando antes a lo mejor le costaba un poco más, llegó a un punto de confianza de que realmente eligiendo la jugada elige bien y ejecutándola ejecuta bien casi siempre. La confianza es muy importante. Bueno, pues poco más que añadir sobre esta final que se acaba de ver, partidazo absoluto. Llegaron a la final no por casualidad, han desplegado un juego muy completo y al final aquí también se ve, no solo ser buenos jugadores, sino esa sincronía entre los dos jugadores, un deporte de equipo al final. Claro. Título, merecidísimo, enhorabuena para ellos, enhorabuena también para Barça y para Tomás porque han competido hasta el final. Muchísimas gracias Javi, muchísimas gracias Fer por estos comentarios. Y nada, nosotros nos despedimos, un segundito de publicidad y nada, estamos aquí de vuelta con los campeones, a ver qué les ha parecido a ellos. Seguro que bien.
Desde Prelo a las mamás, papás y abuelos planificadores. A todos los que cada día nos ayudáis a preparar la mochila con ilusión. A los que sabéis distinguir de un vistazo una pauta simple de una doble pauta. A los que vigiláis que en nuestro estuche nunca falte de nada. Y a todas las que planificando hacéis que cada día sea un día inolvidable. Ya está aquí de nuevo la vuelta al cole. Ahora planifica y ahorra con Prelo. Este septiembre ven a buscar tu material escolar a nuestras tiendas y por cada 30 euros de compra participa en el sorteo de un viaje a PortAventura para toda la familia. Este curso, planifícate con Prelo. Bueno, pues ahora sí que sí. Aquí estamos con los campeones de esta modalidad de parado que se disputó hoy aquí en esta tercera edición del Torneo Maestros del Norte. Dani, enhorabuena. Muchas gracias. Víctor, enhorabuena. Muchas gracias. El título se va para Valladolid en esta ocasión y se va para los especialistas de parado, como tiene que ser. Contadnos impresiones de esta final que ha sido tremenda, muy disputada. No sé cómo la habéis vivido vosotros como jugadores desde dentro, seguro que no muy bien, pero desde fuera hemos disfrutado como enanos. Contadme, ¿cómo habéis visto el partido? A ver, primeramente, la primera partida, desde atrás el portero Tomás nos estaba metiendo muchísimos goles y se nos ha complicado muchísimo por el hecho de que si ya es difícil, que normalmente el delantero mete mucho gol en parado, si encima el portero te ayuda y te mete, no sé si ha metido 5 o 6 goles, ya se hace la partida muy cuesta arriba y hemos tenido la suerte de que él ha empezado a pillar la bola de seguido y ya está muy efectivo también. Muy complicado, porque al final Tomás y Barci son dos jugadores totales, a ver, que juegan en parada, en movimiento, en lo que les eches, y Tomás encima tirando es un espectáculo, probablemente el mejor portero de España tirando. Y Barciela, pues qué te voy a contar, o sea, tiran con la media, con la delantera, entonces nuestra forma de jugar era adelante, intentar yo saber darme pases y parar lo que pudiera, y yo intentar estar fino para él que pudiera seguir dándome pases, y al final, bueno, pues yo intentar engañar a Tomás lo que pudiera. Sobre todo quitarles la posesión, porque también son un equipo que normalmente cuando jugamos con él nos quitan mucho la bola, sí. Entonces siempre tiran ellos, entonces por mucho que pares o que él pueda meter, si él no coge la bola, no puedes ganar, aunque meta 8 de 8. Si el rival coge 30 y mete 10, has perdido. La clave ha estado en que no nos han conseguido quitar la posesión, que otras veces nos la quitan y es complicado. Y más allá de claves o de cuestiones tácticas que muy bien habéis señalado y que también de manera brillante señalaron antes tanto Javi como Fer, ¿cuál creéis que fue el momento, el punto de inflexión en esta final? Porque, claro, hubo ahí un momento en la primera partida, Tomás metió 4 goles muy rápidos seguidos, Víctor a lo mejor le costaba un poco más cerrarle ahí, Barci también hubo ahí un momento que empezó a sumar goles, hubo un momento de la partida, de la primera partida sobre todo, que estaba bastante puesta arriba y ahí hubo una reacción. ¿Cómo se gestiona eso desde vuestra perspectiva? Yo te puedo decir, yo adelante, normalmente lo que voy haciendo jugadas para ir observando al portero cómo se va colocando. A mí me da igual que me pare que no, yo sé que a la larga acabo marcando. Entonces, la clave para mí ha estado, cuando yo le hacía el amago de jugada, Tomás iba al portero al medio y yo con el primero le metía ahí. Ahí le empecé a hacer dudar, y si haces dudar a un portero, ya tienes medio ganado, porque ya teniendo bolas es continuar en la zona del engaño. Pero aún así Tomás ha sido muy inteligente porque en la segunda partida se ha rectificado de otra manera y me ha tocado ir a jugar de otra manera. Para mí la clave del partido ha sido cuando ellos nos iban ganando 9-6 o así, o 9-7, y que él venía de que le había parado Tomás 4 o 5 bolas seguidas, y que él ha cogido la bola y ha metido una, y ha metido la segunda, y ha metido la tercera. Entonces él se ha crecido para arriba, luego Barci
ha dejado de coger la bola y ha sido cuando ya al final, cuando íbamos 1-9, que Barça ha tenido bola para ganar la partida, se la ha escapado, él la ha cogido y se la ha pasado a la delantera y la ha metido. Esa ha sido la clave de la partida. Entonces, a ellos anímicamente perder una partida, que vas perdiendo vas ganando con esa holgura y teniendo bolas para ganar la partida. Eso Si ves que se te va, pues entonces... Y lógicamente es muy jodido eso. Sí, Al final... la segunda partida empezó muy bien, Barcelona empezó metiendo goles. Sí, empezaron muy fuertes también la segunda partida, pero es eso, habéis mostrado siempre una interés. Por señalar algo que comentaban también Fer y Javi, que os conocen muy bien de muchos torneos, un poco lo que comentaban, son dos muy buenos jugadores, brillantes por separado, pero como que habéis encontrado ahí una simbiosis juntos que es lo importante al fin y al cabo en un deporte de equipo, que sois muy buenos por separados, pero es que juntos sois mejores. Y eso se ha notado ahí mucho cuando, por ejemplo, a lo mejor a Víctor le costaba más encontrar gol, ahí Dani se erigió haciendo paradas de mucho mérito, entonces en esa cosa al final, bueno, esto se lo llevan no solo los buenos jugadores, porque aquí son buenos jugadores todos, sino los grandes equipos. Realmente lo bueno que tenemos nosotros es que es muy desagradecido para él. Él juega para mí, para que yo... O sea, él si ve que yo voy metiendo goles, me da pases, me da tal... Y a mí me da un poco de pena porque la gente muchas veces me valora más a mí, o como yo soy el que meto los goles, pero lo que hace, yo he jugado con mucha gente y desde que jugamos él y yo juntos, ganamos el 90% de los torneos o el 80%, ¿sabes? Entonces eso es mucho mérito de él. Hoy, por ejemplo, si os fijáis la final, me ha ido aguantando en la partida parando, me da pases, ha tirado, me da consejos, porque encima él es delantero, que no es portero, que lleva jugando de portero muy poco. Entonces eso hace mucho y es muy importante. Entonces, lo bueno de, por ejemplo, que yo ya he sido delantero, sé cómo piensa un delantero. Claro. Yo tampoco soy excesivamente bueno de portero. Lo que pasa es que sé lo que tengo que hacer. Lo que a mí me gustaría que hiciese mi portero cuando yo juego delantero es lo que yo hago con él. Si veo que él mete goles, yo le doy la bola a él. Si veo que él no mete goles, entonces es cuando yo empiezo a tirar. Pero intento siempre jugar según va la partida. Que no he tirado toda la partida y al final he visto que ellos estaban un poco y digo, voy a intentar tirar a la última para intentar cerrar la partida. Porque en ese momento me ha parecido lo más correcto. No había tirado en toda la partida, jugaba más para él. Entonces digo, bueno, entonces siempre hay que intentar el momento, si estás jugando para él, qué hacer en cada momento, que es lo más complicado. Bueno, pues nada, muchísimas enhorabuena, título, victoria súper merecida. No sé si queréis mandar algún saludo, algo a la gente. Yo quiero decirle que a nuestros compañeros de Valladolid también que han venido con nosotros. Díselo ahí a ellos. Muchísimas felicidades también por haber ganado la segunda, el máster. Y nada, que a ver si volvemos para atrás. Pues nada, enhorabuena de nuevo, disfrutad del título, que seguro que es satisfactorio, disfrutad de la noche. Habrá que celebrarlo un poquito. Del día que viene, que también va a haber aquí competición. Y nada, enhorabuena y pues nada, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Y nada, nosotros nos despedimos ahora. Dentro de unos instantes tendrá lugar la entrega de trofeos, así que no se vayan tampoco muy lejos para ver estos últimos instantes, estos últimos destellos de esta competición que tuvo lugar en el día de hoy. Y recuerden que mañana la fiesta sigue con la modalidad de movimiento. Volvemos en unos instantes.